Hola, buenas tardes.
de los opiáceos y Galicia a la cabeza a nivel nacional en el uso de opiáceos, lo que no sabemos es si lo estamos haciendo bien o mal. En todo caso, lo que no queremos es que este uso tan amplio de los opiáceos pues, se traduzca como en otros países pues, como un problema iatrogénico. No queremos que esto sea un problema, queremos que sea una solución. Por tanto, bueno, creo que este curso es muy necesario y agradezco a vosotros y a los ponentes pues, por contar con todos esta tarde. Nada, yo simplemente agradeceros el entusiasmo en vuestra participación, la implicación que han tenido, lo veréis seguramente en todas las exposiciones, porque la entrega de nuestros ponentes, Pablo, médico de la Unidad del Dolor de aquí, del Hospital de Santiago, Mar Ferro, farmacéutica de atención primaria en el Centro de Salud de Fontiñas, Paula, médico de atención primaria en Coruña, en la EPSI La Coruña, y José Manuel Fernández, médico de la UADE de Ribeira. Vale, ellos os darán su perspectiva del enfoque que nosotros hemos querido dar a este curso, que en relación a las prácticas seguras con el uso de analgésicos opioides. Todos sabéis que se enmarca en el programa de prácticas seguras, que lo hemos iniciado en el Servicio Galego de Saúde como una actualización del programa de polimedicados y que en este segundo año pues hemos querido mantener todos los criterios con los que habéis trabajado el año pasado y añadir uno más en relación a los opioides. Como el subdirector de farmacia ha comentado, es una preocupación de todos, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino a nivel nacional e internacional. Y este año va a ser una de las líneas más importantes que la Subdirección Xeral de Farmacia pues va a impulsar a través de las prácticas seguras y a través de la formación, fundamental pues, para garantizar el uso racional del medicamento. Agradecer también la colaboración a Carmen Santiago en toda la organización, que en este caso pues, ha sido bastante tediosa, y nada más, a vosotros por estar aquí, compartir nuestras preocupaciones y saludar a los posibles que se hayan conectado vía streaming a este curso. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Espero que me permitáis venirme aquí abajo para estar un poco más cómoda y más cerca de vosotros. Soy Paula Antelo, soy médico en el Centro de Salud de Frades, pertenece a la EPSI de Santiago y nada, os voy a presentar un poquito lo que ¿Lo lanzáis vosotros o lo lanzamos nosotros? Nosotros. Muy bien. Os traigo un poco nuestra visión desde primaria de las prácticas seguras en el uso de analgésicos opioides en el tratamiento del dolor crónico. He estructurado la charla en este índice. Primero, la evaluación del dolor, tipos e intensidad, evaluación de las alternativas farmacológicas y no farmacológicas, el papel de los coadyuvantes, la evaluación clínica del paciente antes de iniciar el tratamiento con opioides, qué herramientas nos pueden ayudar, tratamientos anteriores y el riesgo asociado al uso de opioides y el establecimiento de objetivos, expectativas y la información al paciente. Dolor. Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesión presente o potencial. ¿Cuál va a ser el perfil de paciente que vamos a ver habitualmente en nuestras consultas? Pues va a ser una mujer mayor de 51 años y con un dolor osteoarticular degenerativo, ¿vale? La prevalencia del dolor en Europa es de un 19%, España está a la par, un 17%. Lo interesante es que un 50% del tratamiento es insuficiente. Como vamos a hablar de dolor crónico no oncológico, me parecía un buen momento para hablaros de la definición. Es el dolor presente durante más de 3 meses, de forma continua, intermitente, más de 5 días a la semana, que no atenta contra la vida del enfermo, pero que tiene una intensidad de moderada a alta y que deteriora la funcionalidad del paciente. Vamos a entrar en materia entonces. Tipos de dolor. El dolor lo podemos clasificar según diferentes escalas. En agudo crónico, agudo es aquel que dura menos de 3 meses,
habitualmente tiene una finalidad protectora y cuando cesa la causa, cesa el dolor. El crónico es más bien ya una enfermedad, partimos del síntoma a la enfermedad. Es aquel dolor que dura más de 3 meses. Es un dolor que ha perdido su finalidad protectora, ¿vale? Y su intensidad ya no suele ser congruente con la del dolor del paciente. En cuanto al pronóstico vital del paciente, hablaremos de dolor crónico no oncológico y oncológico. Y en cuanto a la distribución, el dolor puede ser irradiado o referido. Irradiado es aquel que es congruente con el territorio nervioso afectado, ¿vale? Es más típico del dolor neuropático, y el referido es aquel que no es coherente con el territorio nervioso. Es un dolor bien nociceptivo, somático o visceral y se caracteriza por hiperestesia, hiperalgesia cutánea o muscular. En cuanto al curso del dolor, podemos hablar de un curso continuo, controlado o no controlado. Dentro del no controlado, el más importante es el irruptivo. La mayoría de vosotros ya sabréis cuál es, pero es importante que establezcamos sus características. Es una exacerbación transitoria en un dolor crónico que ya está controlado, ¿vale? Suele ser de inicio rápido y de duración de 1 minuto a 4 horas. El dolor tiene una intensidad de moderado a intenso y la frecuencia a lo largo del día suele ser de 1 a 4 episodios. Lo podemos ver tanto en el dolor crónico oncológico como el dolor crónico no oncológico, pero es más típico del primero. Este dolor suele tener repercusiones fisiológicas y psicológicas en el paciente y en sus familiares. Y después también tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor al final de dosis. En cuanto a la etiopatogenia del dolor, podemos hablar de nociceptivo o neuropático. Esto fue una pregunta de la OPE de enfermería reciente. Nociceptivo es aquel que actúa sobre los receptores nociceptivos. Tiene un objetivo protector y puede ser bien somático o bien visceral. El somático es un dolor agudo, bien localizado, mientras que el visceral es un dolor más sordo y de difícil localización. Suele acompañarse también de cortejo neurovegetativo. El neuropático es un dolor más difícil de caracterizar, muchas veces nos cuesta identificarlo en la consulta. Va a afectar tanto al sistema nervioso periférico, central y al simpático. Tiene unas características determinadas, entre ellas que suele tener unas características eléctricas, quemantes, producirse crisis lancinantes, disestesias, alodinia. Tenemos distintos cuestionarios que nos ayudan a identificar este tipo de dolor neuropático, entre ellos el cuestionario de N4, la escala de Lanz, que veremos ahora a continuación. Después podemos hablar de un dolor mixto, cuando hablamos de un dolor nociceptivo y neuropático, y un psicogénico, que es de características psicosomáticas. Bien, este es el cuestionario de N4 que os hablaba para la detección del dolor neuropático. En este cuestionario tenemos 4 preguntas y según el paciente vaya respondiendo, si son más de 3 respuestas afirmativas, el paciente puede tener un dolor neuropático. En cuanto a la evaluación e intensidad del dolor, tenemos distintas escalas, la mayoría ya las conocéis. La escala categórica verbal, en 1948 fue de las primeras en aparecer, con adjetivos define el dolor. Ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor intenso. Después apareció la escala numérica verbal y en 1976 Huskinson ideó la escala EVA, la escala que todo el mundo conocéis, que es una escala universal. En principio, cuando él la ideó, era una escala lineal, en donde en un extremo de la escala teníamos ningún dolor y en el otro extremo el peor dolor imaginable. Después lo que se hizo fue numerarlo, lo que aumenta la sensibilidad de la escala. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen trastornos mentales o los pacientes pediátricos? Pues que podemos utilizar otra escala, que es la escala de expresión facial o de caras de von Baker. Aquí os traigo una escala para ver cómo ese dolor afecta al paciente y a su funcionalidad, ¿vale? Es una escala que aparece recogida en la última guía de consenso para el buen uso de analgésicos opioides del 2017. A mayor puntuación, peor funcionalidad. La escala PAINAC es una escala que para nosotros los médicos de primaria puede ser útil. Muchas veces tenemos muchos pacientes que tienen deterioro cognitivo. Es una escala que nos va a permitir valorar el dolor en pacientes que no pueden expresarse. Se ideó al principio para pacientes con Alzheimer avanzado y se basa en estos elementos: la respiración, la vocalización negativa, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de alivio del dolor.
Bien, entremos en materia. Evaluación de alternativas farmacológicas y no farmacológicas y los coadyuvantes. En cuanto a tratamiento no farmacológico, es importante abordar aspectos psicológicos, ¿vale? Muchas veces el dolor tiene un componente psíquico y también físicos, la discapacidad que produce ese propio dolor. Es recomendable recordarles a los pacientes que tienen que seguir un estilo de vida saludable, dieta, peso, actividad física acorde con la edad y la funcionalidad del paciente y unas normas de sueño. Después existen técnicas físicas y técnicas psicoeducativas. Entre las terapias no farmacológicas se han visto que tienen efectos positivos sobre el dolor, sobre todo la actividad física, la educación del paciente, la terapia cognitivo-conductual y los programas de ejercicio. Después podéis ver que algunos de estos, sobre todo el TENS y la terapia de conciencia corporal, tienen algún beneficio en los distintos tipos de dolor. Esto hablaría del dolor crónico generalizado, lumbalgia crónica, osteoartrosis y artritis reumatoide. En cuanto a la eficacia de estas técnicas físicas, pues a corto plazo, tanto la termoterapia como el TENS han demostrado efectos positivos. La eficacia a largo plazo ya es más discutible. Bien, técnicas psicoeducativas. Lo más importante es informar al paciente. Yo creo que muchas veces el problema es que no les explicamos bien lo que tiene el paciente ni buscamos unos objetivos en común. Entonces, es importante una información clara en el tiempo suficiente. Incluso ayudarnos de folletos, webs, etc. Relajación, ejercicios de contracción, relajación de grupos musculares pueden ayudarnos. Técnicas cognitivo-conductuales, pues reconceptualizar un poco el dolor como un problema manejable, detectar relaciones e influencias recíprocas entre lo que son los factores psicosociales y el dolor. Educación, normalizar las creencias. Buscar estrategias de afrontamiento activas, pues que ante un episodio de dolor intentar hacer relajación, respiración profunda, controlar la atención, que autoverbalice lo que siente cuando tiene dolor. Trabajo en equipo terapéutico y comunicación, lo más importante. Y intentar modificar los contenidos mentales con el fin de cambiar esa experiencia sensorial que el paciente presenta. Bien, la escalera analgésica. La escalera analgésica fue publicada por la OMS en el 1986 y en 2002 apareció el ascensor terapéutico. Ambas coexisten en la actualidad y pueden ser utilizadas en la actualidad. Muchas veces pues, nos tendremos que ir al ascensor analgésico porque el paciente tiene un tipo de dolor que es de difícil control, que necesitamos controlar más rápido. Bien, vamos ahora por grupos de fármacos. Empezamos abajo en la escalera analgésica, analgésicos antipirécticos y AINES. Nos servirán en el alivio del dolor nociceptivo somático y visceral, en el dolor de intensidad leve moderado o en dolor moderado severo en asociación con otros fármacos. Sobre todo han demostrado eficacia en dolor musculoesquelético, lumbalgia, artrosis de rodilla, cadera y manos. Sus efectos, las acciones farmacológicas que van a hacer inhibiendo tanto la COX-1 como la COX-2. Los efectos adversos, sobre todo, inhibiendo la COX-1, como sabéis. Techo analgésico y, como norma, menor dosis efectiva, el menor tiempo. Ningún AINE es más eficaz que otro por vía oral. Lo que pasa es que cada paciente va a ser más susceptible a unos AINES que a otros. AINES tópicos no tienen tanta evidencia, pero sí que en artrosis de manos y rodilla han demostrado algo de eficacia. Son más seguros y mejor tolerados, obviamente, por la biodisponibilidad que los fármacos orales. Efectos adversos de los AINES, pues a nivel renal, a nivel digestivo, tanto en tracto digestivo alto como en tracto digestivo bajo, y a nivel cardiovascular. Importante en nuestros pacientes intentar evitar la triple UAMI, ¿vale? Que pacientes que tienen ya un YECA, ARA2 y un diurético no le pongamos un AINE, y si lo hacemos con un control estricto. Cada vez que pongamos un AINE, ver el filtrado glomerular de ese paciente antes de prescribírselo. En cuanto a qué podemos hacer a nivel gastrointestinal, pues los criterios de gastroprotección que también publicó el SERGAS recientemente, y siempre tener en cuenta también que deberíamos calcular un poco el riesgo cardiovascular, ya que puede afectar al riesgo cardiovascular del paciente, o podemos escoger un fármaco, un AINE más adecuado para el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Bien, los criterios de gastroprotección.
Utilizaríamos el omeprazol de 20 en pacientes tanto de alto como de medio riesgo. En los de bajo riesgo no sería necesario. Y vamos un poco por fármacos. El paracetamol sería el más eficaz y seguro, mejor es su uso pautado, es muy seguro en ancianos y en pacientes con nefropatía, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene riesgo de hepatotoxicidad, de riesgo gastrointestinal y cardiovascular en dosis mayores de 3 gramos al día. El ibuprofeno es menos gastrolesivo y cardiolesivo que otros AINES si la dosis es menor de 1.200 miligramos al día. El diclofenaco tiene un buen perfil de riesgo gastrointestinal, pero el perfil de riesgo cardiovascular no es tan bueno. Naproxeno, el de los AINES, el que mejor perfil de riesgo cardiovascular tiene. Indometacina interfiere con el ácido acetilsalicílico y tiene un perfil cardiovascular más desfavorable. El desquetoprofeno, utilizado sobre todo en un dolor postoperatorio, tiene buenos resultados y tiene un alto riesgo gastrointestinal. Y vamos a los inhibidores selectivos, los COXIPs, el heterocoxib y el celocoxib. Tienen bajo riesgo gastrointestinal, el riesgo cardiovascular va a ser similar a otros AINES y sería uno de los fármacos indicados en enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, opioides débiles. Se utilizan habitualmente en un dolor nociceptivo de intensidad moderada, no controlado, tienen techo analgésico, se pueden asociar a analgésicos y a AINES. Por excelencia, el tramadol es el fármaco que más habitualmente utilizamos, tiene un doble mecanismo de acción, opioide, interaccionando débilmente con receptores MU, y una inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Es de primera elección sobre la codeína porque tiene menos efectos sobre la mortalidad y cardiovasculares. Y existen las combinaciones fijas de tramadol-paracetamol desde hace un par de años que ya están recomendadas en muchas guías para el dolor crónico moderado. La codeína, su dosis efectiva es de 30 miligramos, puede ser utilizada como antitusígena y antidiarreica. Efectos secundarios el estreñimiento y también la vemos en combinación con paracetamol y con ibuprofeno, pero con ibuprofeno no estaría recomendada en el dolor crónico. Bien, en cuanto a los opioides potentes, su indicación, dolor moderado e intenso o en dolor no controlado con tratamiento previo de primer escalón o de segundo escalón. La efectividad en el dolor crónico no oncológico es controvertida, ¿vale? La seguridad a más de 12 meses no se ha comprobado y la eficacia a mayor de 12 semanas no se ha visto. No tienen dosis techo, se ven limitados por el uso de toxicidad, por su uso por toxicidad y efectos adversos. La vía oral debería ser la de elección, salvo que haya contraindicaciones para la vía oral o el paciente tenga disfagia o el paciente tenga preferencia por la vía transdérmica. Haremos un ajuste individualizado y progresivo de la dosis, siempre hasta una dosis mínima eficaz, y no utilizaremos opioides mayores y menores al mismo tiempo. Importante, el uso de dosis superiores al equivalente de 90 a 100 miligramos al día nos hace que tengamos que replantearnos si el paciente está bien analgesiado, reevaluarlo y, en todo caso, derivarlo a una unidad de dolor. Bien, opioides potentes. Estos son los que tenemos. Morfina como referencia, cualquier vía de administración. La oxicodona en el dolor neuropático tiene buenos resultados, produce menos alucinaciones y prurito que morfina, y para el estreñimiento se ideó la oxicodona con naloxona. Su efectividad en la práctica real para el estreñimiento tampoco es muy importante. Hidromorfona no se recomienda ni en pacientes con insuficiencia hepática ni renal, tiene gran posibilidad de producir neurotoxicidad. Fentanilo está indicado en pacientes con disfagia, el fentanilo transdérmico, ¿vale? Se puede utilizar en insuficiencia renal y tiene la comodidad posológica de que se utiliza cada 72 horas. Hay que tener cuidado con las situaciones que aumentan la absorción, ¿vale? Pacientes con fiebre, en días de calor, sudoración, etc. Produce menos estreñimiento que otros mórficos. La buprenorfina, que es 25 a 50 veces más potente que la morfina, tiene una comodidad posológica de 2 días por semana. Una de sus principales características es que tiene un bajo potencial adictivo y se puede utilizar en insuficiencia renal. El fentanilo, antes hablábamos del transdérmico, pero ahora os voy a hablar del oral o nasal.
Se desaconseja su uso en el dolor crónico no oncológico. ¿Por qué? Porque tiene una elevada potencia y una rapidez de acción, lo que lo hace más adictivo. Entonces, solo debería tener indicación en el dolor irruptivo de tipo oncológico. Tapentadol, indicado en dolor nociceptivo, neuropático y mixto, doble mecanismo, receptor Mu e inhibidor de noradrenalina, y se puede utilizar en insuficiencia renal leve, moderada e insuficiencia hepática. Bien. Efectos adversos de los opioides. La mayoría los conocéis. Hay algunos que son iniciales, habitualmente suelen ser transitorios y desaparecen con la tolerancia, náuseas, vómitos, somnolencia y sedación. Pero hay algunos persistentes y frecuentes, como son el estreñimiento, para los que no suele haber tolerancia. Otras reacciones adversas menos frecuentes son el prurito, la sequedad de boca, la diversión respiratoria, diaforesis, disfonía. Y con el tratamiento prolongado a largo plazo se ha visto que pueden darse casos de inmunosupresión, hipogonadismo y trastornos en el sueño. Debemos siempre anticiparnos a las náuseas y al estreñimiento cuando prescribimos un opioide. Y si no mejoran estos efectos adversos, debemos revisar el tratamiento y valorar rotación de opioides. Indicaciones de la rotación de opioides, pues un dolor controlado pero con efectos secundarios intolerables, un dolor no controlado pero imposible aumentar dosis por efectos secundarios, o un dolor no controlado a pesar de un aumento rápido de dosis. ¿Cómo haremos esa rotación de opioides? Sumaremos el consumo diario de opioides, incluyendo los rescates. Buscaremos la dosis equivalente de morfina y calcularemos la dosis equivalente del fármaco que vamos a rotar. Si cambiamos a un opioide que no sea fentanilo, tenemos que disminuir la dosis de un 25 a un 50%. Va a depender un poco del paciente, es decir, si es un paciente mayor con insuficiencia renal, deberemos bajar más la dosis que si es un paciente que tiene un dolor importante. Si cambiamos a fentanilo, no reduciremos dosis y valoraremos si precisa rescates y los fijaremos en un 5 o 15% de la dosis total del fármaco que hayamos prescrito. Bien, esta es una tabla de equivalencia de opioides. Y esta es una calculadora que yo utilizo habitualmente en mi consulta. Es una calculadora de atención primaria que la hizo Semerge en Cantabria y que, introduciendo la dosis del fármaco que está utilizando, nos da la dosis en las horas del fármaco al que rotamos. Siempre acordaros, tenemos que bajar esa dosis porque nos calcula la dosis total, ¿vale? Bien. Coadyuvantes. Tenemos los antidepresivos tricíclicos, los duales y los antiepilépticos. Os he puesto en otro color las benzodiazepinas, los corticoides y las vitaminas del grupo B porque no tienen eficacia en el dolor crónico no oncológico, o si la tienen, deben de ser en situaciones especiales. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina por excelencia, su mecanismo de acción es la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Está contraindicada en ancianos y tiene sus efectos limitados por los efectos secundarios. Antidepresivos duales van a inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina y entre ellos tenemos la duloxetina y la venlafaxina. La duloxetina sería de primera elección en el paciente con neuropatía diabética. Fármacos antiepilépticos. Su mecanismo de acción, bloquear canales de sodio y de calcio, disminuyendo la excitabilidad de las neuronas. Tenemos la gabapentina, la pregabalina y la carbamazepina, que podremos utilizar en la neuralgia del trigémino como primera elección. Las excepciones que os decía, los corticoides podríamos utilizarlos en situaciones de compresión neurógena. Las vitaminas del grupo P no tienen eficacia o no han demostrado eficacia y en las benzodiazepinas, si las utilizamos, debemos utilizarlo en el perfil de paciente adecuado, no como opioides potentes, y si lo hacemos como opioides potentes vigilando estrechamente al paciente, y no más de 7 días. Después, no olvidarnos nunca de los laxantes y los antieméticos. Tratamiento del dolor neuropático. Es un dolor diferente, va a tener un tratamiento diferente o enfocado. Vamos a utilizar la escalera analgésica adaptada. Habitualmente nos recomiendan iniciar en monoterapia, pero si no es suficiente tendremos que asociar fármacos. Fármacos de primera línea, los antidepresivos, antiepilépticos y fármacos tópicos como la capsaicina y el apósito de lidocaína. Fármacos de segunda línea, el tramadol, la morfina, la oxicodona, la metadona, el cepentadol, es decir, mórficos. Evaluación clínica del paciente antes de iniciar el tratamiento con opioides. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar?
Bien, vamos a hacer una historia clínica completa, como estamos acostumbrados siempre, ¿vale? Alergias medicamentosas, hábitos tóxicos, esto tenemos que recalcarlo, ¿vale? Investigar bien los hábitos tóxicos de este paciente, sus antecedentes personales y familiares, destacar patologías que tengan riesgo de depresión respiratoria, un paciente muy obeso, un paciente con un SAOS, un paciente con cardiopatía o enfermedad pulmonar. También deberemos echar un vistazo a los tratamientos farmacológicos previos pautados que tiene el paciente, valorar el estado cognitivo, emocional y funcional de nuestro paciente con las escalas que os había dicho, hacer una anamnesis sobre el dolor, preguntarle cuándo ha comenzado, en qué momento, cuál es la frecuencia, en qué momento del día tiene más dolor, si le interrumpe el sueño, si el dolor ha evolucionado desde la primera vez que lo sintió hasta el momento actual, su localización, su irradiación. ¿Cómo es ese dolor? Si es continuo, intermitente, las características del dolor, si hay factores que lo alivian o lo exacerban, si hay síntomas acompañantes. También valoraremos la intensidad y el tipo del dolor, como hemos visto hasta ahora, la influencia emocional que tiene ese dolor y la influencia que tienen en su funcionalidad diaria, las creencias y expectativas que tiene el paciente en torno al dolor y a cómo vamos a tratar ese dolor, y si se ha llegado a controlar el dolor con fármacos previamente. Exploración física, pues constantes, y haremos una exploración del síndrome doloroso, tanto a nivel somatosensorial, sensibilidad táctil, si tiene alodinia o hiperalgesia, y la sensibilidad vibratoria. También valoraremos el sistema motor, la fuerza, la sensibilidad, el tono, los pulsos y la auscultación de soplos. Haremos una valoración psicosocial y haremos un cuestionario de valoración del riesgo de adicción a opioides que veremos a continuación. Recomendaciones al iniciar el tratamiento: revisar las condiciones clínicas del paciente que puedan interferir con el uso de opioides, informar al paciente sobre los beneficios, riesgos y efectos adversos, un consentimiento informado verbal o escrito, no lo hacemos nadie o casi nadie habitualmente, deberíamos dejarlo por lo menos constar en la historia clínica. Seleccionar el opioide, la vía de administración y la dosis de mantenimiento en función de las características y la respuesta al tratamiento de nuestro paciente. Esto es un consentimiento informado para el uso o prescripción de opioides que está publicado en la revista Sociedad Española del Dolor, ¿vale? En él pues vemos cómo le explican al paciente que los opioides se usan para reducir su dolor, que tienen efectos secundarios, cuáles son, el riesgo de adicción y cómo se pueden evitar estos riesgos y qué le puede pasar al paciente si interrumpe la medicación que puede experimentar. Explicarle también que la medicación puede ser indicada para un paciente pero ser peligroso para otros y que la sobredosis no es frecuente pero que la familia debe conocer los síntomas, ¿vale? En cuanto a las recomendaciones durante el tratamiento, debemos reevaluar periódicamente a nuestros pacientes. Deberíamos reevaluar al paciente a la semana y a las 4 semanas de empezar un opioide y después trimestralmente. ¿Qué vamos a hacer en las reevaluaciones de nuestro paciente? Pues ver si la analgesia es correcta, si puede hacer actividades, los efectos adversos, pero sobre todo lo que más interesante van a ser las conductas aberrantes. Conductas aberrantes, pues que se quede sin medicación en poco tiempo de forma reiterada y que pida consulta para renovar las recetas al poco tiempo, que solicite recetas a varios médicos. Esto ahora es más complicado con el Llanos y el sistema informatizado, pero en otros países es frecuente. Perder frecuentemente las recetas de los analgésicos, solicitar aumento de dosis o que aumenten ellos mismos la dosis en casa sin consultar, que abusen de otras drogas, que abusen de alcohol, drogas ilegales, que lleguen a consulta y que centren el tema solo alrededor de los opioides, que frecuenten los servicios de urgencias o que rechacen otros analgésicos que no sean opioides. Análisis de opioides en orina, sí, no, hay controversia. Podríamos hacerlo al inicio y de forma rutinaria para monitorizar adherencia, o también podríamos hacerlo en pacientes que sospechemos conductas aberrantes. Esto es un cuestionario de identificación de conductas aberrantes que le hace una serie de preguntas basadas en los últimos 30 días. Bien, retirada de tratamiento con opioides. La duración óptima, como hemos hablado, del tratamiento no está bien establecida. Indicaciones de retirar un opioide: falta de eficacia en términos de analgesia, aparición de efectos adversos, sospecha o certeza de un uso indebido o que el paciente nos lo solicite. Cuanto más tiempo lleve con el opioide, más lenta ha de ser la suspensión.
aquí os he puesto cómo deberíamos aproximadamente reducir la dosis, disminuir un 10% de partida por semana, un 25% cada 2-3 semanas. Una vez alcanzado el tercio de la dosis inicial, deberíamos hacer una disminución todavía más lenta. El Opioid Risk Tool, estas eran las herramientas que os hablaba. Es una herramienta que nos permite averiguar el riesgo de adicción que puede tener un paciente a los opioides. Nos vamos a centrar en los antecedentes familiares de abuso de sustancias, alcohol, drogas ilegales y medicamentosos, antecedentes personales de abuso de sustancias propios, de alcohol, de drogas y medicamentos, como habíamos hecho en el caso de los familiares, ver si tiene una edad comprendida entre 16 y 45 años, si ha sufrido abuso sexual o padece de alguna enfermedad psiquiátrica. Esto nos va a dar una puntuación. Bajo riesgo sería 1 a 3, riesgo moderado 4 a 7 y riesgo alto mayor de 8. Un riesgo moderado nos indicaría que podríamos usar los analgésicos opioides, pero haciendo una vigilancia estrecha de nuestro paciente. Un riesgo alto, en este caso, si es posible, deberíamos evitar la prescripción de los opioides. Bien, el manager opioide es una herramienta basada en las guías canadienses del dolor y, como podéis ver, lo que más que creo que puede ser interesante es que hagamos el checklist, ¿vale? Si hemos informado correctamente al paciente, si le hemos informado de los beneficios, de los efectos adversos. Aquí tenemos un cuadrito de las características que puede llevar a un riesgo de sobredosis en el paciente y aquí nos incluye la Opioid Risk Tool. También nos va a ayudar la herramienta, el manager, a ver cómo va el dolor a lo largo del tratamiento, nos va a permitir fijarnos cómo hacer los cambios y las rotaciones con esta pequeña escala de los opioides y también nos va a recordar cuándo es tiempo de disminuir la dosis o suspender el tratamiento con opioides y cuáles serían los comportamientos anormales a vigilar en nuestro paciente. Tratamientos anteriores y riesgo asociado al uso de opioides. Ya estoy terminando, ya os dejo. Tenemos que darnos cuenta que en España cada vez se están empleando más los analgésicos opioides. Desde 2007 se ha incrementado su uso. Y sobre todo uno de los fármacos más prescritos es el tramadol en asociación. Nuestra percepción de riesgo, tanto del profesional como del paciente, es baja, pero en otros sitios también tenía una percepción baja y se encontraron con un problema realmente importante, como podemos citar el caso de Estados Unidos. Por lo que ahora, desde hace ya un tiempo, se están buscando medidas preventivas para que esto no suceda. ¿Qué riesgo entraña el uso de opioides? Pues puede producir una hiperalgesia, síndrome de neurotoxicidad, una intoxicación aguda, el trastorno por consumo de opiáceos y la tolerancia, dependencia, adicción y pseudoadicción. En cuanto a los criterios de alteraciones en el uso de opioides, son similares a las conductas aberrantes que os había comentado previamente, son las que recoge el DSM-5. Y aquí creo que os van a hablar después con mayor detenimiento, pero entre los términos que deberíamos manejar estarían la tolerancia, la dependencia física y psíquica, el mal uso de los opioides, el abuso de opioides, la adicción y la pseudoadicción. Establecimiento de objetivos y expectativas, información al paciente. Vuelvo a recalcar, y es importante la información, es importante consensuar con el paciente, explicarle que probablemente muchas veces no consigamos quitarle el dolor de todo, pero que sí que vamos a mejorar su funcionalidad y que sí que vamos a mejorar el dolor. Transmitir que nuestro objetivo principal es que a nivel funcional, a nivel mental y sobre todo la calidad de vida vaya a mejorar. Se considera que hemos conseguido el objetivo si mejoramos un 30% en la puntuación de las escalas que habíamos hablado hasta ahora. Vamos a consensuar con el paciente cómo y cuándo vamos a suspender los analgésicos opioides y hay que informarles de qué son los opioides, en qué consiste el tratamiento, qué pretendemos conseguir, qué complicaciones pueden surgir y sobre todo lo del consentimiento informado, que aunque no lo hagamos escrito, por lo menos verbal sí. Lo que significará que hemos explicado al paciente sus riesgos y sus beneficios. Bien, mensajes para llevar a casa.
evaluación clínica del paciente antes de iniciar un tratamiento con opioides, utilizar nuestras herramientas de ayuda, informar al paciente y establecer objetivos, vía oral, ¿vale?, para el manejo del dolor, ajuste individualizado y progresivo de la dosis mínima eficaz, revisión periódica de nuestros pacientes, valorar la eficacia, los efectos adversos, las conductas aberrantes, morfina como opioide de referencia, no se recomienda uso concomitante de opioides mayores y menores, se desaconsejan las formulaciones de fentanilo orales y nasales en dolor crónico no oncológico y cuando lleguemos a dosis de 90-100 miligramos diarios de morfina o equivalentes, reevaluar al paciente y valorar si hay necesidad de derivarlo a una consulta de unidad del dolor. Evitar la prescripción de buprenorfina con otros opioides por el riesgo de síndrome de abstinencia y la metadona solo manejada por profesionales familiarizados en su uso. Bien, esta es mi bibliografía y os doy las gracias por vuestra atención. No sé si queréis hacer ahora turno de preguntas o seguimos. No sé si queréis plantear alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Por qué en opioides y no en otros medicamentos, pues anticoagulantes, insulinas, que también tienen riesgo, ¿no? Yo creo que... Este aspecto ético-legal me sorprende. Yo creo que por la connotación que tienen los opioides y también porque yo creo que así nos obligamos a explicarle al paciente los efectos que tiene, los beneficios, los riesgos, para que él también tenga información, porque yo creo que muchas veces prescribimos un opioide y el paciente no sabe ni lo que lleva cuando se va para casa, no sabe sus efectos adversos, el riesgo que tiene, entonces, aunque no lo hagamos escrito, por lo menos oral, que creo que habitualmente no lo hace nadie. No, yo, o sea, como información lo comprendo, pero me sorprende, o sea, el formalismo, el consentimiento informado, por lo que supone. Para los de acción rápida debería recogerse, porque, acción rápida fuera del dolor crónico no oncológico, porque es indicación fuera de ficha. Claro. Y no lo hacemos, yo me estoy pegando un tiro en un pie. Pero lo digo claro, porque esto... Pero ahí ya sería un tema pero yo te más cuento, legal. También te cuento un poquito la historia. Esto del consentimiento que puso ella de la Sociedad Española del Dolor se inició primero con un consentimiento precisamente para el uso de opioides fuera de indicación en acción rápida. Se empezó como eso y luego hubo muchas charlas a nivel de la sociedad si merecía o no la pena y hubo varias charlas seguidas en varios congresos consecutivos y se decidió sacar una versión un poco más simple o menos, entre comillas, comprometida, como información, aunque fuera para dárselo al paciente como hoja de información más que como consentimiento en sí. Es que el matiz me parece... Vale. Pero se hizo primero el de acción rápida y luego fue como... Ficha técnica lo entiendo. No tiene mucho sentido hacer un texto y darlo para los de acción rápida y luego los de crónica como que si lo contamos un poquito de la consulta y ya está. Entonces salió un consentimiento específico que yo creo que usar como tal usa el paciente. Que yo sepa en Galicia y los únicos que lo usan son los de Vigo. Vigo, creo. A mí nunca me ha coincidido, la verdad. Pero bueno, aunque no lo hagamos escrito... Claro, sí. Pero dentro de ficha, pues digo, ¿por qué no con anticoagulante? Sí, podríamos hacerlo con muchos fármacos que el paciente debería entender sus riesgos. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Vale. Gracias a vosotros. No sé quién. Vale. ¿Quieres utilizar el mío? Ya está conectado. Sí. Ya lo tengo localizado. Bueno, yo voy a hablaros de los analgésicos opioides. Es un grupo de fármacos que tiene afinidad por el receptor opioide. Uy. No va. Ah.
Vale. Bueno, los analgésicos opioides, lo que os decía, es un grupo de fármacos con afinidad por el receptor opioide. ¡Uy! Jolines. Espera. Ahora ya está, ¿no? A ver. Ya está. En la década de los 70 es cuando se descubre el receptor opioide, que es una molécula que se encuentra en las neuronas del sistema nervioso, principalmente del sistema nervioso central, al que se fija de forma selectiva no solo la morfina, sino el resto de analgésicos opiáceos. Cuantos productos alivien el dolor por fijación a estos receptores se llaman analgésicos opioides, es decir, una cosa son los opiáceos, que son los derivados del opio, y otra los opioides, que es cualquier sustancia endógena o exógena con afinidad por esos receptores. Como consecuencia de la activación de estos receptores van a causar analgesia de gran intensidad, mayoritariamente sobre el sistema nervioso central. La estimulación de estos receptores va a disminuir la actividad neuronal y la liberación de neurotransmisores excitadores, tanto en las vías ascendentes de la transmisión del dolor como en las descendentes inhibitorias. Estos receptores se encuentran en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y tejidos exocrinos y paracrinos. Existen 4 tipos de receptores opioides. Hay varias nomenclaturas para nombrarlos. Por ejemplo, el mu se llama mu, MOR o OP3, el delta, DOR o OP1, el kappa, COR o OP3 y el último que es el ORL1. Este último no tiene tanta afinidad por los opioides convencionales y se cree estar relacionado con la hiperalgesia. La activación de los distintos receptores va a marcar efectos tóxicos y terapéuticos distintos. La activación del receptor mu, La activación del receptor mu va a causar analgesia supraespinal, náuseas, vómitos, estreñimiento, depresión respiratoria, dependencia. Kappa va a ser, por ejemplo, el principal vehículo de la analgesia espinal y va a producir depresión respiratoria más débil. Y delta va a producir analgesia débil supraespinal y va a actuar sobre los receptores opioides intestinales. Por tanto, va a ser importante conocer qué receptor activa cada fármaco, qué receptor es estimulado por cada fármaco. Nada bien, ya está. Y esta es una de las clasificaciones de los opioides en función del receptor que activan. Tenemos los agonistas puros, su característica principal es que no tienen techo analgésico, tienen máxima actividad intrínseca. Su grado de analgesia aumenta ilimitadamente con la dosis. La limitación van a ser las reacciones adversas, la depresión respiratoria, perturbación cognitiva, coma. Tenemos después los agonistas antagonistas. Estos fármacos no van a producir tanta depresión respiratoria ni tanto estreñimiento, no van a provocar presión sobre las vías biliares, pero sin embargo van a tener efectos disfóricos y psicotomiméticos, por lo tanto están en desuso. Después tenemos los agonistas parciales, cuyo representante es la buprenorfina. Tienen muchísima afinidad por los receptores, pero menor actividad intrínseca, por tanto van a tener techo terapéutico. La buprenorfina es antagonista del receptor kappa y sobre mu puede ser agonista parcial o antagonista en presencia de otro agonista mu. Y después tenemos los antagonistas que van a tener mucha afinidad por los receptores pero no van a tener ninguna actividad intrínseca. Ahí tenemos la nalosona, que se va a usar en las intoxicaciones agudas, y la naltresona para deshabituación. Otra clasificación de los opioides es según su potencia analgésica. Tenemos los opioides menores, la codeína y el tramadol, que su potencia analgésica es más baja, y los opioides fuertes, morfina, oxicodona, hidromorfona, fentanilo. Estos tienen máxima actividad intrínseca y no tienen techo terapéutico, bueno, excepto el tapentadol, que ya veremos por qué es. El efecto clínico de los opioides es la analgesia, es lo que indica su uso. Van además a disminuir la percepción desagradable del dolor y eso hace que la analgesia opioide sea tan poderosa.
Dentro de los efectos adversos tenemos los frecuentes, que son los digestivos y la somnolencia y la sedación. Dentro de los digestivos tenemos las náuseas y los vómitos. Normalmente con 5 días de tratamiento, por ejemplo, con metoclopramida o domperidona, se soluciona porque se adquiere tolerancia rápida. Sin embargo, al estreñimiento no se adquiere tolerancia. Entonces, el estreñimiento inducido por opioides hay que tratarlo de forma precoz. Y un efecto también frecuente y que también tiene rápida tolerancia es la somnolencia y la sedación. De los efectos adversos menos frecuentes tenemos el más peligroso, que es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria aumenta con el sueño y disminuye con el dolor. La probabilidad de aparición de depresión respiratoria es mayor en aquellos pacientes con mayor trabajo respiratorio. La tolerancia es rápida. De hecho, la probabilidad de aparición de depresión respiratoria es mayor en pacientes que inician opioides. Los pacientes debilitados, ancianos y con patología respiratoria van a tener mayor riesgo de depresión respiratoria. Y otros efectos adversos son los cardiovasculares, vasodilatación, hipotensión, bradicardia, sobre el sistema nervioso central, disforia, embotamiento, euforia, retención urinaria, prurito y sudoración, disminución de la libido e impotencia. Todos los efectos adversos son previsibles en función de la activación de los receptores opioides. Dentro de las interacciones de los opioides, desde el punto de vista de las interacciones farmacocinéticas, los opioides son sustratos, pero no van a ser ni inhibidores ni inductores de las isoenzimas del citocromo P450. Cuando se sospeche una interacción por esa vía, los más adecuados son la morfina y la hidromorfona. Y dentro de las interacciones de tipo farmacodinámico tenemos las de siempre, es decir, la interacción de opioides con fármacos depresores del sistema nervioso central, ya que aumentan el riesgo de depresión del sistema nervioso central, y quería hablar de otras dos interacciones de tipo farmacodinámico, porque son fármacos que se están utilizando muchísimo últimamente, es con la gabapentina y la pregabalina. La combinación de gabapentina y pregabalina con opioides puede aumentar la depresión del sistema nervioso central. Por ejemplo, la gabapentina ya lo advierte con la morfina en su ficha técnica, hay que reducir dosis, y la pregabalina con la oxicodona, depresión del sistema nervioso central y depresión de la función respiratoria. Y otra interacción de tipo farmacodinámico es con los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que puede dar lugar a síndrome serotoninérgico. Esto ya viene en la ficha técnica de tramadol y tapentadol, de fentanilo y de hidromorfona. Y en el boletín del mes de enero de la Agencia Española del Medicamento advierte del riesgo de síndrome serotoninérgico con oxicodona. El síndrome serotoninérgico es grave, puede poner en riesgo la vida del paciente, entonces hay que tener precaución en la combinación de opioides con estos antidepresivos. Bueno, una vez que he hecho así un repaso un poco ultra rápido de la farmacología de los opioides, quería hablaros un poco de uno de los criterios de prácticas seguras, que es evitar la prescripción de buprenorfina en pacientes de tratamientos con otros opioides. Cuando veíamos la clasificación de opioides os explicaba que la buprenorfina es un agonista parcial, que tiene muchísima afinidad por los receptores, pero menor actividad intrínseca. Si nosotros tenemos a un paciente con un agonista puro, como la morfina, por ejemplo, y le añadimos una buprenorfina, la buprenorfina se puede comportar como antagonista, desplazar a la morfina y fijarse ella a los receptores, lo cual puede producir síndrome de abstinencia y aumento de dolor. Yo, preparando este curso, he leído a muchos autores y bibliografía que decían que tienen experiencia de que no pasa nada, pero realmente en toda la bibliografía sobre prácticas seguras aconseja evitar esta combinación. Entonces, pues bueno, como esto es un curso de minimización de riesgos en el uso de opioides, pues hay que aconsejar evitar prescribir buprenorfina a pacientes que están en tratamiento con opioides, porque podemos desencadenar dolor y los síntomas de un síndrome de abstinencia.
y también evitar la prescripción concomitante de opioides mayores y menores, porque los menores tienen esta potencia analgésica y los mayores esta. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con fentanilo y le damos un tramadol, pues no tiene mucho sentido. Esto queda además perfectamente reflejado en la escalera analgésica de la OMS, ya que hay sinergia entre el primer y el segundo escalón y sinergia entre el primer y tercer escalón, pero no entre el segundo y el tercero, es decir, evitar la combinación de opioides mayores y menores. Bueno, voy a pasar ahora a hablaros un poquito de cada fármaco. La morfina es el agonista mu por excelencia y de referencia. A su buena eficacia analgésica se va a unir su buena hidrosolubilidad, que hace que la podamos administrar por todas las vías. Su biodisponibilidad es baja, pero es la suficiente para poder administrarse por vía oral. Lo que va a tener es una gran variabilidad, fijaros, la biodisponibilidad entre un 15 y un 60%. Esto hace que va a haber gran variabilidad de las concentraciones plasmáticas y, por tanto, hay que individualizar la dosis. Tiene una duración de acción de 4 horas, pero bueno, esto se solventa con las formulaciones retardadas. Su metabolismo hepático da lugar a 2 metabolitos, además que van a ser activos. Uno es la morfina 3-glucurónido, que va a ser activo sobre el receptor NMDA y va a producir hiperexcitabilidad neuronal, es decir, es el responsable de la neurotoxicidad de la morfina. Y luego vamos a tener la morfina 3-glucurónido, que va a ser activo sobre receptores MU y tiene eliminación renal. Por tanto, en caso de un paciente con insuficiencia renal, se va a poder acumular y va a poder producir toxicidad. Hay que reducir dosis en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática grave y en edad avanzada. La oxicodona tiene mayor biodisponibilidad que la morfina debido a su mayor liposolubilidad y a su menor efecto del primer paso hepático y va, por tanto, a tener menos variaciones de las concentraciones plasmáticas. Es decir, la concentración plasmática no se va a ver alterada ni por la edad ni por la ingesta alimentaria. Tiene metabolismo hepático a partir del citocromo P450, 2D6 y 3A4. Por tanto, en caso de combinación con fármacos inhibidores de estos isoenzimas, por ejemplo, los antifúngicos azoles, los macrólidos, los inhibidores de proteasa, hay que reducir dosis porque podrían aumentar las concentraciones de oxicodona. Hay que reducir dosis en pacientes con estos fármacos, lo que os decía, y en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática, porque las concentraciones de oxicodona en plasma pueden verse alteradas en relación con pacientes con función hepática y renal normal. Tiene mayor potencial de abuso que la morfina y se cree que es debido a la farmacocinética del comprimido, que es bifásico, es decir, el comprimido de liberación retardada va a liberar un tercio de la dosis en los primeros 20 minutos y el resto a lo largo de 12 horas. Entonces, eso hace que al reducir dosis o al cambiar otro opioide pueda aparecer con más probabilidad dolor o síntomas de síndrome de abstinencia. Existe una combinación en el mercado que es la oxicodona-naloxona para aliviar el estreñimiento, aprovechando el agonismo de los receptores gastrointestinales por parte de la naloxona, el antagonismo. Y con esta formulación lo que se ve es, en los estudios, que no aumenta la calidad de vida del paciente, porque realmente la biodisponibilidad de la naloxona es bajísima, es de un 2%, entonces prácticamente no va a tener efecto clínico. Se ve que los pacientes no aumentan su calidad de vida y que tienen que seguir a tratamiento con laxantes. Además, tiene también el inconveniente de que solo se puede usar para dosis bajas o moderadas de naloxona, porque aquí la dosis máxima que pongo aquí es la dosis máxima cada 12 horas, es decir, serían 80 miligramos de oxicodona y 40 de naloxona. Y si se pasa de esa dosis, puede aumentar mucho la exposición a naloxona y perder el efecto analgésico. También en caso de insuficiencia hepática, porque podría aumentar la exposición a la naloxona. La hidromorfona es 5 veces más potente que la morfina. En España solo se encuentra comercializada en formas de liberación retardada. Tiene metabolismo hepático que da lugar a un metabolito que tiene efecto neuroexcitatorio, como la morfina, que también podía producir neurotoxicidad. La hidromorfona también tiene un metabolito activo que tiene efecto neuroexcitatorio. Tiene eliminación renal y hay que reducir la dosis en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática y en edad avanzada.
Bueno, vamos a hablar un poco del fentanilo. Bueno, por la gran liposolubilidad que tiene, entra y sale con rapidez del sistema nervioso central, tiene gran paso por membranas biológicas. Esto hace que tenga un rápido comienzo, una enorme potencia y una corta duración de acción. Metabolismo hepático a partir de esta isoenzima, citocromo P453A4, por tanto, reducción de dosis en pacientes en combinación con fármacos inhibidores de esa isoenzima. Hay que vigilar en edad avanzada, en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática. Se recomienda iniciar por la dosis más baja. En dosis única su duración de acción es muy corta, pero en dosis repetidas se acumulan los depósitos de lípidos y eso hace que su semivida se prolongue. Lo tenemos comercializado vía transdérmica, vía transmucosa y intravenosa. En la vía transdérmica, el fentanilo en el parche se va liberando lentamente y alcanza concentraciones terapéuticas más o menos a las 12-15 horas. Y así sigue liberándose hasta 48-60, que empieza a reducirse. Esto hace que el parche lo tengamos que poner cada 72 horas. Tiene también gran variabilidad individual. El fentanilo está indicado en el dolor basal persistente y aunque en el dolor basal persistente y estable, y aunque en la mayoría de las guías de práctica clínica se aconseja la vía oral, en los últimos años ha aumentado muchísimo su uso debido quizás a la adherencia, es decir, el poder poner el parche cada 3 días. Lo que está claro es que no se debe de usar en dolor inestable y se debe de usar siempre en pacientes que sepamos que tienen tolerancia a los opioides. Como decía Paula, hay que aconsejar a los pacientes sobre la correcta utilización de los parches, ya que la exposición al calor, como es la fiebre, o un paciente que se pone una manta eléctrica, pues puede aumentar la absorción del fentanilo y, por tanto, el paciente puede padecer una sobredosis. El fentanilo transmucoso tiene una rapidísima absorción, su efecto es a los 5 o 10 minutos y dura 20 minutos. Y su indicación es el dolor irruptivo del paciente oncológico que aparece sobre una base de dolor persistente. Es decir, el fentanilo de liberación rápida no se puede usar, poder se puede, prefiero, no se debe usar sin tratamiento de mantenimiento en el dolor crónico de origen oncológico, siempre de origen oncológico. Tengo aquí 2 alertas de la Agencia Española del Medicamento. Una hablaba sobre los parches de fentanilo y el riesgo de exposición accidental en personas no usuarias de los parches, donde dice que hay que tener cuidado con no transferírselo a otros pacientes, escoger bien la zona donde se aplica el parche y cuando nos deshacemos del parche doblarlo, es decir, para evitar la exposición accidental. Y también con el fentanilo transmucoso, las 2 fórmulas que hay de fentanilo transmucoso nasal que no son intercambiables debido a la farmacocinética distinta de las presentaciones. Y aprovechando que pasaba por el fentanilo, os voy a hablar del tercer criterio de prácticas seguras, que es evitar la prescripción de fentanilo de liberación rápida para el dolor irruptivo en pacientes sin tratamiento de mantenimiento previo para el dolor crónico oncológico. Tenemos una nota de la Agencia Española del Medicamento avisando de la importancia de respetar las condiciones de uso autorizadas. Ya lo decíamos, es decir, no se debe usar en monoterapia. Además, no se debe usar tampoco en dolor crónico no oncológico. No sé si visteis el otro día, hace 3 semanas, que salió en las noticias una empresa farmacéutica norteamericana que han condenado a sus directivos porque promocionaban entre los facultativos el uso del fentanilo transmucoso en dolor crónico no oncológico. Aumenta el riesgo de abuso, de dependencia y de sobredosis. Pasamos ahora a la buprenorfina, es muy liposoluble, vía parenteral transdérmica y transmucosa y comprimidos sublinguales. Tiene efecto techo y menor capacidad de dependencia. Su eliminación es por heces. Esto hace que en caso de insuficiencia renal no haya que ajustar dosis y en edad avanzada tampoco. Su evidencia de eficacia es relativamente débil, es menos eficaz que morfina, pero tiene también menos efectos adversos. El tramadol es agonista no selectivo de mu, kappa y delta y a la vez va a ser inhibidor de la recaptación de noradrenalina y facilita la liberación de serotonina, es decir, tiene un mecanismo de acción dual, por lo cual va a ser útil para el dolor nociceptivo y neuropático.
tiene dosis techo, que es 400 miligramos al día. Tiene muy buena absorción oral, tiene una buena biodisponibilidad. Su metabolismo es hepático a partir de estas isoenzimas, por tanto, en combinación con fármacos inhibidores de estas isoenzimas, reducir dosis. En caso de insuficiencia hepática y renal grave no se debe de usar, pero en insuficiencia renal moderada, hepática y en mayores de 75 años lo que hay es que alargar el intervalo. Está comercializado con paracetamol, que se considera primera línea de tratamiento. También lo hay comercializado con desquetoprofeno. Y su duración de acción es de unas 6 horas, pero tenemos formulaciones retardadas de 12 y 24 horas. Y hay que tener cuidado en combinación con antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, porque puede dar lugar a síndrome serotoninérgico. El tapentadol es químicamente similar al tramadol, tiene un mecanismo de acción dual, también es agonista de receptor mu e inhibidor de la recaptación de noradrenalina, se puede usar en dolor nocitivo y neuropático y tiene dosis techos, 500 miligramos día, y esa dosis techo es debido al efecto sobre la noradrenalina. Su biodisponibilidad es más baja que el tramadol, porque tiene un efecto de primer paso hepático importante. En insuficiencia renal y grave no se debe de usar, sin embargo, en edad avanzada y en insuficiencia renal leve o moderada no hay que ajustar la dosis. También precaución con los fármacos antidepresivos que hablábamos antes, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, y tiene un bajo potencial de interacciones farmacocinéticas, en comparación además con el tramadol, que tenía metabolismo a través de esas isoenzimas. Bueno, preparando ahora la charla, me encontré con esta revisión del SACIL del mes de marzo, donde hace una revisión de la eficacia del tapentadol. Aquí nos dice que en dolor crónico el beneficio a largo plazo de cualquier opioide es controvertido, que en el caso del dolor nociceptivo la eficacia del tapentadol es muy limitada. En el dolor neuropático puede ser una alternativa de tercera línea, pero como primera alternativa amitriptilina, duloxetina, gabapentina y pregabalina. En segunda línea tramadol. Y luego en el dolor oncológico es un opioide más, pero es menos eficiente que el resto. Por ejemplo, en comparación con la morfina, el coste pues no tiene nada que ver. Y aquí además aconseja evitar la asociación con antidepresivos, debido además a lo que veíamos antes, un mecanismo de acción dual, es decir, todos los opioides pueden producir ese síndrome serotoninérgico en comparación con estos antidepresivos, pero el tramadol y el tapentadol, que tiene un mecanismo de acción dual, pues más. La metadona, bueno, de aquí voy a hablar un poquito, decir que es una agonista mu y es antagonista del receptor NMDA del glutamato, lo cual hace que sea útil en el dolor neuropático. Tiene menor sensibilización del sistema opioide y disminuye los efectos eufóricos y sedativos de los opioides. Tiene un metabolismo hepático intenso a partir del citocromo P450, ojo con la combinación con los fármacos inhibidores. Tiene un inicio lento de acción, se acumulan los depósitos de lípidos, eso hace que su semivida se prolongue, y se recomienda que lo prescriban facultativos acostumbrados a manejar la metadona. Prolonga el intervalo QT y hay que tener también precaución con medicamentos que prolonguen el intervalo QT. Y la codeína, bueno, que tiene menor potencia y dependencia que la morfina, su metabolismo hepático da lugar a un 5 o 10% de morfina, tiene mejor tolerancia gástrica que el tramadol, pero produce más estreñimiento y lo tenemos vía oral, sola o combinada con AINES. Y ahora voy a hablar un poco de la titulación. Bueno, no sé cómo voy. Creo que voy bien. 15 minutos. Vale, pues voy bien entonces. Titulación, rescate y riesgo de sobredosis. Entonces, cuando se va a prescribir un opioide, tenemos que asegurarnos que se cumplen los criterios de utilización, como nos decía Paula. Uy, las flechas están ahí un poco raras. Bueno,
se debe negociar con el paciente un plan de tratamiento. En ese plan de tratamiento que se negocia con el paciente, el objetivo tiene que ser el alivio del dolor, la mejora de la calidad de vida y el control de las reacciones adversas. Voy a hablar siempre de dolor crónico no oncológico. Entonces, la titulación de dosis, iniciaríamos con dosis muy bajas e iríamos aumentando muy lentamente hasta el control del dolor o que los efectos adversos nos hagan o reducir la dosis o cambiar a otro opioide. En la mayoría de las guías de práctica clínica se recomiendan las fórmulas de liberación rápida, pero también se puede hacer con las fórmulas de liberación retardada. En dolor crónico oncológico se aconseja no usar rescates, se aconseja, habrá que usarlos, pero el consejo es, en principio, no usarlos. Y como normas generales, que ya nos contaba antes Paula, en el incremento de dosis hay que asegurarse que la nueva dosis sea segura para el paciente, por ejemplo, en el caso de la morfina o la oxicodona, por un 50% menos. En el incremento de dosis, calcular la dosis analgésica y por lo menos reducir entre un 25 y un 50%, estoy hablando de normas generales, y en caso de retirada, cuanto más tiempo lleva el paciente tomando el opioide, más lenta tiene que ser la retirada. Entonces, retiraríamos, por ejemplo, un 25% semanal. Y entonces vamos a empezar un poco con la titulación de la morfina. Podemos iniciar con fórmulas de liberación rápida o con fórmulas de liberación retardada. En dolor crónico oncológico se recomienda que la dosis de inicio no sea mayor de 40 miligramos al día y que el incremento de dosis por lo menos dejemos pasar 7 días. Esas son las normas generales. Si partimos, por ejemplo, del primer escalón de un AINE, empezar con 5 o 10 miligramos. Si partimos del segundo escalón de opioide débil, pues podemos iniciar con 10-20 miligramos. Hasta el control del dolor. Los incrementos de dosis nunca deben ser mayor del 50%. Pongo aquí 25 porque en pacientes ancianos y debilitados no se debe pasar del 25%. Una vez que tenemos controlado el dolor, después de varios días sin dolor, podemos pasar a fórmula de liberación retardada, que es la dosis total diaria dividida entre 2. Otra manera es iniciar con fórmula de liberación retardada, si partimos de AINE, por ejemplo, 10-20 miligramos cada 12 horas, si partimos de segundo escalón de opioide débil, 20 o 30 miligramos cada 12 horas. En caso de rescate, de que necesitáramos un rescate, el 15% de la dosis diaria total, y si la necesitamos más de 3 veces al día, aumentaríamos la dosis como veíamos antes. En la oxicodona, en dolor crónico oncológico, se recomienda no iniciar con dosis mayor de 30 miligramos al día, y el incremento de dosis se debería realizar como mínimo pasado 7 días. Los incrementos de dosis entre un 25 y un 50% de la dosis diaria total. Una vez que tenemos controlado el dolor, podemos pasar a fórmula de liberación retardada. También podemos iniciar con fórmula de liberación retardada. En este caso, si iniciamos con fórmulas de liberación retardada, tanto en la morfina como en la oxicodona, no se debe aumentar dosis como mínimo hasta pasados 2 días. Y lo recomendable son 14 días. En caso de rescate, pues también el 15% de la dosis total diaria, y si 2 o más 3 rescates al día, aumentar la dosis con el incremento de dosis, como habíamos visto aquí. La hidromorfona, en España solo tenemos fórmulas de liberación retardada, entonces si iniciamos con fórmula de liberación retardada, bueno, se aconseja no iniciar con más de 8 miligramos al día, iniciaríamos con liberación retardada, y el aumento de dosis se recomienda 14 días. En dolor crónico oncológico la recomendación son 14 días y no antes de 4 días. Tenemos aquí cómo podemos incrementar la dosis, y otra manera, por ejemplo, si no queremos iniciar con una liberación retardada, podemos iniciar con morfina o oxicodona de liberación rápida, y una vez que tenemos controlado el dolor, como hemos visto antes, calcular la dosis y pasar a hidromorfona. En caso de rescate, como no tenemos, bueno, puse aquí morfina o oxicodona, lo aconsejable es la morfina. En caso de rescate, un 10-25% de la dosis total diaria, porque además no tenemos morfina de liberación rápida en España. En el caso del fentanilo, bueno, iniciaremos con el parche, la dosis más baja es de 12
microgramos y pondremos el parche cada 3 días. Hay que tener en cuenta que las primeras 12-15 horas no tiene efecto porque es lo que tarda en alcanzar concentraciones terapéuticas, y el incremento de dosis será de 12 o 25 microgramos. También podemos iniciar con morfina o psicodona, y una vez que tenemos controlado el dolor, veíamos que el fentanilo en parche se está usando muchísimo debido a la adherencia, pues calcular la dosis de fentanilo y pasar a usarlo. El rescate, como veis, como estoy hablando de dolor crónico oncológico, no fentanilo transmucoso, el rescate con morfina y un 15% de la dosis total diaria. Si más de 3 veces al día aumentaríamos la dosis de fentanilo. Y luego voy con mi amiga la buprenorfina, porque me ha dado más guerra que guerra. Porque, vamos a ver, buscando titulaciones de morfina y revisando bibliografía, es que me encontraba autores que inician, que luego tú, Pablo, por favor, nos lo explicas, inician con morfina o psicodona y cuando tienen controlado el dolor pasan al parche de buprenorfina, que es todo lo contrario que yo os acabo de contar, de evitar el uso de buprenorfina en pacientes que estén a tratamiento con agonistas puros. Luego os lo cuento. Entonces, iniciaríamos con el parche de buprenorfina, es cada 3 o 4 días, el Feliben es cada 3 días y el Transtec cada 4. En las primeras 24 horas no tiene efecto porque aún no alcanza concentraciones terapéuticas, y en el caso de necesitar subir dosis, pues subir al siguiente parche hasta el control del dolor. Y yo el rescate lo puse con comprimidos de buprenorfina sublingual. Hay de 0,2, de 0,4, de 0,6... y si más de 2 o 3 comprimidos al día, entonces aumentar la dosis de parche de buprenorfina. Aquí puse también la titulación del tapentadol, que es fácil, iniciar con 25-50 miligramos cada 12 horas, es liberación retardada, que es lo que hay aquí en España, y cada 3 días podríamos aumentar en dosis de 50 miligramos hasta control del dolor. La dosis máxima es de 500 miligramos cada 24 horas. Y luego el tramadol en pacientes ancianos, lo vemos en la consulta, da bastantes efectos adversos gastrointestinales. Entonces, si los pacientes son ancianos, están un poco debilitados y tienen riesgo, lo mejor es iniciar hasta lo hay en solución, es decir, iniciar en dosis bajas con fórmulas de liberación rápida. Fórmulas de liberación rápida hay hasta 50 miligramos, hasta control del dolor. O podemos iniciar directamente con fórmulas de liberación retardada, que las tenemos cada 12 horas o cada 24 horas, y también podemos ir subiendo cada 50 miligramos la dosis hasta el control del dolor. Y la dosis máxima es de 400 miligramos. Tanto tramadol como tapentadol tienen techo analgésico. Y ahora vamos al último criterio de prácticas seguras, que es evitar dosis equivalente de morfina mayor de 90 miligramos día durante más de 6 meses en dolor crónico no oncológico. Bueno, hemos visto que la evidencia de tratar opioides durante largo tiempo aún es limitada, la evidencia de eficacia y seguridad, y cuanto mayor es la dosis, mayor es el riesgo de sobredosis. Los estudios dicen que entre un paciente a tratamiento con 20 miligramos de morfina a uno con más de 90, el riesgo de sobredosis aumenta 9 veces. Bueno, en caso de mal control con estas dosis, lo mejor es valorar y derivar a la unidad del dolor. Dentro de los riesgos de la sobredosis, uno es el opioide, por eso veíamos ese criterio de antes, dosis mayor de 90 al día, ya que las dosis altas es un factor de riesgo de sobredosis, y los opioides débiles tienen bajo riesgo, es decir, cuanto más potente es el opioide, más riesgo de sobredosis, y cuanto la dosis es más alta, también más riesgo de sobredosis. Tenemos también factores del paciente, como es la edad avanzada, que sea consumidor habitual de benzodiazepinas, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, el EPOC, lo que hablábamos antes, de pacientes con patología respiratoria, trastornos del sueño, apnea del sueño y deterioro cognitivo. Y luego tenemos factores del sistema, como es una evaluación incompleta del paciente, que la titulación sea muy rápida,
combinación con otros fármacos, por ejemplo, lo que veíamos, lo que os explicaba antes de la pregabalina y la gabapentina, que ahora se usa mucho, pues la combinación con opioides puede provocar aumento de presión respiratoria y sobredosis, errores en la dosis, y información insuficiente al paciente o los familiares, bueno, que se crean que pueden tomar la dosis que quieran. Y para terminar, quería hablaros, tengo 2 minutos, para hablaros un poco de la adherencia, porque la adherencia todos sabéis que es una de las primeras causas de fallo terapéutico, y el fallo terapéutico va a tener repercusiones en la calidad de vida del paciente, repercusiones en su salud, es decir, va a tener repercusiones clínicas y también económicas. Entonces, ante un fallo de tratamiento, lo primero que tenemos que valorar es la adherencia. Lo vemos muchísimo en los tratamientos del dolor, que vienen pacientes a la consulta, que están a tratamiento, pues igual con paracetamol, tramadol, recetas para 6 meses, y te vienen diciéndole que le duele y de repente ves que solo han cogido una caja. Es decir, y luego vienen al médico para que le dé otro producto más para el dolor, es decir, escalamos los fármacos. Entonces, lo primero que tenemos que valorar cuando un paciente no hay un fallo terapéutico, es decir, en este caso en el dolor se queja de que la medicación no es efectiva para su dolor, lo primero que vamos a tener que valorar es la adherencia. Es decir, tenemos que ver y además que verificar que el paciente entiende que su tratamiento es para 24 horas, que es un tratamiento crónico de 24 horas, que no es un tratamiento a demanda. Y bueno, decir solo que implementar prácticas seguras en el uso de opioides minimiza el riesgo con estos fármacos, que son unos fármacos que a la vez son muy beneficiosos porque nos alivian el dolor y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y ya acabé. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, que yo soy muy prisas. Yo a Pablo tengo esa, porque te juro que me volví loca con la buprenorfina. Es una cuestión. Yo estoy de acuerdo con que se debe implementar o hacer dosis de rescate con bupres en el momento de pasar en el momento de iniciar el tratamiento. Con buprenorfina. Ah, vale. Bien, entonces vale. Cualquier otro tratamiento va a tener problemas. Claro, no, yo por eso, allí cuando lo puse con la buprenorfina sublingual, porque yo toda la bibliografía que veía sobre prácticas seguras me decía eso, pero bueno, veía autores que decían que no pasaba nada, incluso autores que en la titulación titulaban con morfina y luego pasaban a buprenorfina, entonces, pues bueno. Eso sea así. Tiene su base, es una escuela concreta, bueno, yo de lo que conozco un poco de eso, que defienden una especie de desescalada planificada, porque haces el ajuste, titulas el opioide mayor, que sea morfina o lo que sea, con la idea ya previamente de desescalarlo después. Entonces haces la titulación como opioide mayor, lo pasan en buprenorfina, ya pensando en que si tienes que mantenerlo, lo mantengas con un fármaco que teóricamente tiene menos potencial adictógeno, con todos los matices del mundo, Sí. Y luego ya te digamos, adelanta el trabajo para luego desescalarlo con un fármaco que además en teoría ayuda a disminuir la tolerancia. Pero bueno, esa es la teoría que hay detrás de eso. Sí, en parte sí. Tiene su sentido. Es que aquí, por ejemplo, bueno, me consta que ahora ya se usa más, pero en el ámbito español se usó muy poquito tradicionalmente la buprenorfina. Poquísimo. Y sin embargo, en el mundo anglosajón se usaba mogollón. Como que aquí lo único que se usaba para deshabituar, con matices, era la metadona, y sin embargo en otros países pues estaban ahí, no digo 50-50, pero... Yo que conste que por las cajas que me devuelven enteras sin usar, diría que los menos efectivos es el tapentadol y la buprenorfina, porque me devuelven cajas enteras. Efectivos, sí, las cajas pues sin usar. Yo creo que se está usando mal. Yo creo que la efectividad habría que verlo... Claro, sí, bueno, ya, pero... Sí, lo que hablábamos de la adherencia, exactamente, de la adherencia, lo que os decía de la adherencia. Pero bueno, son cajas enteras, ¿eh? Sí. Bueno, te toca, Pablo. Bueno, vamos allá.
Es que está cerrado. Vale. Mételo por el bolsillo. Bueno, buenas. Mi nombre es Pablo López. Ya comentamos al principio que trabajo en la Unidad de Dolor de Santiago. Bueno, perdonad que no sé por qué no aparece ni el nombre de la diapositiva, aunque en otra estaba. Bueno, voy a hablar de varias cosas. Esto va a ser un poco como un brainstorming. Va a parecer que no tiene mucho sentido que vayan tantas cosas seguidas, pero sí que son conceptos que son muy importantes. Voy a hablar de uso racional. Y el uso racional es una cuestión de usarlo o no usarlo, usarlo o no usarlo bien, sino de tener claras una serie de cosas de las que voy a intentar hablar un poquito y las que voy a intentar, enfatizar para recordarlo. Lo primero, el primer punto muy importante para mí y para el sistema de un uso racional es la coordinación de niveles. Tenemos un problema en el ámbito de de muchos fármacos, pero en concreto de los opioides con esto, porque si os fijáis, cada uno, como que el paciente con dolor crónico es muy común que vaya a urgencias y le pongan un tratamiento, vaya a un especialista y le pongan otro, vaya a primaria y le pongan otro, se lo cambien. Además, como que un paciente con dolor parece que es un pecado capital no darle un fármaco nuevo si va a tu consulta por dolor, ¿no? Y continuamente hay cambios y cambios y cambios y es una descoordinación total, ¿no? Es primer punto para uso racional. Y esto no lo digo yo, ¿vale? Lo dicen una serie de documentos, la mayoría, entre comillas, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud, que no terminan de desarrollarse quizá como debieran en muchos ámbitos, que también tienen documentos aquí que poquito a poquito parece que van cogiendo un poquito de pulo, ¿no? Yo, a nivel de la sociedad española, siempre, ¿no?, que nos alegramos mucho cuando salieron, ¿dónde está?, el tema del documento marco de abordaje, de mejora y abordaje del dolor, pero luego quedó ahí un poco volando, sin hacerle mucho caso, entre comillas, ¿no?, porque esto se desarrolló, pero luego es verdad que quedó un poquito a medio camino, ¿no? Hablando de la coordinación de niveles, es especialmente importante el problema que tenemos con las transiciones asistenciales, ¿vale? Va un poquito en la línea de lo que decía antes. Si un paciente lo ve atención hospitalaria y cada vez que va un especialista y va a 6, porque es que parece que es imposible que se vea un paciente con dolor crónico solo con un único especialista, ¿no? Y le vamos cambiando la medicación, no hay coordinación, es un desastre. Y si además a esto le sumas los ingresos, es todavía peor. Yo cuando hablo un poquito de lo que pasa con los pacientes, seguro que vosotros, que hoy creo que la mayoría sois farmacéuticos, lo habéis experimentado muchas veces, a veces cuando le das el alta a un paciente parece que lo que haces es, más que abrir la puerta, le abres la ventana y lo tiras desde el 5º piso, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera. Me consta que quizá la rama farmacéutica tiene no más claro el problema, pero quizá más claro buscar alguna solución, y me consta que hay varios programas en marcha sobre esto, pero es verdad que tenemos un problema muy gordo con el tema de comunicación de niveles, ¿no? Bueno, y el dolor es un gran problema de salud. Paula antes comentaba un poquito lo de la incidencia de dolor crónico y dabas la cifra del 17%, ¿no?, que es un poco lo que quedó en algún estudio publicado por ahí. El único dato, vamos a decir, oficial que tenemos del dolor crónico en España, entre comillas, es la Encuesta Nacional de Salud, ¿no? Y no habla de dolor en general, pero sí habla de un par de patologías dolorosas. A nivel de España, la incidencia de dolor, el dolor lumbar es el segundo problema de salud, ¿vale? Tiene un 18% de incidencia. Pero es que a nivel de Galicia, estos son los datos de Galicia, fijaros la incidencia de dolor lumbar, 27,6%. La media española es un 18%, en Galicia es un 27,6%, es el principal problema de salud. Pero fijaros, porque como que parece que el dolor es un tostón y es muy aburrido y tal, fijaros la incidencia de dolor, ¿vale? La prevalencia de dolor, 27%, y fijaros, por ejemplo, la de POC, la de infarto, la de ictus, ¿no? Fijaros la diferencia, ¿eh? Vale, lógicamente, con esto no decimos que no haya que prestarle atención. Claro que hay que prestárselo, porque hay una diferencia muy importante. El dolor no te mata, o en todo caso te mata lentamente, ¿no? Bien, no es una causa de aumento de mortalidad precoz. Luego es verdad, a ver, que es lógico que aquí haya que esto habría que aplicarle un factor de corrección. Pero fijaros la diferencia, ¿eh? Por poner un ejemplo de ictus, vale, que voy a lo más extremo, voy a hacerlo una comparación bonito. Fijaros, de un 1,40 a un 27,63, fijaros la descompensación por mucha importancia que le demos, ¿no? Bien,
Esto lo digo un poco para reflexionar, sin tampoco decir nada concreto, porque parece complicado decir algo claro aquí, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con esto, no me voy a parar mucho en la escalera, sí quiero enfatizar en alguna cosa. Ya salió el tema de cómo pasamos un poco del uso extremo de AINE al uso extremo de opioides, porque parece que gustan las modas y los extremos, entonces pasamos de pantalones muy ajustados a pantalones que van muy sueltos. No parece que no hay un término medio, ¿no? Bien, tema importante, balanza riesgo-beneficio, ¿vale? Es lo primero que quiero decir aquí. Hay que tener muy claro que efectivamente un AINE los AINE son fármacos peligrosos, que tienen sus efectos adversos, pero un uso de un opioide a 120 miligramos de morfina a día, un equivalente de 120 miligramos de morfina, o ya no os digo 200, también lo tiene. Y hay que ver que tiene más riesgo, porque hemos llegado a un punto en el que, vale, hemos intentado establecer qué pacientes tienen alto riesgo de uso de AINES, ¿no? Con lo típico del tipo de WAMI. Y ya hemos pasado al extremo en el que si un paciente tiene hipertensión y tiene AINE, lo quitamos, pero no nos importa que luego tenga un parche de adición de fentanilo. Bueno, estoy siendo extremo, ¿vale? Porque quiero transmitir una idea, ¿vale? Esto es un problema, porque, a ver, aquí no hay balanza riesgo-beneficio, porque ya me dirás, de verdad es mucho más peligroso para el paciente, ¿no? Bien, otro concepto. Segundo, estamos hablando de uso racional, ¿no? Los fármacos de primera línea para el dolor neuropático son estos, ¿vale? No vamos a entrar en cuál es cada uno, pero esta es la primera línea. Es verdad que a estos fármacos se les llama coadyuvantes, y es como se llaman, y es un nombre un poco, ¿no?, que igual habría que plantearse actualizarlo, porque si son los fármacos de primera línea en tratamiento del dolor neuropático, llamarle coadyuvantes como que son fármacos sin poca importancia, y es lo que tiene evidencia en dolor neuropático, no los opioides, ¿no? Vale, esto es muy importante. Es más, el único opioide que realmente puedes decir que tiene una evidencia muy sólida en dolor neuropático es el tramadol. Los mayores tienen sus cosas, pero bueno, podríamos buscarle peros a la metodología de los ensayos de largo, ¿eh? Y luego, no sé en qué diapositiva salió, que hablábamos un poco de lo del manejo del dolor neuropático, no sé cuál de las dos lo comentó. Es que realmente el único opioide realmente que tiene una evidencia sólida en todo el dolor neuropático es el tramadol, ¿no? Luego hay evidencias de todo, pero ojo, que la primera línea es esto, es que les llamamos coadyuvantes y les quitamos mucha importancia para lo que tienen, ¿no? Bueno, yo le voy a dar una vuelta a los datos de los opioides, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más bonito, perdón que está todo un poco apelotonado, pero bueno. Os puse aquí el link por si a alguien le interesa y si no está en las cosas que os mandé. Hace poco, yo creo que ya fue este año, finales del año pasado, el Ministerio publicó los datos. Está muy chulo porque es una página que está montado con Microsoft Power Business Intelligence y puedes hacer filtrar por datos, sacar solamente uno, compararlo con otro, bueno, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Yo lo que hice fue sacar una tabla de Excel y montarme mi gráfica, porque quería enseñar un par de cosas. Este es el total de DDDs, ¿vale? La subida, fijaros, desde 2012 la subida. Y alguno dirá, es que la población está envejeciendo. Yo, claro, es que cada año la media sube 10 años, ¿no? Porque ya me dirás. O sea, fijaros fijaros la pendiente que tiene el aumento de DDs, ¿vale? Bien, aquí están separados lo que es los combinados de tramadol, bueno, el tramadol con sus combinados, perdón, y los opioides mayores. Lógicamente la pendiente es muy distinta. Y luego hay una cosa que es cierto. Sabéis que la DDD del tramadol son 300 miligramos, ¿vale? Son las DDDs de la OMS son 300 miligramos y sin embargo la DDD de morfina son 100 y eso no es equianalgésico ni de lejos, ¿no? Entonces tiene su trampa la gráfica, pero lo que está claro es que están subiendo, ¿vale? Yo al menos, bueno, no sé, llamadme entre comillas idealista, ¿no? Pero me deja tranquilo que al menos lo que esté subiendo sobre todo sea el tramadol y no los otros, más que nada porque se sobredosifican menos por ahora. Veremos, porque también hace 3 años, cuando daba la charla, decía, bueno, por lo menos, hablando, ¿no?, el tapentadol que acaba de entrar y tal, bueno, por lo menos se sobredosifica menos. Bueno, hoy en día ya eso no lo puedes decir, porque mentira, pero bueno, ¿vale? Bien, como datos, por darle una vuelta, fijaros, son ahora mismo los analgésicos el 7º grupo en consumo en oficina de farmacia. Solo los analgésicos se pulen el
el 6% del gasto sanitario son analgésicos. Pero es que una cosa que me llama muchísimo la atención, perdona que lo ponga, el fentanilo es el quinto en consumo. Solo el fentanilo, él solito, se lleva casi un 2% del consumo sanitario. Y fijaros que esto llama muchísimo la atención, es que solo representa el 16% de los DDDs. Y es el quinto en consumo del sistema. Y solo representa el 16% de, vamos a decir, su grupo de consumo. Esto llama mucho la atención y tiene su gracia. Siguiente punto, ¿no? Todos hemos crecido, vamos a decirlo así, diciendo que los opioides mayores son fármacos que no tienen texto analgésico. Y esto es como esto es un mantra que tenemos todos grabado en la cabeza. Bueno, yo soy anestesista y os puedo asegurar que con un paciente anestesiado y con un tubo puesto no tienen texto analgésico. Porque no importan los efectos secundarios y si pones más ya se le pasará el dolor, ¿no? Pero ¿realmente creéis que los pacientes con dolor crónico se comportan como si no lo tuvieran? ¿No? Realmente no se comportan así. Luego igual esta frase, hombre, no digo que sea mentira porque no lo es, pero igual tendremos que plantearnos un poquito cómo la marcamos, porque a los 6 meses lo de que no tiene techo analgésico es mentira, ¿no? Porque al final si va subiendo llega un momento que lo único que haces es aumentar el dolor. Y lo digo, aumentar el dolor, ¿vale? Bueno, y os pongo, bueno, no quiero meter mucho de artículos, pero sí os quiero enseñar una cosa. Bueno, sé que los números no se ven, pero quería que vierais solamente la silueta. Me llega con eso, ¿vale? Bueno, esto es una revisión sistemática publicada en JAMA en diciembre, creo que 2018, sí, el año pasado. Que lo que hace es comparar opioides frente a placebo en dolor crónico, ¿vale? Y está muy bien porque en vez de hacer el típico riesgo relativo, ratio, lo que sea, lo que tenéis aquí representado, os lo voy a poner en grandecito, son puntos de EVA. ¿Sabéis cuál es la media que da este ensayo? 0,69 puntos de EVA de reducción sobre 10. Es que el resultado ni siquiera está, esta línea verde de aquí, el 1 punto, es el valor clínicamente relevante. ¿Vale? Un punto de EVA. Está en 0,69 de media. Cuidado, ¿eh? Bien. Entonces, ahora vosotros me diréis, bueno, entonces nos estás diciendo que no usemos opioides. Pues no, mira, la conclusión de este metaanálisis con la que estoy absolutamente de acuerdo no es esa, sino que es, bueno, vamos a usarlo como argumento sólido de uso racional. Es decir, si tenemos claro que estos fármacos, hombre, son claramente efectivos, pero sólidamente efectivos, pero que el tamaño del efecto no es muy grande, entonces lo que habrá que hacer es ajustar muy bien a dosis mínima eficaz. Porque esto al final es una media, va a haber pacientes que bajarán muchos puntos. A ver, hay muchos pacientes, la mayoría van a bajar muchos puntos y otros que no respondan nada. Luego, esto lo que tiene que ser es una llamada de atención al uso racional y a la dosis mínima efectiva. ¿Vale? Eso es lo que dice las conclusiones y lo que yo creo. ¿Vale? Bueno, si nos vamos a la calidad de vida todavía es peor. Esta representación que veis aquí es lo mismo, pero con una escala que es el SF36, que no importa de qué va. Esencialmente es una escala sobre 100, es lo que tenemos que saber. 2 puntos de media sobre 100 de mejoría a los 6 meses. Duro, ¿no? Vamos a lo mismo. Claro, los pacientes en los que realmente notes una variación importante, pues claro que merece la pena. En los que no, ojo con la dosis y ojo porque igual este no es el fármaco que tiene que estar tomando. ¿Vale? Bien. Y luego otro tema que se nos ha olvidado totalmente y además hemos dejado que nos vendan la moto con este tema y estos conceptos de aquí, ¿no? Bueno, vais a ver que en el texto que va anexo a la charla me he explayado un poco y he puesto un turrón bastante grande sobre sensibilización central para el que lo quiera leer, pues para que también lo tenga un poquito mascado y le eche un ojo, sin olvidaros de él, pero el concepto importante es, desde hace muchos años, y cuando digo muchos años es desde los 80, se sabe que los opioides tienen un efecto analgésico, pero también tienen un efecto proalgésico, porque las vías descendentes no solo son inhibitorias, también son excitatorias, ¿vale? Esto se sabe desde hace muchísimos años. Desde hace muchos años, cuando se empezaron a usar masivamente en las cirugías, se sabe que los opioides son potentes inductores de hiperalgesia mediada por opioides, especialmente el rimifentanilo, ¿vale? Y esto está publicado y lo buscas en PubMed y hay tropecientos artículos, ¿no? Pero curiosamente le hemos dado la vuelta a la tortilla y ahora resulta que los fármacos de elección para la sensibilización central son los opioides, ¿no? Que esto es lo que no está bien, lo que no hemos entendido bien. Entonces, ¿por qué os comento esto y por qué es importante que lo tengamos presente? Pues no se trata de no usarlo, sino de que entendamos que si nos pasamos de dosis,
no vamos a conseguir más analgesia, pero sí más proalgesia. Sí vamos a conseguir más tolerancia, vamos a conseguir más sensibilización central y vamos a conseguir más dolor. Y vais a ver que hay muchos pacientes con estas dosis exorbitadas de opioides que le bajas la dosis y el dolor mejora, porque lo que estás haciendo es quitarle un fármaco proalgésico, bueno, una fracción proalgésica del fármaco. Es una frase un poco retorcida lo que acabo de decir, pero quiero que quede claro esto, ¿vale? Porque al final ahora lo que vamos a hablar es de uso racional y unas recomendaciones prácticas y un poquito más definidas, ¿vale? Bien, le di muchas vueltas, bueno, llevo ya tiempo dando charlas sobre esto y siempre he dado muchas vueltas a cómo enfocarlo, cómo hacer algo que sea práctico, que recordemos. Y para ser muy práctico me he tomado estas guías, que no son de nuestro entorno, pero están muy bien porque hacen un dodecálogo, son 12 puntos muy concretos, que se desarrollan muy fácil y que son muy fáciles de recordar. Pues como esto se trata de ser práctico, pues vamos a ser prácticos, ¿no? Y vamos con los 12 puntos. Punto número 1. Los opioides no son fármacos de primera línea, en nada. Bueno, salvo en el intraoperatorio. En las cirugías sí. Habitualmente suelen serlo y con matices, ¿eh? Porque veréis, para que os deis cuenta de hasta qué punto realmente se le está dando vueltas a esto, que ahora uno de los temas de los topics de moda en anestesia es precisamente la anestesia libre de opioides. Curiosamente, fijaros que los anestesistas estamos intentando dejar de usarlos, por algo será, ¿no? Esto lo dejo ahí, aviso para navegantes, ¿no? Bien, no son fármacos de primera línea, ¿vale? Siempre tenemos que intentar empezar por otras medidas farmacológicas y no farmacológicas y a veces, como bien dijo Paula, tenemos que usar un ascensor porque el paciente tiene un dolor muy intenso, pero ese ascensor no implica asumir... como asume, perdón, que queda un poco raro así decirlo, como asume mi perro, que cuando lo saco y se sube al ascensor, sencillamente se teletransporta y no hay nada entre el piso donde vive y la calle, ¿no? Es decir, hay pisos en medio y hay que recordarlos siempre y tenerlos presentes, porque los opioides no deberían ser el tratamiento que quede para siempre ahí, ¿vale? Bien, punto número 2. Los objetivos del tratamiento se establecen antes de iniciar el tratamiento. Esto es aplicable para casi todo, para casi todos los tratamientos, pero especialmente importante para aquí, porque si no, nos vamos a ver como, claro, como el dolor es algo tan poco objetivable, ¿no? Porque claro, está muy bien ir improvisando sobre la marcha, pues entre comillas, improvisando sobre la marcha en un paciente que tiene diabetes, porque al final el objetivo es tener una glucemia normal y bueno, pues ya irás matizando qué fármaco le pones o qué no, porque tienes un objetivo muy fácil de probar, es decir, es una analítica y punto. El problema del dolor es que si no lo pactas un poco con el paciente antes, ya me dirás cómo hacemos, ¿no? Porque además no solo controla el dolor, es también la función. El paciente no va a terminar o la paciente no va a terminar de mejorar si no conseguimos que recuperen algo de actividad, ¿vale? Esto también es importante porque muchas veces te encuentras con pacientes que empiezas a poner los opioides y ves al paciente y dices estoy genial, y te vas dando cuenta de que va ganando peso y cada vez está más descuidado y se queda y parece que no le está dando el sol y efectivamente no está dando el sol por sale de casa. Y esto no es un buen resultado y esto hay que pactarlo antes, ¿vale? Siempre valorando riesgo-beneficio. Lo hemos repetido muchas veces y volveremos otra vez. Riesgo-beneficio siempre al inicio del tratamiento y periódicamente, porque, enlazando con lo anterior, un paciente que está muy bien controlado al principio, con una dosis muy concreta, puedes encontrártelo a los 3-6 meses y pues ser un paciente, no sé, de 40 años, que vale, pues está sin dolor, pero hace 6 meses que no trabaja. Y cuando tenga que trabajar, ¿qué? Eso no es un buen resultado y eso no es una buena balanza de riesgo-beneficio, ¿vale? Punto número 4. Sobre esto ya hablo mucho más, voy a intentar pararme un poquito menos, pero es muy importante intentar hacer un ajuste inicial de dosis de fármaco con fármacos con liberación inmediata. ¿Por qué? Porque ajustar finamente con un martillo es difícil, ¿no? Para ajustar bien e intentar ir bien desde el principio a la dosis mínima eficaz, lo mejor es usar fármacos en dosificaciones pequeñas y de liberación inmediata. Y cuando digo inmediata no nos referimos a los ultrarrápidos, sé que eso es otra historia, sino de liberación inmediata, lo que comentó Mar antes, ¿vale? Porque es la mejor forma de ajustar y a lo mínimo, ¿no? Claro, lo ideal, el escenario ideal sería pues lo que hacemos en el hospital. Le das una PCA-IV a un paciente, que cada bolo que se dé tenga 1, 2, 3, 4, 5 miligramos, lo que sea, de morfina, y él mismo le vaya dando tantos, y al final del día sumas pues cuántos lleva, y eso es una maravilla para hacer un ajuste fino de dosis. Bueno, lógicamente en casa, digamos,
No es tan sencillo, pero es importante, ¿vale? O bien esto es una cosa que tradicionalmente se hace muy bien en oncología, por ejemplo, porque como que hay mucha tendencia a usar Sevredol al principio y darles dosis pequeñitas, entonces es más fácil ajustar. Y sin embargo, en el dolor crónico oncológico es como el PAS, llevas el parche. Y ya está, y empezamos con el parche. Y el problema del parche no es en sí mismo el parche, que da igual, sino que se tiende a sobredosificar por definición, lo vamos a ver después, ¿no? Y además se tiende a decir, bueno, pues ya se lo hemos puesto y nos olvidamos, ¿no? Y esto no puede ser la tendencia. Punto número 5, dosis mínima efectiva, ¿vale? Ya hemos dado los argumentos, hemos explicado el por qué. Hay que buscar una dosis mínima efectiva. Y hay que hacerlo de dos formas. Primero, ajustándolo al paciente y buscando la dosis mínima efectiva, ¿vale? Y luego teniendo un esquema mental o unas marcas de lo que es una dosis alta, una dosis baja, porque si no contextualizamos a veces es un poquito difícil, ¿no? Saber si realmente estamos en algo alto o no. Bueno, cada vez se van poniendo más de moda una serie de cortes de esto. Yo creo que más o menos hoy en día están bastante aceptados los cortes de dos números, 50 y 90, ¿vale? El 90 en general lo usamos como ya dosis muy alta, que hay que matizar muy bien cuándo y sobre todo cuánto tiempo se usa, porque a veces no es tanto el cuándo, que no pasa nada por tener un paciente con dolor agudo con una dosis mayor de 90, pero no nos podemos creer que eso es una buena terapia a largo plazo. Y luego el 50 como una referencia de lo que puede ser, entre comillas, hasta lo que puede ser una buena balanza riesgo-beneficio, ¿vale? Si esto lo vemos en una tabla, para ver por dónde andan las dosis, fijaros, ¿no? La horquilla, digamos, de 50, pues serían pues, los 50 cada 12 de tapentadol, los 10 cada 12 de oxicodona, pues 10 cada 8, 20-20 de morfina, ¿vale? Hasta 150 de tramadol, pero fijaros los parches, ¿vale? Esto sería la dosis, digamos, soft, ¿no? La dosis con un buen resultado, entre comillas. Esto es absolutamente matizable. Y curiosamente, en estas dos horquillas se tiende mucho a sobredosificar, o por lo menos es una sensación que me da a mí. Es verdad que cada vez le perdemos también le cogemos confianza a los demás y al final es lo mismo, ¿no? Nos parecen dosis altas todo lo demás. Pero es importante tener clara la horquilla, ¿vale? Esto es muy importante. También es muy importante tener claro lo que es una dosis alta. Esto es una dosis alta, ¿vale? 20 cada 12 de oxicodona, 100 cada 12 de tapentadol es una dosis alta, pero un parche de 25 ya es una dosis alta y un parche de 35 también. Esto es importante tenerlo muy claro, ¿vale? Porque si no, llega un momento en el que nos acostumbramos a estas dosis y estamos aquí nos parece normal, estamos aquí nos parece normal y estamos aquí nos parece normal. Bueno, yo trabajo en una unidad de dolor, tengo muchos pacientes que se pasan de esto, muchísimos, ¿vale? Y lo justifico y si tengo que defender el caso clínico lo defiendo ante quien sea. Pero es muy importante, por eso lo de las horquillas, que cuando tengamos un paciente con dosis altas, sepamos entender que tiene una dosis alta y no perdamos el sentido pensando, bueno, está bien así, no está bien así, es una dosis alta. Igual no hay otra alternativa, vale, pero esto es una dosis alta, ¿vale? Además, por enfatizar un poquito lo de las dosis, ¿vale? Vais a ver que ahora cada vez van a salir más mensajes de este tipo y esta revisión de Cochrane está hecha con una mentalidad muy concreta y un objetivo muy concreto que es probar que no hay ningún tipo, y este es el texto de la conclusión, hemos probado que no existe ningún tipo de evidencia, ni alta, ni baja, ni moderada, ni nada, que justifique el uso crónico de una dosis mayor de 200 en paciente con dolor crónico no oncológico. Esto es lo que dice la conclusión de esta revisión sistemática. No existe ningún tipo de evidencia que justifique un tratamiento mantenido por encima de 200. Y volvemos a poner por encima de 200 y fijaros por dónde andamos, ¿vale? Por dónde anda la historia, ¿vale? Para que penséis que realmente eso igual no es tan infrecuente, porque a esto hay que sumarle los rescates, que se nos han olvidado, aún no hemos hablado de ellos, ya vendrán, ¿vale? Bien. Pautas cortas para dolor agudo, esto es muy importante, porque aquí podríamos jugar con dos cosas. Una, que estas pautas cortas muchas veces son el origen de pautas largas, ¿vale? Que incluso podríamos hasta retorcer la idea y preguntarnos hasta qué punto alguno de los dolores crónicos no lo hemos generado, de las cronificaciones de dolor, perdón, no lo hemos generado nosotros pasándonos con pautas cortas, ¿vale? Que es la siguiente pregunta que vendrá, la siguiente oleada de artículos, revisiones, etcétera, sobre esto. Y ya está saliendo alguna cosa sobre este tema, ¿vale? 7.
evaluar riesgo-beneficio periódicamente, ¿vale? Especialmente importante la escalada de dosis, que a veces más que escalada es un despeñe, o sea, es tirarse por una cuesta abajo sin frenos, ¿no? ¿Vale? Y siempre cada cierto tiempo. Fijaros que una de las cosas que más me llama la atención cuando doy charlas, más me llamaba porque ya te acostumbras y ya te parece normal, es hasta qué punto la gente se queja de esto, de tener que volver a hacer la receta cada 3 meses. Yo, pero ¿cómo no va a haber esa norma? Si es un estupefaciente, no se puede prescribir. O sea, ¿cómo pretendes dar una receta de un estupe para 6 meses? Es que eso no... Es que no tiene sentido. Es que esto es lo mínimo, la mínima periodicidad, a la que lo habría que revisar. Lo mínimo. Ya hemos hablado de que debería ser más, pero esto es lo mínimo, ¿no? Otro punto importante. Tener unas estrategias para disminuir riesgos, ¿vale? Esas estrategias pueden ser pues, las estrategias de la sociedad no sé qué, pueden ser las estrategias del Sergas o pueden ser las estrategias del centro de salud o tus estrategias, pero que todos tengamos una sistemática, hoy se ha hablado de un par de ellas, de cómo minimizar los riesgos. Pues a los pacientes, vale, a ver, todos los pacientes con opioides los voy a citar cada tanto, les voy a hacer tanto, les voy a llamar por teléfono para ver cómo van, o voy a preocuparme de ver esto, o esto, o esto, o esto, a nivel médico o a nivel farmacéutico, o los dos, ¿vale? Pero tener una serie de estrategias para reducir los riesgos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, también lo que planteáis desde la subdirección, lo de los indicadores, ¿no? Que también es una estrategia en este sentido, ¿no? Punto 9. Revisar los datos de prescripción periódicamente. Enfatiza lo anterior, pero además aquí metemos otro tema. La suma de dosis, porque cuando ponemos un rescate, ese rescate hoy puede ser 1 cada 24 y dentro de 3 meses puede ser 6 cada 24, ¿vale? Y esto parece una chorrada, pero 1 por 1, o sea, 100 por 1 son 100 y 100 por 6 son 600, ¿vale? Y cambia la historia, ¿vale? Bien. Bueno, las 3 que quedan no me voy a meter mucho porque van más en la charla de mi compañero, se las voy a dejar un poco ahí votando, ¿vale? Pero bueno, valorar siempre los datos de abuso previo. Ojo con los Mentos y la Coca-Cola, la prescripción concurrente de opioides y benzodiazepina, ¿vale? Y siempre tener presente los trastornos de uso y abuso, ¿vale? Creo que es muy importante, esto voy a decir algo que no es exactamente cierto, pero que quiero decirlo así para que quede claro como clínicamente, no es lo mismo una dependencia psíquica que una dependencia física, ni una tolerancia, ¿vale? La mayor parte de los pacientes con altas dosis de opioide van a tener algún tipo de dependencia física, de alguna forma. Esto sé que es muy matizable, pero es que quiero que penséis en ella, ¿vale? Aunque posiblemente la mayor parte no la vayan a tener psíquica. Yo no creo que estemos en la situación que está Estados Unidos, que tuvieron tal descontrol con el control, valga la redundancia, de los opioides, que al final terminaron convirtiendo algo normal, que es un paciente con una toma crónica de opioides y su tolerancia, en adictos, ¿vale? No es el mismo escenario, pero eso no significa que no haya pacientes con tolerancia, con cierta dependencia física, que lo hay, porque también se ven muchos síndromes de abstinencia en gente que como opioide bien indicado, ¿vale? Bueno, seguimos hablando de cosas. Rotación. No me voy a meter mucho esto porque ya hemos hablado, sencillamente. Es una maniobra que consiste en cambiar un cambio de opioide, valga la redundancia, esto es importante, para mejorar o bien la analgesia o bien disminuir los efectos secundarios. ¿Vale? Esto ya hemos hablado de todo esto, no me voy a parar mucho, ¿vale? Sí que quiero enfatizar en que hay que calcular siempre la dosis total diaria de morfina, contando los rescates, porque en muchos pacientes la principal fuente de opioides son los rescates, ¿vale? Porque fijaros, si para hacerlo de forma fácil, olvidándonos de unidades, si tenéis un paciente con un rescate de 400 microgramos de fentanilo, esos son 40 miligramos de morfina, ¿vale? Luego, si toma 3 al día, son ya 120, solo los rescates ya son 120 miligramos de morfina. Y luego sumáselo a lo que tiene de crónico, ¿vale? Esto es muy importante, porque esto sí ha provocado un aumento, vamos a decirlo así, del valor absoluto de cada DDD intrapaciente, ¿vale? Bien, esto yo creo que ya se comentó, no me voy a parar mucho. Vale, en cuanto a la desescalada de dosis, este es otro tema importante, ¿no? No desescalamos, no quitamos fármacos, ¿no?
Y además, los opioides como que parece que se nos olvida. Ahora que parece que se ha vuelto a poner de moda, por fin, el tema de lo de intentar desescalar los betabloqueantes en pacientes que en su día tuvieron un síndrome coronario agudo y quedaron con él para siempre, y los ves haciendo Ironman y siguen con su betabloqueante, que no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero nadie habla de la desescalada de los opioides, como que pues, un paciente con dolor crónico, pues si tiene dolor, pues seguirá con él. Mal. Esto no puede ser así, siempre hay que intentar bajarlo. Con 3 ideas muy claras de fondo. Primero, la desescalada de dosis no tiene por qué disminuir la potencia analgésica, ¿vale? Porque esto de la equianalgesia realmente no es así, porque cada agonista genera su tolerancia, pero si lo cambias por otro agonista no es exactamente cruzado, ¿vale? Es decir, la tabla de equianalgesia es una espada de Damocles, porque si tú haces una conversión directa, lo puse antes, que en esto no me paré, os lo voy a poner aquí, si tú haces una conversión directa de aquí a aquí, sin reducción de dosis, si tú pasas de fentanilo 950 a 300 de tapentadol, por ejemplo, esto, en cuanto a potencia opioide, es un aumento de dosis. Esto es en dolor crónico es un aumento, incluso en dolor agudo, pero en dolor crónico esto es un aumento de dosis en toda regla, ¿vale? Luego, esto hay que tenerlo presente a la hora de hacer una desescalada de dosis, ¿vale? Cuando tú desescalas una dosis, sobre todo si haces una rotación, posiblemente no solo no pierdas potencia analgésica, sino que incluso la puedas aumentar, ¿vale? Y sobre todo si tenemos presente lo que os conté antes del efecto proalgésico. Si tienes un paciente extremadamente pasado de dosis y le bajas la dosis, te puedes encontrar con que, oye, pues es que me duele menos, ¿no? Es difícil vendérselo. Y la trampa habitual que hacemos todos es rotar el opioide, que es la maniobra cobarde. Hacer una reducción de dosis del 50% rotando y no decirle que no son equivalentes. Y funciona muy bien. Muy bien, porque además mezclas 2 factores. Uno es la disminución de dosis total de potencia opioide, ¿no? Y otra es precisamente el cambio de agonista. Y muchas veces te encuentras con que el dolor disminuye. Y dices, estoy mucho mejor, además estoy más despierta, mire, me muevo mejor. Y esto pasa muchas veces, ¿vale? Es más, incluso te puedes encontrar con que si tú quitas a un paciente y le retiras totalmente los opioides, mejoran también. Esto pasa, bueno, no digo que sea el escenario más común, pero bueno, se ve muchos pacientes con esto. Sobre todo especialmente con los generalizados. Especialmente con los generalizados. Porque ya le presupones un componente de sensibilización central descomunal, ¿vale? Hay un modelo muy típico, claro, yo lo tengo muy claro, un poco por la influencia, queda un poco así, ¿no? Pero por la influencia anestésica. Esencialmente lo que tú ves en una rotación, la característica fundamental no sé, el parámetro fundamental que usamos para medir la hiperalgesia mediada por opioides es el área de dolor. De hecho, hay una serie de modelos muy típicos precisamente para la hiperalgesia mediada por opioides, que es en las cirugías torácicas, que se estudia mucho y se ha usado mucho opioides y tal. Porque mides niveles, es muy fácil hacer un área de dolor y medir niveles porque al final es contar costillas, es decir, es 1, 2, 3, es muy facilito, ¿no? Y hay muchos estudios que lo que te muestran cuando usas, por ejemplo, un catéter epidural y no lo usas, es el aumento, más que del EVA, que también el aumento del área dolorosa, ¿vale? Y eso es por eso digo que muchas veces en pacientes con dolor que sea generalizado, y os pongo un ejemplo, un paciente que empezó con un dolor lumbar localizado a punta de dedo o a cuarta, vamos a decirlo así, o a cuarta de dedos, que ya tiene un dolor perimétrico en todo el área lumbar, ¿no? y que vas disminuyendo la dosis y muchas veces disminuye el área, ¿no? Y lo cual a veces también trae consigo disminución del EVA, a veces no, pero en principio por lo menos el impacto de la calidad de vida debería ser menor. Y esto es muy teórico, ¿eh? Esto habría que verlo según en cada escenario, ¿no? Bien, lo que subyace detrás de esta idea de la desescalada de dosis es esto. El exceso de dosis no se queda ahí sin hacer nada. Bueno, esto es muy teórico, pero el exceso de dosis va a aumentar la tolerancia, va a provocar hiperalgesia, ¿vale? Y va a aumentar los efectos secundarios. Luego, cuando nosotros intentamos aniquilar este exceso de dosis y buscar una dosis mínima efectiva, lo que estamos haciendo es tratar estas 3 cosas, ¿vale? No solo los efectos secundarios, que esto lo tenemos claro todos, sino todo esto, ¿vale? Esto es muy importante y se nos olvida muchísimo, porque si el paciente no tiene efectos secundarios llamativos, y entendemos por efectos secundarios llamativos lo que no responde a toda una serie de batería de fármacos que le ponemos para tratar los efectos secundarios, el resto no nos importa. Y aquí es donde está el gran problema del mal uso y del mal resultado de los opioides, ¿vale? Vale. A partir de aquí, bueno,
de cara a desescalada de dosis, citar periódicamente lo que habíamos dicho antes, ¿vale? Valorar con mucho cuidado el aumento de dosis, sobre todo en pacientes que tienen una tolerancia muy rápida, ¿vale? Esto no es exactamente paralelo, pero si veis un paciente que tiene una tolerancia extremadamente rápida a opioides, que necesita mucho y cada vez necesita más, aunque no hay un paralelismo claro, repito, sí que podemos entender que es un paciente que va a generar mucho efecto proalgésico y mucha sensibilización central. Luego, seguir por esa línea no es muy buena política, ¿vale? Y de hecho va a ser el prototipo de un paciente de este tipo, va a ser un paciente que cada vez le subes la dosis y cada vez tiene un dolor más intenso y sobre todo con mayor área. Vuelvo a lo del área, ¿vale? Que se va desdibujando, porque en el fondo el opioide funciona, los opioides, con muchos matices, funcionan un poco como una goma de borrar cutre, de estas que te pones a borrar y al final lo que haces es desdibujar y cada vez borras más y llega un momento en el que casi hubieras hecho mejor no borrando nada, ¿no? Porque lo único que has hecho es un borrón enorme que ya no te permite usar la hoja, ¿no? Bien, valorar la posibilidad de rotación siempre y potenciar otras medidas que no se nos debe olvidar nunca, ¿vale? Y a la hora de desescalar, siempre explicarlo con el paciente, usar, si queréis, es una buena alternativa, la estrategia de la rotación, ¿vale? Y hacer desescaladas muy lentas, porque tenéis que entender que un paciente con una dosis alta, con alta tolerancia, también va a tener cierta dependencia a ese fármaco y es importante bajarlo poco a poco. Porque si no, lo primero que os vais a encontrar es que le aumenta el dolor por una cuestión de, hombre, no es un síndrome de abstinencia al uso, pero bueno, tiene matices de abstinencia, ¿vale? Bien, un punto aquí nada más, bueno, a ver si me acorto un poquito, del tema del dolor irruptivo. Bueno, ya hemos hablado de lo que es, solo quiero enfatizar dos cosas importantes, ¿vale? Y lo voy a repetir varias veces. Exacerbación, y enfatizo, exacerbación, ¿vale? De forma súbita y transitoria. Tiene que ser súbito y tiene que ser transitorio, ¿vale? De corta duración, transitorio, repito, ¿vale? Y con un dolor persistente estable, es decir, un dolor controlado. Si el dolor de base no está controlado, entonces no es un dolor irruptivo, es un dolor mal controlado, punto, ¿vale? Bien, ¿por qué es importante enfatizar esto? Pues porque de una forma un poquito interesada se ha tendido a usar un concepto que estaba muy bien definido, que era el dolor irruptivo, y que por definición era oncológico, aunque no tiene por qué serlo, que era un dolor que aparecía de forma inexplicable. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a llamarle dolor irruptivo a todo, diciendo que hay dolor irruptivo incidental, dolor irruptivo de final de dosis, para que así podamos usar determinados fármacos en todos los escenarios. Cuando estaba muy claro lo que era el dolor irruptivo, ¿no? Dolor irruptivo oncológico es una cosa y dolor irruptivo en dolor crónico no oncológico no lo hay tanto, pero alguno hay. Por ejemplo, una crisis de una neuralgia del trigémino. Eso es un dolor irruptivo y nadie lo duda, ¿vale? Y ahí sí estaría indicado un fármaco para dolor irruptivo, pero en el dolor incidental, en el dolor de final de dosis. Por eso, mi consejo, para expresarnos bien, es que uséis el dolor irruptivo, lo que es el dolor irruptivo de verdad, y el resto le llaméis lo que es. Es decir, si es incidental, llamadle incidental, no le llaméis irruptivo incidental. Y si es de final de dosis, llamadle de final de dosis, ¿vale? Entonces, un dolor de final de dosis, ¿cómo lo tratas? Modificando la dosis basal, ¿no? ¿Vale? Lógicamente. ¿Y un dolor incidental? Pues puedes modificar la dosis basal o puedes poner un rescate. Pero, y aquí viene lo capcioso de todo, ¿qué sentido tiene en una señora de 80 años que todos los días sale a la misma hora, porque es su cadencia diaria, a dar un paseo a las 11 de la mañana, darle un fármaco que tarda 5 minutos en hacer efecto? Y que dura 2 horas solo, 2-3 horas. Que probablemente ni le cubra el paseo. ¿Por qué hemos llegado a ese extremo de usar un rescate ultra rápido para algo totalmente predecible? Porque el paseo es todos los días a la misma hora. ¿Por qué no le hemos dado un AINE? ¿O por qué no le hemos dado un opioide que, bueno, pues que dure más tiempo? Ya que estamos, pues vamos a darle un poco de efecto, que gane algo más, ¿no? ¿Por qué usamos un fármaco que tarda 5 minutos que tarda menos de lo que tarda la señora en vestirse para salir? ¿No? No, pero es que este es el problema de todo esto, y es que, cuidado, y hemos llegado a un punto en el que estamos hablando de poner dentro de las estrategias de uso racional que no se usen en monoterapia, porque nos hemos saltado esto, ¿vale? Es que esto es muy importante tenerlo claro. Esto no, bueno, yo sé que los libros le llaman irruptivo incidental, pero hombre, llaman incidental. Es que, a ver, es que esto es un dolor incidental, ¿no? Quiero decir, no tiene mucho sentido, no sé, yo nunca lo he entendido mucho, la verdad. Bueno, ya para terminar, y esto lo voy a dar rápido porque lo tenéis escrito en el texto y en el fondo esta parte ya es más turrón y no tiene mucha reflexión que explicar, ¿vale?
me pidieron que metiera un poquito lo de los criterios de derivación de la unidad de dolor. ¿Cómo voy de tiempo? Me da que quedan como 5 minutos, pero bueno, si no, esto lo cortamos y ya está, porque está escrito en el texto, si es que da igual, ¿no? Pero bueno, esencialmente, lo importante, las dos cosas importantes son las dos primeras diapositivas y luego el resto lo doy corriendo y ya está. Punto número 1. ¿Qué pacientes pueden venir a una unidad de dolor? Pues en principio, un paciente que tenga dolor, que parece una obviedad, pero bueno, lo digo por algo, ¿vale? Pacientes con dolor, de cualquier localización, crónico, ¿vale? Aunque hay determinados escenarios que tiene sentido agudo, tampoco hay que ser nazi con eso, ¿no? Y bien con un dolor, o bien con un dolor con una intensidad al menos moderada, o bien que no sea tan intenso, pero que deteriore mucho la capacidad funcional. Lo que os decía antes, si es un paciente que tiene edades medias de la vida y lleva 3 meses de baja y no hay forma de que haga nada, aunque tenga un EVA de 4, pues también es un criterio de desviación, ¿no? ¿Vale? Para resumir, y esto es lo que quiero, lo que vale como resumen de lo que viene después, y si queréis luego ya lo dejamos ahí. Dolor intenso, ¿vale? Y/o altas dosis de fármaco, muy mal control de fármaco, y/o deterioro funcional, ¿vale? Puede ser las tres, una combinación de ellas, una otra, ¿vale? Pero en el fondo estos son los criterios de derivación unidad de dolor, bueno, siempre y cuando no se haya visto previamente al paciente y siempre y cuando realmente podamos aportarle algo, porque hay pacientes que ya ves antes de mandarlo que tampoco hay mucho más que aportarle, es una pena, pero es así, ¿no? Bueno, y lo digo rápido. Pacientes que tienen necesidad de cuarto escalón, pues calcificaciones, dolor por tendinitis calcificante, dolor facetario, por ejemplo, ¿vale? Son ejemplos. Alergias a fármacos que limitan mucho el margen terapéutico, vamos a decirlo así, ¿no? Muchas enfermedades concomitantes que nos limitan mucho la medicación que poner, pues una persona muy mayor con deterioro de función renal y deterioro cognitivo, por ejemplo, pues tienes un margen estrecho, no quieres abusar de fármacos, pues vamos a intentar hacer alguna técnica, ¿no? Bueno, ya problemas de tolerancia rápido, incrementos importantes, lo que decíamos, ¿no? Cuando estamos intentando darlo con opioides y ya vemos que la cosa no va a ir bien desde el principio, pues puede ser una indicación, ¿vale? Datos de abuso, antecedentes de trastornos adictivos, donde ya sabemos que el opioide no es una buena alternativa, vamos a intentar ir directamente al cuarto escalón y no pararnos tanto en los escalones farmacológicos. Problemas con la vía oral, en general con las vías de administración, perdón, ¿vale? Pacientes que como que van bien y responden bien, pero vuelven a caer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y tienen una baja por dolor lumbar y cuando quieren y van bien y dicen, no he empezado a andar otra vez, empiezo a hacer un poco de piscina y me vuelvo a quedar y así otra vez, ¿no? Y no conseguimos romper este círculo vicioso, ¿vale? Esencialmente es un paciente que va bien, pero es que no deja de caer una y otra vez en la misma, tropezar una y otra vez en la misma piedra, ¿no? Patologías que pueden tener una resolución, no sé si una resolución, pero una mejoría rápida con tratamiento de la unidad de dolor, ¿vale? Dolores neuropáticos no controlados en primaria, por las técnicas que podemos hacer para eso. Radiculopatía sin resolución en 3 meses. Hablamos antes del tema de los corticoides sistémicos. En general, están bastante controvertidos para casi todos, salvo para patología inflamatoria, incluyendo las ciáticas, pero es verdad que es imposible asumir que toda ciática que sea realmente ciática le hagas una infiltración con corticoides epidurales, con lo cual es muy fácil decir que los sistémicos no tienen mucha evidencia, pero luego, claro, ¿qué les das, no? Y yo creo que se debe hacer primero un intento con sistémicos, pero que no se olvide que lo que tiene evidencia en el tratamiento de la ciática es el corticoide epidural, ¿vale? Luego es un criterio de derivación en las que no responden, ¿vale? La radiculopatía, vamos a decir las cosas bien, radiculopatía, ¿vale? Y luego otras cosas, pues síndromes de cirugía fallada de espalda por una serie de técnicas que hacemos que son propias de unidad de dolor, neuralgia, dolores neuropáticos en general, posherpética, meralgia parestésica, trigémino, etcétera, que sí tienen determinadas indicaciones de cuarto escalón, otros tratamientos como el parche de capsaicina, etcétera, que en principio son de uso de unidad de dolor, ¿vale? Dolor regional complejo, un poco lo mismo, ¿vale? Dolores miofasciales de músculo profundo, aunque el resultado es pobre, pero es verdad que si son pacientes con mucha incapacidad por este motivo puede ayudar, ¿vale? Y luego ya pues otra serie de cosas que puedan verse beneficiadas por una asistencia, ¿vale? Y luego ya para terminar, esta sí que es la última, siguiendo un poquito lo mismo que comentó Mar, si realmente no conseguimos mejorar estos indicadores a nivel de primaria, que es donde en principio hay que intentar mejorarlos, ¿no?
también pueden ser un criterio de derivación. Es decir, si tienes un paciente con una dosis mayor de 90 que no consigues hacer nada con él, o tiene o fentanilo de dirección rápida en dolor eruptiva que no consigues hacer nada con él, pues puede estar también indicado una derivación unidad de dolor, ¿vale? Lo que os puse antes son los criterios de derivación que aparecen en el procedimiento de tratamiento de dolor crónico no oncológico del SERGAS, ¿vale? Y esto es un poco cosecha personal, pero bueno, porque me preguntaron específicamente sobre esto. Yo creo que, lógicamente, si no conseguimos mejorar esto y cualquiera cree que tiene sentido una derivación, pues lógicamente es una indicación justificable, ¿no? ¿Vale? Y hasta aquí, muchas gracias. Perdonad sobre todo por el final, que iba un poco más rápido, pero... ¿Alguna pregunta, comentario o algo? Epa, otra vez. ¿No? Sí. Bueno, enhorabuena por la presentación. Bueno, gracias. Gracias. A mí me da mucha atención muchas cosas de las que dijiste, pero especialmente pensar que es posible hacer la desescalada de estas cosas. Yo tengo la sensación de datos, no sé, que nos diga Silvia, de que tenemos muchísimos pacientes con dosis que superan los 90 miligramos de morfina. Es decir, si pensamos en pacientes que tengan más de 25 microgramos de fentanilo, me parece que hay muchísimos. Es que ya solo eso. Entonces, bueno, no estaba pensando en la adaptación de opioides como un mecanismo para poder abordarlo, porque el hecho de decirle a un paciente que le vamos a bajar la dosis del parche o de planteárselo, yo soy farmacéutica, Sí. o de planteárselo a nuestros compañeros médicos, me parece que salen chispas, ¿no? Claro. Entonces, quería preguntarte, vosotros estos pacientes, los que intentáis hacer la desescalada de dosis, ¿los veis hasta que conseguís? A ver, el problema que tenemos con eso, y tenemos un problema muy, bueno, no muy gordo, pero es que es cierto que es el gran problema. Claro, el gran problema de esto es que la unidad de dolor ni tiene ni va a tener ni de coña la capacidad, pues fijaros los datos, ¿no? Ni de coña la capacidad de hacer esa desescalada directa. Me refiero a desescalada, a ver, me explico. Me refiero a lo que habría que hacer de ver al paciente a la semana, al mes, al tal, porque está la cantidad de pacientes en esa situación que, o sea, tú puedes dar unas pautas y puedes allanar el terreno. Por ejemplo, si tienes un paciente con dolor lumbar, hacerle todo lo que puedas para calmar el dolor con intervencionismo, con tal, y dar una pauta de desescalada. O verlo al mes, o dar rotar el opioide, hacer una serie de, bueno, entre comillas, de trampas. No son trampas, que tienen evidencia detrás, ¿no? Pero jugar un poquito con eso. Pero en el fondo, eso de verlo continuamente no lo podemos hacer. Yo una de las cosas... Lo estuve a punto de decirlo antes, lo que pasa es que tiene su punto de polémica, ¿no? Una de las cosas que en el fondo es un poco hipócrita en cierto modo, es que claro, decir, no, es que tenéis que ver los pacientes cada 3 meses, cuando yo no puedo verlos, ¿no? Cuando hablábamos del tema de lo de la revisión de la receta, claro, de la receta de opioide, pero es que es inasumible, es decir, es que simple y llanamente es inasumible para una unidad de dolor, porque son miles de pacientes. Nosotros tenemos al año una demanda de unas 1.700, 1.800 consultas de nuevos, que no hay forma de que tú luego esos pacientes los veas, y vemos muchos porque intentamos frecuentar lo mínimo posible e intentar resolver, dar unas pautas claras y tal, pues que si no es imposible, es que como tengamos que hacer nosotros todo eso, no, es que pues, te dedicas solo a eso, ¿no? Claro. Claro. No, claro que no. Porque cada consulta con ese paciente, de cada medicación y tal, supongo que requiere mucho tiempo, ¿no? Sí. De información, de valoración, de lo que tiene en ese momento. Tirarte, y hablar con ellos, tirarte un speech, contarle, pruebe esto, prueba aquello. Muchas veces eso, jugando pues, un poco con el recurso de la rotación, que en el fondo es un poco un engaño, entre comillas, pero es que si no, ¿cómo le bajas la dosis, ¿no? Y a veces con eso, por lo menos, pues si está en una DEM de 120, bajar a... Pero claro, es que te encuentras con situaciones... Y bueno, y esto en la unidad de dolor, porque el intraquirúrgico es un despropósito, ¿eh? Un despropósito. Yo me acuerdo un lío que tuvimos ahí atrás por un paciente que llegó al quirófano con una dosis total diaria de 5.200 microgramos de fentanilo, sumando rescates y parches. 5.200, un dolor lumbar para una artrodesis, 5.200 microgramos de fentanilo, ¿eh? ¿Cómo manejas eso dentro de...? Bueno,
Sí, no, bueno, además es que, a ver, y luego con todos los problemas, por eso también insisto mucho en el tema de los niveles y tal, porque nosotros, por ejemplo, en el hospital sistemáticamente tenemos un problema descomunal y es que los opioides por vía oral no se dan la mañana de la cirugía, sistemáticamente. Y con suerte que tomé la de la cena, pero bueno, eso yo creo que más o menos se hace. Pero sistemáticamente no se dan los de la mañana. Con lo cual, tú metes a un paciente en quirófano sin la dosis de la mañana, lo duermes, tal, la cirugía no te da problemas, lo vas ajustando y tal. Pero lo sacas de quirófano justo a punto de caramelo para hacer la abstinencia. Y es una pasada. O sea, de verdad que a veces te entras en el despertar y aquello parece la selva, ¿eh? No, a ver, pero es que luego, como por muy bien que lo hagas después, ¿cómo lo solucionas, no? Y empiezas a hacer pues todo lo que tiene evidencia, lo forras a ketamina, lido IV, magnesio, etc. Pero luego, ¿qué? ¿No? Sí, un poco comentando lo que dice Rosana. La verdad es que la primera información que tuvimos en relación al volumen de pacientes, el criterio no es fácil de estar. Creemos que vamos a intentar no dar el mayor número de falsos positivos, es decir, intentar descartar para traer el criterio los pacientes que están en tratamiento con dolor crónico oncológico, pues por bien que tengan creado el episodio tanto en la fotografía como por CIAP de diagnóstico de cáncer, que tengan la dispensación de un fármaco en farmacopsicolaria, eso parece que lo vamos a pulir bastante bien. En cuanto a la dosis, nosotros pensamos efectivamente que consideramos 3 umbrales para empezar a trabajar con nuestros pacientes y empezamos pensando cuál sería un poco por dónde empezar y vimos volumen de pacientes, qué volumen de pacientes tenían más de 90 miligramos, dosis equivalente a 90, 120 y 180, hemos visto los 3. Vale, con dosis de 90 no nos salió un volumen muy elevado, en torno a 4.000 pacientes. Vale. Entonces, puede ser que aquí haya falsos negativos, ¿sí? Pero en principio lo hemos hecho cubriendo todo aquello que hemos hecho, dispensación de recetas, ¿vale? Puede que aparezcan falsos negativos, es verdad. Falsos positivos esperamos no para que no interfieran en el trabajo habitual, pero eso por un lado. Y por otro lado, creo que precisamente estas son estrategias para disminuir riesgos, ¿vale? Es verdad que está ligado a objetivos, entonces los indicadores, pues yo siempre digo que son perversos, ¿no? Pero a veces hace falta el empuje de un indicador para poner la maquinaria en marcha. Pero creo que el enfoque es fundamental y eso que es una estrategia preventiva en ese sentido. Que queremos que esto cale, ¿no? Vaya calando y que ya nos llame la atención pacientes, sepamos no identificar pacientes con dosis altas y nos vaya llamando la atención. Desde distintos ámbitos, nos vaya llamando la atención y que se transforme en algo proactivo, ¿no? A lo mejor las situaciones que tenemos son difíciles de resolver, ¿no? Y vamos a intentar encontrar las vías y de una forma multidisciplinar, pero que esto se vaya transformando en algo proactivo y que cada vez lleguen menos pacientes, intentar que lleguen menos pacientes a esa situación. Hombre, lo que hay un objetivo hoy de hablar de ese efecto proalgésico, ¿no? de los opioides. Sí. Bueno, ya es algo novedoso. Quiero decir, que pensar que bajando la dosis pueda mejorar el dolor. Bueno, hay que pensar en muchas cosas. Claro. El problema es que los mensajes van en dirección contraria. Es que los mensajes comerciales van en otra línea. Y tiene lío detrás, ¿eh? Porque yo lo comento en el texto, no lo metí aquí, pero bueno, lo digo un poco por encima. El lío que hay detrás llegó al punto de que la OMS pidió a la IASP, a la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que propusiera una nomenclatura para el dolor y una serie de diagnósticos para el dolor, precisamente para luchar contra esa mentalidad de llamar a todo sensibilización central y hablar de síntomas de sensibilización central y tal. Y en la versión 11 de la CIE, que ya está publicada, ¿vale? Publicada como temporal y tal, pero está publicada, ya sale una nomenclatura que fusila directamente al síndrome de sensibilización central, resolviéndolo y diciendo la sensibilización es parte
esencial de cualquier patología dolorosa y se codifica igual y se trata igual. Y así es como lo ha resuelto. Y luego metiendo un concepto nuevo que es el del dolor nociplástico, pero separándolo claramente de eso, ¿vale? Es más, ahora mismo dentro de lo que es dolor articular crónico, como criterio de dolor articular crónico, está la hiperalgesia y la alodinia en la CIE 11. Y son criterios diagnósticos de dolor articular, no son el síndrome de sensibilización central, no, perdona, son criterios diagnósticos del dolor articular en CIE 11. ¿Vale? Y no es casual, o sea, sale de una task force entre la OMS y la IASP, precisamente a colación de cómo la intervención comercial ha tergiversado totalmente los conceptos. Y con mucho lío en congresos internacionales y tal, pero líos gordos, con muy duros. Del dolor. El resto no sé cómo van. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Tendréis que dar algún tipo de estrategia o entrenar o hacer algún tipo de curso o algo práctico con casos prácticos para poder entrenar al médico de familia en esas habilidades? Si no lo hacéis, este problema, os aseguro, está creciendo independientemente de las estadísticas, porque estoy segura de que hay un montón de falsos gratuitos. Ya te digo, este tipo de consulta cada vez es más habitual, y es un problema, porque es gente que viene amenazando, que son drogadictos y que tienen fibromialgia, síndrome miofascial, artrosis crónica, gente que no. Entonces, si no dais estrategias, sí, pero, a ver, es muy fácil decir, bueno... Lo primero, si hay una estrategia, otra cosa es que no se conoce. Porque lo que yo creo que estoy entrenado. El documento de abordaje al dolor, al protocolo, no sé qué exactamente el nombre que tiene, sí que está vigente y está en marcha. Eso primero. Segundo, si hay, sobre lo del tema de la capacidad, yo he dicho que no hay capacidad de verlos cada semana, no que no haya capacidad para primaria, es más, sistemáticamente hay una agenda en nuestra unidad, ¿vale? Hay una agenda reservada a primaria que sistemáticamente no se cubre. No se cubre. Primaria está muy por debajo de la oferta que se generó para ellos, porque no lo están. El problema es evidente. Los puede mandar, bien. Entonces, eso uno. Luego, sí hemos hecho muchas charlas y muchas iniciativas que la mayoría primaria no han querido seguir o no han querido participar, porque hemos tenido verdaderos problemas con esos más. Se ha comentado, estoy hablando de mi gerencia, y hemos tenido problemas hasta el punto de hablarlo en gerencia, intentar abordarlo en la comisión de dolor, con muchos problemas a ese respecto. Porque la contestación que típicamente te da primaria, la primaria con la que yo puedo llegar a contestar. Es que el dolor es un tostón, es que es tal. Y yo al principio intentaba convencer, y ahora yo sinceramente ya contesto un poco borde. Digo, mira, si no quieres ver pacientes con dolor, te has equivocado de esto. Pero mira, el médico de atención primaria en general y sobre todo los médicos que hay hoy en día, el tema del dolor es un tema muy importante, ya te digo. Pero no le dedican tiempo a la formación, porque el problema, tú si te fijas, con todas las iniciativas y todas las charlas que dan, formación, etcétera, están volcados en otros bloques. Es un problema. Yo creo que estamos ubicados sobre todo porque estamos aquí, o sea, no te creas que no. Eso que estás diciendo, vamos. No, digo a nivel de... A ver, estoy hablando de los médicos de familia. Sí, médicos de familia, estamos aquí aprendiendo. Pues dando charlas en los centros de salud. Pero sí, en su momento hemos ido a dar charlas a los centros de salud, en mi área. En el área de Pontevedra. En el área de Pontevedra no podemos derivar a unidad de dolor. No podemos. A ver, pero también he dicho que uno de los problemas que tenía ese protocolo
es que no se hizo, No no se puede desarrolló ser. como debiera. ¿Vale? Tiene que ser de- En concreto, en Pinar de Familia, por ejemplo, en el área de Pontevedra, la vía clínica de consulta no está todavía desarrollada. Están en ello, pero no está desarrollada todavía. Aunque el documento está desde 2013. Claro, es que ese documento no se ha llegado a desplegar en todas las ciudades. Yo estoy hablando de mi gerencia, ¿vale? Pero yo De mi también de gerencia. la que trabajo yo. Ya, bueno, Que pero que trabajamos en claro, comunidades yo si quieres que te hable, claro, yo si quieres que te hable de gerencias concretas, te digo, el programa de Pontevedra, y lo conozco muy bien, porque tengo un amigo trabajando allí, y lo conozco muy bien, y he hablado con el gerente de Pontevedra sobre ese tema, sobre cómo desplegarlo, y están en ello, pero bueno, están en ello. Mira, en primaria estamos ya hasta no sé dónde de que cada especialidad nos manda un protocolo y lo tenemos que asumir sin que nadie nos comente de que si ese protocolo sin consensuarlo. Entonces, a cada servicio que se le... Después tenemos los casos clínicos en el que nos van a dar para el debate. Y ahora damos paso a José Manuel para que pase. Pero es que no pensaba tenerlo porque lo ves y... Vale. Bueno. Lo ponemos si queréis después. Buenas tardes a todos. Espero que a lo mejor a lo largo del desarrollo de esta charla pueda un poco aclarar algunos conceptos referentes a las preocupaciones que tenéis en atención primaria. Puede ser o no. Otra de las cosas es que quiero agradecer a mis compañeros que me precedieron para las charlas, o sea, para las presentaciones que tuvieron antes, a la exposición. Excelentes presentaciones, y creo que la mayoría de los conceptos que yo iba a exponer creo que ya están claros y posiblemente pueda avanzar en la presentación y espero terminar un poco antes. Lo dudo, porque me puedo liar. Bueno, mi exposición está basada en el Guía de Consenso para el Buen Uso de Analgésicos Opioides, Gestión de Riesgos y Beneficios. Un poco ahondando en lo que comentaban los compañeros anteriores, balance riesgo-beneficio. Yo creo que eso es fundamental a la hora de tratar el dolor de los pacientes. Bueno, que sepáis que los opioides tienen no solo efectos analgésicos, sino también antidepresivos, ansiolíticos, euforizantes, bueno, todas estas historias. Mi charla se basa un poco en valorar los riesgos de abuso y, por supuesto, debe hacerse una evaluación previa antes de iniciar un tratamiento con analgésicos opioides para el dolor crónico, no oncológico, que es lo que voy a basar. Los criterios de tolerancia y dependencia, que creo que deben quedar relativamente claros también, espero. El tratamiento de los daños causados por el uso de opioides y los criterios de derivación a la unidad de atención a drogodependencias. Creo que esta vez se cuentan con las unidades de drogodependencias para tratar los problemas que está causando el uso inadecuado o excesivo, las dosis excesivas que están utilizando derivados opiáceos, y creo que con buen criterio. El asunto está en que en las unidades de drogas somos un ente aparte, no se nos conoce muy bien y parece que solo damos metadona a todo el mundo, y no es tan así. Pero bueno, en parte tenéis razón, utilizamos mucho los criterios de reducción de riesgos, de disminución de riesgos. O sea, nos interesa que los pacientes estén menos tiempo buscando drogas y tenerlos, por así decirlo, con criterios de reducción de riesgos. Bueno, esto es fundamental, el balance riesgo-beneficio que tenemos que usar en cada consulta. O sea, cada vez que viene un paciente que está en tratamiento con derivado opiáceo, tenemos que siempre valorar los riesgos y beneficios. Creo que se habló de esto. Y que sepáis también que los efectos secundarios y, por supuesto, los efectos secundarios de estos opiáceos que aparecen. Y uno de los problemas es precisamente la hiperalgesia, o las personas que se quejan de más dolor, aun a pesar de dosis altas. Hay que pensar que no vale cualquier dosis en este caso, sino hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta todos a la hora de intentar convencer al paciente de que es hora de cambiar.
Bueno, por supuesto, los opioides no son los fármacos de primera línea en el tratamiento del dolor y el aumento de la mortalidad en el tratamiento crónico por analgésicos opioides. Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, antes de iniciar un tratamiento con analgésicos opioides, nos habían comentado que debíamos hacer una buena historia clínica, hacer una evaluación con el paciente y hay una serie de variables que se proponen como factores de riesgo para prevenir ya que la persona pueda desarrollar abuso o adicción. Si los pacientes tienen una serie de factores de riesgo que puedan indicarnos que va a ser propenso a desarrollar una adicción, es mejor utilizar otro tipo de medicación que las hay, ¿vale? Los coadyuvantes y valorar otro tipo de medicamentos. Bueno, se hablan de factores sociodemográficos como la edad, a más jóvenes más probabilidad de desarrollar adicción. El sexo, hablan de que las mujeres tienen más propensión a desarrollar adicción que los hombres. Y hay factores relacionados con el dolor. Los dolores que son múltiples, difusos, con quejas subjetivas o con mayor limitación funcional, tienen mayor propensión al abuso o adicción a analgésicos opioides. Hay una serie de factores genéticos, todo el mundo sabe que en este momento siempre hay un gen que pueda desarrollar, que tiene una predisposición a desarrollar una enfermedad. Y en las adicciones como enfermedad, como trastornos médicos o psiquiátricos, también hay una serie de polimorfismos que nos pueden indicar que esa persona puede desarrollar una enfermedad adictiva antes que otras que no tienen esos factores genéticos. Y me voy a ceñir básicamente también en los factores psicopatológicos, estrés psicosocial intenso, un dolor emocional o la comorbilidad psiquiátrica, personas que estén en tratamiento con trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático, trastornos depresivos, trastornos de personalidad o trastornos por uso de sustancias. A esto hay que añadirle alcohol, el tabaco también, pero bueno, en este caso el alcohol quizás, el alcohol y otras drogas. Y por supuesto las variables que estén relacionadas con los opioides que se hablaron de las dosis elevadas tienen más predisposición a desarrollar adicción o conductas aberrantes, los agonistas puros, las formulaciones de acción rápida, la vía parenteral y yo esto lo añadí transmucosa o intranasal porque tiene una vía de acción ultra rápida. O sea, en nuestras manos está que la persona, si vamos a utilizar derivados opioides para un dolor crónico, no utilizar formulaciones ultra rápidas. Y la predisposición de múltiples opioides, la prescripción de múltiples opioides. Los factores que implican mayor riesgo de abuso de analgésicos opioides en mujeres están relacionados con el dolor, con la comorbilidad psiquiátrica o con el abuso de adicción a opioides. Dicen que la predisposición en mujeres de género parece ser que las relacionadas con el dolor suele ser más frecuente, más intenso, más duradero y menos localizado. Hay mayor predisposición de analgésicos a dosis altas y durante más tiempo. También hay mayor predisposición de analgésicos opioides y, por supuesto, sabéis que en el género femenino hay un riesgo de uso, abuso o de uso de hipnóticos y sedantes, o sea, de benzodiazepinas, y sobre todo es en mujeres y a mayor edad. Bueno, y presenta mayor disfuncionalidad. Los relacionados con la comorbilidad psiquiátrica, la ansiedad, la depresión, suele estar más relacionada en mujeres. Y eventos traumáticos, abusos sexuales, malos tratos o relacionado con el abuso o adicción a opioides. El uso o abuso de analgésicos, automedicación y la progresión más rápida. Para evaluar el riesgo, ya se nos habló antes de un cuestionario que creo que es importante tener en cuenta siempre, que es el ORT, Escala de Evaluación de Riesgo Potencial de Opioides, antes de empezar el tratamiento. Y si la puntuación es entre 4 y 7, debíamos tener cuidado en valorar si es conveniente o no iniciar el tratamiento con derivados opiáceos. Y si es mayor de 8, se considera descartar la posibilidad de iniciar un tratamiento con derivados opiáceos.
prevención primaria. Hay otro que se puede pasar a otro cuestionario que te da a tener en cuenta, que puede ser el CON, la medida del uso indebido actual de opioides, que también habló nuestra compañera, y nos habla de una serie de... Es un cuestionario autoaplicado que el paciente tiene que puntuar de 1 a 4 o de 0 a 4. Y normalmente también eso es un poco subjetivo, el paciente nos puede engañar, como suele ocurrir habitualmente. Pero bien, yo creo que lo mejor es hacer una buena historia clínica antes de empezar con cualquier otro tratamiento. Después hay otros cuestionarios que son el SWAP-R o creo que o el PDAT, que valora las 4 A's, que son analgesia, actividades de la vida diaria, efectos adversos y conductas aberrantes, que es para hacer durante el seguimiento clínico de estos pacientes. Esta es la escala de evaluación de riesgo que ya nos habían comentado. Esta es la detección y evaluación de opioides para pacientes con dolor, que si puntúa más de 18 es positiva y recomiendan evitar, o sea, reducir la dosis de opioides. Bueno, está en español y son 24 preguntas. Y esto es un cuestionario que se le entrega al paciente, que se puede entregar al paciente en las visitas de seguimiento, y nos puede dar un poco la evaluación de una serie de cuestiones relacionadas con su vida habitual. La medida del uso indebido actual de opioides está en castellano, y bueno, si puntúa más de 9, pues un poco también nos puede indicar que es positiva, pero que sepáis que estas son autoaplicadas. El paciente nos dice, si nos quiere engañar, pone todo que nunca y ya aquí no pasa nada. Es importante quizás la historia clínica, o sea, lo que es la evaluación con el paciente de sus antecedentes. Y esta yo creo que es importante tener en cuenta la escala de evaluación y documentación de dolor, que es una especie de checklist que nos dice lo que tenemos que preguntar, o sea, lo que tenemos que hacer en las consultas de seguimiento de un paciente. La analgesia, las actividades de la vida diaria, los efectos adversos y las conductas aberrantes. Es que en 5 o 10 minutos se puede hacer una evaluación. Y es muy, bueno, está un poco casi basada también en nos lo expone también quizás la que habéis comentado tú de la evaluación de la canadiense, de la escala canadiense. Bien, todos estos cuestionarios se pueden valorar, se pueden ver en las páginas web de PAINEDU o .org. Y bueno, la guía canadiense de manejo del dolor, de manejo de opioides, creo que es importante tener en cuenta, nos puede dar un poco la idea de por dónde vamos. En donde también habla de la dosis, tener siempre en cuenta la dosis que se está utilizando en cada consulta. Bueno, las distintas APPs que nos pueden dar un poco la idea de un poco tanto lo que es la dosis analgésica, como también incluso nos dan las dosis de peligro, con el momento que está por encima de la dosis adecuada ya da incluso, también me imagino que es otra. Bien, estratificar el riesgo. Bueno, después de todas estas variables de las que hablamos, quizás, si queréis, esta sería una especie de tabla que valora las distintas variables, el dolor, los síntomas objetivos, la exacerbación del dolor, comorbilidad psiquiátrica, trastornos orgánicos, bueno, una serie de cosas que aparecen y valorar riesgo bajo, medio o alto. Entonces hablamos de que cuando el riesgo alto es cuando hay un dolor difuso, síntomas o signos objetivos ausentes, la exacerbación del dolor está muy frecuente, comorbilidad psiquiátrica grave, trastornos orgánicos graves. Yo creo que esto es una tablilla que podemos ir valorando y creo que nos puede dar un poco la idea de tal. Con esta gráfica o tabla para estratificar el riesgo nos puede dar una idea de que en una persona que tenga riesgo alto, que nos den esa tablilla un riesgo alto, evitar o limitar el uso de analgésicos opioides en aquellos pacientes incluidos en la categoría de riesgo alto y sobre todo en aquellos pacientes que presenten trastorno mental grave descompensado, ideas autolíticas o trastorno por uso de sustancias. Bien,
Esto se habló un poco en la evaluación inicial previo al inicio del tratamiento con analgésicos opioides y en la exploración clínica deben considerarse los factores de riesgo para el desarrollo de las conductas de uso abusivo o mal uso antes de iniciar un tratamiento con opioides. La información al paciente, consentimiento informado en el momento de iniciar un tratamiento. Nosotros en las unidades de drogodependencias el consentimiento informado lo utilizamos hasta para casi todo. O sea, el tratamiento es con metadona, con naltrexona, como prenorfina. Ahí aparecen todo, efectos secundarios, contraindicaciones. Bueno, normalmente firman todo, porque con tal de empezar un programa de metadona, ¿dónde hay que firmar? Yo me acuerdo de un paciente que comentaba, también le leíamos antes las normas. Entonces tiene que acudir regularmente a consulta, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y un paciente acaba de salir de depresión y dice, esta sí, esta no, esta no, esta no. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pues entonces no puede empezar. ¿Dónde hay que firmar? Vale, es un poco, pero que sepáis que el consentimiento informado se utiliza de forma habitual y frecuente, y yo creo que es importante, y sobre todo lo que se había hablado, que es importante para valorar hasta dónde está el límite de estos medicamentos. Bueno, deben establecerse los objetivos con el paciente, y en el dolor eruptivo, bueno, hago un poco hincapié en los anteriores, no debemos usar derivados opioides de acción ultra rápida. Y que no podemos prometerle la luna, viene un poco diciendo eso. La información al paciente, bueno, pues beneficios, riesgos, y en comentar también al familiar, porque el paciente está pendiente siempre de su dolor y constantemente está machacando a los familiares pidiéndole, dame más que no me llega. Y los familiares desesperados van a la farmacia, que le den más y que después ya discutirá con el médico de cabecera las recetas. Pero eso es así. Los pacientes cada cierto tiempo están sobredosificándose y la familia lo está viviendo muy mal. Entonces, ante el dolor, como es un medicamento para el dolor, pues hay que darle más. ¿Y cómo va a decir el médico de cabecera que me baje la dosis? No sabe lo que yo sufro en casa con estas historias. Bueno, es un poco esto, ¿no? Bueno, el seguimiento clínico en la evaluación riesgo-beneficio, control de recetas a través de lo que llaman el doctor shopping, que hicieron en ese momento con el Janus, lo tenemos bastante fácil, muy fácil, y sabemos si recoge medicación o no recoge, y por supuesto también nos ayuda mucho a ver los efectos secundarios, o sea, las interacciones que puede tener con otros fármacos. Es muy importante. Los pacientes vienen a por una cosa, a por su pastilla del dolor, pero se olvidan si toma la pastilla, se olvidan de comentarnos. Si nos le preguntamos, la pastilla de tensión, bueno, todas estas cosas, que sí los médicos de cabecera lo saben. Bueno, y el manager opioide creo que es importante a la hora del seguimiento clínico, que nos había comentado antes nuestra compañera. Las consultas de seguimiento, tras establecer un plan individualizado de tratamiento integral, y lo que habíamos hablado, los cuatro, la reducción del dolor, valorar los efectos adversos, las actividades de la vida diaria, el estado de ánimo, la calidad de vida y del sueño, y si mejoró o empeoró el estado de ánimo. Y la evaluación del uso de opioides para el dolor crónico no oncológico debe ser una evaluación periódica, que nos habían comentado. Analgesia eficaz quiere decir que tiene que superar el 30% del dolor previo al aumentar la dosis. Si eso no ocurre, no se está utilizando bien, o no está utilizando, no es eficaz, no hay eficacia. Las actividades de la vida cotidiana tienen que haber una funcionalidad por encima del 30% previo, evitar los efectos adversos de los pacientes, en algún caso adelantándonos a ellos para estreñimiento sobre todo, y la aparición de conductas aberrantes, que es donde quizás en este momento... Bien, los objetivos del tratamiento es un poco minimizar los efectos adversos y ausencia de conductas aberrantes, y la eficacia analgésica y aumentar la funcionalidad. Los efectos de la morfina, los efectos de los derivados opioides, se habían comentado antes, efectos secundarios,
el uso terapéutico es analgésico y anestésico, antitusígeno y antidiarreico. Bueno, un poco más hablando de edad, muy frecuente, a veces es frecuente también en los picores, vómitos al inicio, bueno, esto ya está hablando. El algoritmo de tratamiento es un poco ahondando en lo que se había hablado antes, valoración de eficacia analgésica con una analgésica adecuada, mínimos efectos secundarios o mejoría funcional. Sí, pues si hay disminución del dolor 30%, mejora la función el 30%, mínimos efectos secundarios. Si eso no ocurre, abandono el tratamiento o buscar alternativa analgésica. En el otro caso, en que no ocurra, que no esté sea analgesia adecuada o haya efectos secundarios no tolerables o no haya una buena mejoría funcional, pensar en una rotación opioide. Y revisiones mensuales y valorando siempre un poco eso, la intensidad de dolor, la analgesia, la actividad funcional de la calidad de vida, efectos adversos y conductas aberrantes. Bueno, esto yo creo que ya se habló un poco por encima, estrategias para disminuir los riesgos, o sea, evitar la historia de sobredosis si el paciente tiene antecedentes de sobredosis por derivados opioides o trastorno por uso de sustancias, no usar, o derivar a la unidad de conductas aditivas, en donde se puede tratar las dos cosas a la vez. Ya tratando una es difícil, tratar dos más difícil todavía, pero bueno, a veces se puede. Uso de dosis altas o empleo concurrente de benzodiazepinas, hay que tener en cuenta que a lo mejor son candidatos a pasar antes por la unidad de drogodependencias. Sí es cierto que tenemos mala fama, que allí hay drogaditos y tal, pero ahora ya van bien vestidos, ya van en chándal, por así decirlo. Vale, revisar los datos de prescripción. Y somos un poco cabrones también, los hacemos ir muy a menudo, los hacemos frecuentar el servicio demasiado, pero nosotros casi lo preferimos. Y sobre todo en estos casos en donde queremos iniciar un tratamiento analgésico, un cambio de rotación opioide, nosotros tenemos, no es que no estemos haciendo nada todo el día, pero podemos hacerle siempre un hueco. O sea, no, a lo mejor no es de esperar 6 meses. Yo creo que, bueno, hay unidades nuestras, hay unidades que a lo mejor ahora me parece que están en 2 meses. Nosotros de una semana a otra tenemos cita, salvo puentes y cosas de esas. Bueno, revisar los datos de prescripción, si se ha modificado la dosis, si se ha añadido alguna otra medicación o combinación opioide. Esto es muy frecuente. Nosotros en las unidades de drogodependencias solo le damos metadona a nuestros pacientes y nos encontramos que de repente alguien le pone tramadol. No tiene nada que ver, pero resulta que nos llevamos siempre esta sorpresa. Y estamos luchando contra molinos constantemente. Bueno, yo creo que ahora no tanto, ¿no? O sea, yo estoy hablando de otros tipos de... ¿Se ha iniciado algún fármaco que pueda aumentar los riesgos, ¿vale? Como los antidepresivos. Bien. Valorar datos de abuso previo de opioides, bueno, que evitar la prescripción de opioides y benzodiazepinas y ofrecer tratamiento especializado para los trastornos por uso y abuso. En este caso, la medicación más que usamos habitualmente es metadona o buprenorfina. Utilizamos medicamentos que tengan una duración más prolongada, duración de efecto más prolongada. Tenemos psicólogo y trabajador social, con lo que también le puede ayudar muchísimo, la mayoría de las veces. Bueno, tolerancia y dependencia. Que sepáis que cada vez que se administre un derivado opiáceo, sea cuando sea, va a aparecer tolerancia. Al mes, a los 15 días o a los 2 meses, pero va a aparecer tolerancia. ¿Qué significa? La necesidad de aumentar la dosis de forma periódica para lograr mantener el efecto. Bueno, la tolerancia a los efectos analgésicos y euforizantes de los opiáceos se desarrolla de forma relativamente rápida, pero la tolerancia a la depresión respiratoria lo hace más lentamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que con los aumentos progresivos de dosis para mantener la analgesia o la euforia, el riesgo potencial de sobredosis va en aumento. Entonces, a tener en cuenta. Hay unos cambios esto es producido por unos cambios neuroadaptativos del sistema opioide que conducen a la desensibilización de los receptores opioides, os habían comentado antes, Pablo.
Bueno, hay una tolerancia cruzada. La tolerancia cruzada significa la extensión de la tolerancia de una sustancia a otras que están química o farmacodinámicamente relacionadas. En este caso, a los otros derivados opioides o también incluso a los sedantes. Por ejemplo, alcohol, que no es un fármaco, o también a las benzodiazepinas. Bien, y hay una tolerancia que le llaman tolerancia cruzada incompleta entre opioides que se desarrolla para un agonista opioide determinado, pero en menor medida para otro, tanto para la analgesia como para la toxicidad. Entonces es cuando, por eso se habla de la rotación opioide, de cuando se cambia de un agonista a otro, es necesario reducir la dosis, como os había comentado, por esta tolerancia cruzada incompleta, que a lo mejor no la tiene para el opioide nuevo. Ese es el motivo de la vale. Bueno, abstinencia a opioides. Es una reacción fisiológica que aparece una vez que se desarrolló la dependencia física, cuando se suspende de forma brusca el consumo, se disminuye la dosis o se administra un antagonista tras el uso reciente de opioides. Los síntomas varían en cuanto a gravedad y duración, entre 1 y 14 días, y depende del tipo de opioide, de la dosis y de la vida media del analgésico opioide utilizado. Por ejemplo, para la heroína dura más o menos 5 días y para un fentanilo transdérmico más de 72 horas. Empieza a aparecer bien. Los síntomas suelen ser ansiedad, disforia, inquietud, dolores musculares y articulares y los signos rinorrea, piel de gallina. Estos son los signos típicos, signos y síntomas de un síndrome de abstinencia típico de un derivado opiáceo. Y van a aparecer, después de unos meses de tratamiento, van a aparecer si se suprime ese fármaco. Rinorrea, piel de gallina, lagrimeo, diarrea, náuseas y vómitos y dilatación pupilar. Es un conjunto de síntomas que pueden aparecer entre 6 a 12 horas desde la última dosis de un analgésico opioide de acción corta, léase el fentanilo oral transmucoso, y 24 a 48 horas de supresión de los analgésicos opioides de acción prolongada. El que aparezca rápido los síntomas de abstinencia, para nosotros nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque los podemos atender inmediatamente. Entonces, a nosotros nos viene mucho mejor que vengan sin el parche y que vengan con, a lo mejor, el fentanilo oral transmucoso. A nosotros nos viene de maravilla, porque podemos decirle, bueno, si somos capaces de convencer a los pacientes de todo esto, decirle que venga usted después de 7 horas de abstinencia, o sea, desde la última dosis del fentanilo oral transmucoso. Y en cambio, sí es cierto que con el fentanilo transdérmico hay que esperar más. O sea, no solo es que dice, bueno, a las 72 horas que va a empezar a encontrarse mal, yo lo hice una vez y no vuelvo a hacerlo más. O sea, prefiero que vuelva otra vez a poner, decir, bueno, le voy a dar una semana con fentanilo oral transmucoso o el intranasal, que ahora parece ser que ya el transmucoso no va bien tampoco. Entonces, me gusta más el tema de decir, bueno, pues vas a tomar esto, pero tienes que venir con 10, 12 horas, quiero verlo con síndrome de abstinencia, para empezar el tratamiento. Y me da mejor resultado. Bueno, es una experiencia. Ahora que se toma un poco de todo, es más difícil. Bueno, esto es lo que es los síntomas esperables de un síndrome de abstinencia de deprivación opioide. Bueno, hay una evaluación. Yo utilizo la escala de síndrome de abstinencia que tenéis en los papeles que os enviamos. Y es cuestión de valorar si se presenta o no se presenta. Si no se presenta es 0, si se presenta es 1. Bueno, uso intencional, recurrente y con fines no médicos de los opioides, con la intención de modificar o controlar un efecto físico o emocional determinado. Y adicción es un patrón de conducta, patrón dominante
desadaptativo, compulsivo y problemático del comportamiento, con pérdida de control sobre el uso de los opioides. ¿Os suena algo a algunos pacientes? Acabo de oír antes adicción. ¿Alguien? Bueno. El consumo continuado de analgésicos opioides puede producir una adicción persistente. No todos los que toman opioides van a ser adictos a largo plazo y se habla más o menos entre un 15-30% de esas personas que con el uso continuado, persistente, a dosis altas y tal, van a presentar una adicción. La adicción a opioides es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad es una enfermedad del cerebro con un trasfondo neurobiológico que tiende a persistir a largo plazo y que requiere un tratamiento especializado. Bueno, el consumo crónico de drogas, entre ellos, produce cambios neurobiológicos en diversas regiones del cerebro, que van a dar lugar a cambios motivacionales, emocionales, en la toma de decisiones y en otros procesos cognitivos, como consecuencia de respuestas biológicas compensatorias al efecto farmacológico crónico, en un intento de alcanzar de nuevo la homeostasis. Bueno, ¿qué quiere decir un poco esto? Que los adictos funcionan de una forma, tienen una pauta de conducta un poco aberrante, ¿no? Un poco, ¿vale? Funcionan de una determinada manera, aprenden a funcionar, o sea, no son capaces de esperar. El lóbulo prefrontal que nos dice, para, eso lo tienen dañado. La adicción es una enfermedad cerebral caracterizada por conducta compulsiva, abuso continuo de drogas a pesar de las consecuencias negativas, y un desorden crónico potencialmente recurrente. La dependencia de sustancias, bueno, es un poco repetido. Aquí está la doctora Volko, que es la presidenta del NIDA, del NAIDA, que es de origen mexicano, habla español perfectamente, y es una maestra, una number one en el campo de las adicciones y del cerebro. Empezaron a trabajar con el SPETEC, con lo que son, bueno, con las imágenes cerebrales, y de ahí empezaron a darse cuenta que los adictos no es que no quieran cambiar, es que no pueden cambiar. No tienen los instrumentos necesarios para cambiar. Pero nos dice una cosa, que es una enfermedad del cerebro que se puede tratar. Bueno, el dolor crónico, a diferencia de un trastorno adictivo, por así decir, de un trastorno adictivo por drogas ilegales, pues parece ser que lo que no le pasa a una persona que tiene dolor crónico, que usa opioides, lo usa para calmar el dolor, o sea, para reducir los efectos negativos. Parece ser que no tanto con la búsqueda de placer que usan los adictos para en la búsqueda de las drogas. O sea, es la pequeña diferencia. O sea, utilizan un refuerzo negativo. Tienen dolor, saben que con un analgésico opioide de prescripción le alivia el dolor, aunque sea 5 minutos, y el ciclo, todo eso, que lo lleva a estar constantemente pendiente del uso, y para ellos lo prioritario es la medicación, el tratamiento. No piensan en ir a la piscina o ponerse el chándal. Si tengo dolor o estoy encamada. Bueno, hay unos sistemas cerebrales implicados en el desarrollo de la adicción. Unos están, que es el lóbulo tegmental ventral, el núcleo accumbens y todas estas historias que están asociados a la euforia, a la intoxicación, al aprendizaje de estímulos y hábitos, el afecto negativo, la disforia, ansiedad, irritabilidad y malestar, y la disfunción ejecutiva, mayor impulsividad o compulsividad, alteraciones del sueño y alteraciones de la capacidad de toma de decisiones. Bien, ahí es donde hablamos ya de la dependencia. La neuroadaptación mesencefálica, que está afectado, es donde aparecen ya los síntomas de tolerancia y abstinencia que habíamos hablado antes. Y con ellos la dependencia física. La dependencia física, una persona
si tiene síntomas de abstinencia, tal, necesidad de tomar mayor cantidad para reducir los síntomas de abstinencia. La neuroadaptación límbica que afecta serían los síntomas cognitivos y motivacionales, emocionales y conductuales de los estados de craving. Craving le llamamos, es una palabra que dice deseo irrefrenable a consumir. Pues no es traducido, pero ese es un deseo irrefrenable, constante y son los síntomas apetitivos relacionados con el efecto reforzador positivo o síntomas evitativos que son relacionados con los efectos reforzador negativo. Y hay una base neurobiológica de neurotransmisores que nos explicarían esos síntomas. Y la neuroadaptación prefrontoestriada, en donde aparecen los síntomas de neuroadaptación, que serían manifestaciones cognitivo-conductuales de compulsión al consumo y dificultad para controlar la conducta adictiva. O sea, hay aquí una situación que yo no sé si lo ve bien, pero es el cerebro normal, el control frontal, prefrontal, que nos dice dirección prohibida, no puedo pasar. Pero el cerebro adicto, el lóbulo prefrontal lo tiene dañado, lo tiene lesionado químicamente y reducido. Entonces no hay control, no hay freno. Entonces funciona con lo que es la memoria, la motivación y la búsqueda de la droga, lo que es sería un poco esto. No sé si fui capaz de... 5 más. Pues... Bueno, esto ya está... uso indebido, ya lo habíamos hablado, y conductas aberrantes. Cualquier comportamiento relacionado con la medicación que se aleje de la estricta adherencia al plan terapéutico. Y se habló de pseudoadicción. Últimamente ya no se habla de pseudoadicción. Se entiende que no hay diferencias entre pseudoadicción y adicción. O sea, una persona, cuando se hablaba en el 89 de pseudoadicción, un poco para diferenciar a aquellos pacientes que tomaban analgésicos opioides de los que consumían heroína o morfina, parecía que eran, dice, bueno, buscan los opioides como medida analgésica, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Disminución no sé si... Bien. Cuando los riesgos superan a los beneficios, hablamos de trastornos por uso de analgésicos opioides. Me imagino que con esto empezáis a mirar la cantidad de pacientes que tenéis en consulta que puedan tener todo esto. Entonces, yo creo que no hay justificación alguna para continuar dando tratamiento a pacientes en dosis altas, elevadas, si no estamos manteniendo una adicción. Pero vamos a tener una adicción que tenga por así decirlo, una calidad de vida. Bueno, tolerancia y abstinencia se desarrolla en la administración continuada y los pacientes con dolor crónico, los comportamientos, lo que había dicho antes, los comportamientos de búsqueda de opioides no son sinónimos de adicción, porque no hay refuerzo positivo. Es lo que se podía decir antes pseudoadicción, pero eso yo creo que lo borréis del mapa. El refuerzo negativo, que es la anedonia, la hiperalgesia y la abstinencia, desencadena la búsqueda de los derivados opiáceos, de los analgésicos opioides. Cuando una persona ha desarrollado una adicción a analgésicos opioides, presenta un estado de necesidad biológica de autoadministrarse los fármacos. Los analgésicos opioides, las benzodiazepinas y los estimulantes se encuentran entre los fármacos de prescripción que con más frecuencia se relacionan con uso indebido, un abuso o una adicción. Si nosotros nos trasladamos también un poco al uso del tranquimacín, de la prescripción de tranquimacín, os suena, ¿verdad? Pues es un poco más de lo mismo, la misma historia, con un distinto... Al ser fármacos prescritos por un médico se genera en muchos pacientes la falsa creencia de que son totalmente seguros y que los efectos adversos que pudieran aparecer nunca van a ser graves. Un poco lo que decirte es la seguridad de la medicación y dice, primero me lo das y luego me lo quitas. Qué bueno eres y qué malo eres. Eso es así. Es la ley del medio. Nacimos con un cartel ya, con dos carteles. La cara buena y la cara mala del médico. Bueno, algo así es una manera de... Bueno, trastorno por consumo de sustancias, control deficitario, deterioro social, consumo de riesgo y criterios farmacológicos. Estos serían las 11 criterios de
para valoración de trastorno por consumo de sustancias del DSM-5, y los criterios de gravedad van de leve a moderado a grave. Más de 6 síntomas sería un criterio de trastorno por consumo de sustancias grave. Los trastornos inducidos por opioides van desde trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, disfunciones sexuales, síndrome confusional, trastorno por consumo de sustancias, intoxicación y abstinencia. Como veis que aparecen durante la intoxicación y durante la abstinencia en algún caso. ¿Y los opioides siempre producen adicción? No. La adicción es posible, pero poco probable si se pautan adecuadamente. Solo una minoría de los pacientes con dolor crónico están en alto riesgo de desarrollar problemas de adicciones, y hay que distinguir entre los fenómenos de tolerancia, dependencia y adicción. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Dosis altas de más de 100 miligramos de dosis equivalente de morfina, uso de opioides a largo plazo, más de 3 meses, comorbilidad psiquiátrica, formulaciones de acción potente y liberación ultra rápida y edad joven. Estos son los factores de riesgo para... y que sepáis que algunos dicen que ninguno de nuestros pacientes es inmune a la adicción. Dicen, no, a mí no me pasa. Lo más prudente es considerar que todos los pacientes que toman... Bueno, a lo mejor esto es decir, borra todo eso, criterios de riesgo es aquel paciente que empiece con un derivado opiáceo corre riesgo de adicción. Lo único que hay que hacer es ir valorando periódicamente. ¿Qué ocurre? Que en el momento que empecemos a detectar conductas de abuso, pararlo, no mantenerlo. Esa es un poco la idea. Conductas aberrantes. Bueno, ya nos habían comentado antes, quedarse sin medicación, solicitar recetas a varios médicos. Bueno, todas estas cosas que... Todo esto lo tenéis en la presentación. Bueno, esto aparece también en el manager opioide. Todas estas es valorarlo. Tengo un paciente que presenta esto. Bueno, pues... blanco y en botella, pues es eso. ¿Os acordáis del Dr. House? Bueno, pues es de una adicción clarísima, ¿no? ¿Vale? Pues no es solo abuso ni mal uso, sino conducta aberrante. O sea, su conducta iba por era un cerebro el tío, pero es un cerebro, pero un adicto. Que por ser adicto no quiere decir que fuera mejor profesional, al contrario. Los trastornos no desencadenan cerebro, o sea, no desencadenan, por así decirlo, figuras, ¿no? Sino al contrario. Bueno, pautas recomendadas en pacientes con conductas aberrantes, evaluación del paciente y en todos los pacientes que se prescriben opioides, evaluar los factores de riesgo conocidos, estrategia terapéutica, administrar los medicamentos por un solo médico, ajuste y cuidadoso de dosis, recetar menos unidades de prescripción y visitas más frecuentes. En el momento que se empiezan que el paciente no le llega, hay que atarlo más corto. El seguimiento, valorando a través de todas estas, del cuestionario que os había comentado, y educación del paciente sobre el uso correcto de los fármacos y patos terapéuticos. Factores asociados al riesgo de sobredosis. En mayores, 65 años, dosis elevadas, por encima de 50 miligramos de morfina, uso prolongado, formulaciones de larga duración o liberación retardada, uso con benzodiazepinas y comorbilidad médica como apnea del sueño, enfermedad renal o hepática o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la comorbilidad psiquiátrica. ¿Cuándo suspender? Así como los damos, ¿cómo empezamos? Hay que saber cuándo se suspenden. Cuando el paciente lo solicite, cuando no exista una mejoría clínicamente significativa o del dolor o de la funcionalidad, que se utilicen dosis por encima de 50 miligramos o más sin beneficio claro, se estén utilizando de forma concomitante con benzodiazepinas o alcohol, signos de trastorno por uso de sustancias, sospecha fundada o certeza de problemas relacionados con uso de opioides indebido, abuso o adicción, signos de alerta de riesgo de sobredosis, confusión,
sedación, falta habla lenta o confusa, o sobredosis, otros efectos adversos graves e intolerables. La intoxicación. Bueno, la intoxicación de opioide es una depresión respiratoria. Es muy característico la pupila miótica y la disminución del nivel de conciencia. Y la manera de corroborar si es una sobredosis opioide es el uso de la naloxona como antagonista. En este momento, debido a las muertes por sobredosis que están apareciendo por derivados opioides en Estados Unidos, desarrollaron la naloxona por uso intranasal, que se llama Narcan, y es un kit de emergencias. Ahí lo veis en pequeñito. Es un kit de emergencias que lo llevan los paramédicos, los bomberos, hasta incluso en la familia, en los familiares, le avisan a los familiares y dicen, mire, si le dan el kit por si acaso la persona desarrolla una intoxicación en casa. Bueno, es esperable que los pacientes con dolor en tratamientos con analgésicos opioides sean dependientes, que no significa que sean adictos. La administración continuada de cualquier opioide conlleva el desarrollo de tolerancia y abstinencia, las conductas aberrantes, bueno, todas estas historias que habíamos comentado, y tener en cuenta, evitar, por así decirlo, el uso de benzodiazepinas y ojo con los inhibidores de la recaptación de serotonina que pueden precipitar un síndrome serotoninérgico. ¿Qué hacemos con las personas que hay que parar de darle opioides? Pues se puede hacer un tratamiento estructurado con opioides, un tratamiento basado en la abstinencia o un tratamiento asistido con medicación. Indicaciones de suspensión de tratamiento. Yo creo que esto es importante. Suspensión inmediata, uso ilegal o sobredosis. Eso es que ya no es ni bajarle el 25%. Eso es una cosa seria. Derivación a la unidad o otras alternativas del tratamiento con dolor crónico no oncológico. Suspensión rápida en reacciones adversas graves o hiperalgesia. Reducción del 25% cada 3 a 7 días. Bueno, o suspensión gradual por ausencia de eficacia, efectos adversos que persisten a pesar de la rotación, la reducción más lenta y cuando se alcanza, bueno, es una reducción más lenta, ¿vale? Tener en cuenta siempre la primera línea del tratamiento, que no aparecen los derivados opiáceos por ningún lado, y a los coadyuvantes, que creo que hay que darle su valor, creo que es importante. Esto es un poco explicando un poco el tratamiento estructural con opioides. En lo que se sospeche un posible abuso, lo que se le plantea es reducir la progresiva de la dosis si está muy elevada, controles toxicológicos de orina si se pueden programar y la supervisión estrecha para evitar conductas aberrantes. Si aparecen conductas aberrantes hay que suspenderlo. Tratamiento basado en la abstinencia. En aquellos que estén motivados, con buen apoyo social, historia de corta de abuso o adicción, sin antecedentes de economía psiquiátrica, se puede recomendar una desintoxicación de opioides de abuso y solo en régimen hospitalario en aquellos pacientes que sin apoyos familiares o que tengan un miedo excesivo a la abstinencia. Se puede programar una desintoxicación en medio hospitalario. Habiendo unidades de drogodependencias a veces es más fácil, pero lo que pasa es que a lo mejor se nos va a prolongar en el tiempo a nosotros, pero bueno, la retirada. Tratamiento con sustitutivos opioides es un programa integral de tratamiento. Se utiliza el consentimiento informado y la prescripción de cantidades controladas de opioides de acción más prolongada para reducir el craving, el deseo irrefrenable de consumo o prevenir los síntomas de abstinencia. Para ello se utiliza metadona, buprenorfina, naloxona. Y no os voy a comentar más de que nos hubiera hablado de los medicamentos de tal. Lo único quizás es importante saber que si se va a hacer una inducción a buprenorfina, que es importante que esté de mono, es decir, que tenga los síntomas de abstinencia, y cuanto más mono, mejor. Es decir, cuanto más síntomas de abstinencia, más eficaz va a ser el tratamiento. Entonces, para eso nos va a valer la escala de valoración de síndrome de abstinencia, que no es lo que me digan, me duele mucho o me duele poco o tal, no. A ver, ¿aparece esto? ¿No aparece? Vale. Entonces nos da una valoración.
Esa valoración nos va a indicar también. Y hay una ventaja de la buprenorfina, tiene un efecto antihiperalgésico. Otra cosa, se puede coger en farmacias, con lo que el estigma de ir a una unidad de drogodependencias es menor. Y creo que... criterios de derivación, creo que me falta ahí, oye, disculparme, pero creo que me debí daros esto y nada más. Bueno, en el área sanitaria de Santiago hay 3 unidades de drogodependencia, la UMA de Santiago, UPA de Noia y la unidad de Ribeira. Y hay varias, 17 unidades me parece en Galicia. Los criterios de derivación a unidades de conductas aditivas, el consumo activo de alcohol, drogas o benzodiazepinas, antecedentes de abuso de otros fármacos de prescripción, tras un primer episodio de sobredosis con analgésicos opioides, conductas aberrantes relacionadas con el uso de opioides, signos y síntomas objetivos de abuso o adicción a los analgésicos opioides. Son los criterios que recomiendan. Y nos estamos encontrando con que en este momento en las unidades de conductas aditivas tenemos otro perfil de pacientes. Pacientes con uso, abuso, mal uso de analgésicos opioides de prescripción, dolor crónico de difícil manejo, largo historial de tratamientos inefectivos, frustración de pacientes y de los médicos, por supuesto. Nosotros también, ojo, también nosotros tenemos nuestra frustración, pero todo... Elevados índices de comorbilidad psiquiátrica, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático y trastornos de personalidad, muy importante. Grave deterioro funcional, con importantes limitaciones en la calidad de vida percibida y la necesidad compulsiva de tomar los opioides prescritos, a pesar del escaso alivio del dolor y del deterioro funcional. Y se habla un poco de síndrome doloroso por uso excesivo de opioides, que es un poco esto. Vale, ese es nuestro perfil de pacientes ahora, el moderno. Pero no por ello no dejamos de querer bien. Yo creo que nada más, el tratamiento coadyuvante se habló antes. Y lo que quería un poco hablar de fentanilo ultra rápido es esto. Prescripción on-label, dolor crónico no oncológico. El 36% de pacientes que recibían fentanilo oral transmucoso estaba fuera de ficha técnica, de los cuales el 83% eran mujeres. La edad media es 74,5 años. Y los motivos del tratamiento del fentanilo oral transmucoso ultra rápido eran dolores articulares 78%, fibromialgia o fatiga, que está contraindicado, y dolor neuropático. A veces cuando no sabemos qué hacer con un paciente, pues si esto vale para el dolor, pues tal. Pero ojo, la fibromialgia está contraindicado no solo el fentanilo, sino cualquier derivado opiáceo, excepto tramadol en todo caso. Que lo tengáis en cuenta. Y parece ser que hay una, no sé si lo tengo por aquí, no me acuerdo si es, ¿no? Que hay una justificación neurológica, que es, tienen menores receptores opioides. Entonces, por mucho, le saturamos con opioides y no mejora el dolor. Eso es lo que yo entendí. Bueno, y el uso en indicación no autorizado de medicamentos, es decir, si se prescribe on-label, tiene que a través de un Real Decreto, que es del BOA y del Real Decreto tal, que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, y el médico que lo prescriba tiene que justificar la inexistencia de alternativas autorizadas para ese tipo de dolor o lo que sea, y obtener el consentimiento informado del paciente después de informarle sobre los riesgos. Esto me parece que no se hace. Entonces prescripción on-label, fuera. O sea, tiene que ser... Bien, otra cosa. La posología de fentanilo, solo en dolor irruptivo, en pacientes con dolor crónico oncológico, pero abajo pone 1 unidad por episodio de dolor irruptivo y máximo de 4 unidades oral transmucoso día, y no utilizar más de 2 unidades por episodio. El 24% de pacientes no seguían las instrucciones de no superar las 4 administraciones diarias.
Esto era un poco lo que os quería comentar de la fibromialgia. Hablan de que una menor disponibilidad de receptores mu en las 3 regiones del cerebro de personas con fibromialgia. Lo invadimos con opioides y resulta que no funciona. Y lo que estamos haciendo es intoxicarlo. Entonces, bueno, fibromialgia igual a no uso de derivados opioides, así de claro. Bueno, nada. Las conclusiones creo que son un poco compartidas por todos nosotros. Y muchas gracias. Vale. Ahora hay unos casos clínicos que son muy interesantes. Entonces, podemos hacer 2 cosas. Intentarlos ver rápidamente, los 4, o seleccionar lo que nos dé tiempo hasta las 8:30. Lo que vosotros veáis, el tiempo de exposición, para no prolongar mucho, lo que no hemos hecho descanso, y supongo que la gente estará cansada. Entonces, vosotros que, Pablo, que tienes una perspectiva de los casos, no sé. José Manuel, aquí te lleva mucho tu caso. Sí. ¿Quieres continuar? Pues sí. Pues yo ya siempre lo diré, porque el mío es más largo. Es más largo. Sí. Y, Bueno, pero tienes que prometer que no te vas a extender más. No, espero... Lo que pasa es que si nos sentamos, ellos no ven. Entonces, si queréis, en el momento que termine, os subís a la mesa. ¿Vale? Perdón. Bueno, ahora lo vuelvo a buscar. Sí. Bueno, tienes un icono de acceso directo ahí en el escritorio, ya lo veis. Sí, no, pero creo que no funciona, pero yo miro que estoy. Vale. El tuyo es José Manuel Fernández, no sé. Sí, creo que igual me acuerdo de... Cuando llegues a la pregunta que tiene el caso, dejas y ya va a aparecer aquí en rojo. Una vez que llegues a esa diapo, lo dejas. Una vez que está en rojo, va a empezar a contar la gente que está votando. ¿Vale? Si no estoy yo aquí, ya... Pues gracias por seleccionar mi caso clínico. La verdad es que me hacía mucha ilusión presentarlo. Me hace mucha ilusión presentarlo porque creo que es un caso que seguramente tenéis varios casos de esos en... Sí. Y es que está... Sí. En la petaca. Y se apagó. ¿No sé? No, está encendido. Bueno. Es un caso de adicción a fentanilo oral transmucoso ultra rápido. Es una mujer de 39 años, cuando llegó a consulta, 39 años. Parece joven, ¿verdad? Vale. Casada, una hija, bastante joven. Vale. Si llegáis a ver en consulta, la verdad es que yo le he echado muchos más años. Bueno, ama de casa, entonces presentaba un dolor crónico no oncológico, secundario una hernia discal lumbar operada, que es lo que le llaman síndrome de espalda fallida. Presentaba una incapacidad funcional severa por enfermedad crónica y de 10 años de evolución. Y presentaba un trastorno depresivo, evidentemente. Un dolor crónico, lo normal es que la persona también esté deprimida. Y un deterioro de la calidad de vida. Vale. Fue remitida por su médico de cabecera. Una cosa. Las unidades de drogodependencias tenemos un sitio. Lo digo porque me pasó el caso con un paciente que dice, bueno, que te vaya a la unidad de drogas. Y dice, ¿y dónde está? Porque lo conocen los drogaditos, pero nosotros no. Bueno, es igual, pero entonces, bueno, llamar por teléfono para hacer la derivación del caso, lo que sea, mejor, ¿no? Pero no, es que además me parece que fue esta persona, y dijeron para que le den metadona o no sé qué, no sé cuánto. Entonces se van a la unidad de salud mental, a psiquiatría.
salud mental, la deriva a la UTA, de alcoholismo. Y alcoholismo, no, eso es de drogas, tiene que usted la unidad de drogas. Bueno, o sea, es un poco el peloteo este que a veces tal y a veces un caso. Bien, bueno, remitida por el médico de cada atención primaria a solicitud, no fue este el caso, fue otro paciente, a unidad de dolor para rotación opioide. Presenta una dependencia de fentanilo de 8 años de evolución y presentaba síndrome neurotoxicidad inducida por opioides. Lo presentaba en la consulta, en el momento de verla. Bueno, la lodina se le supone, pero la hiperalgesia, deterioro cognitivo y que, bueno, ya veréis después. Dificultades en el manejo del dolor crónico de tipo mixto y presentaba unas conductas aberrantes. ¿Cómo presentaba esas conductas aberrantes? Uso de dosis excesivas de opioides para el dolor eruptivo. El marido cada 2 por 3 llamando a la doctora para que le suministre más piruletas que no le llegaban, y los conflictos habituales con personal sanitario. ¿A dónde iba? Follón que te criaban, pero follón, ¿eh? Reducción importante de la calidad de vida con tendencia a la clinofilia, o sea, casi ni se levantaba. El único que decía era, levantaba la mano para decir una piruleta, otra piruleta, porque lo tenía muy claro. La terapia de rescate lo tienen clarísimo todos. No sé cómo es, pero 2 piruletas en cuestión de 10 minutos y otras 2 a cabo de 4 horas, porque bien. Tratamiento, bueno, sigue el tratamiento en la unidad de dolor que llevaba algún tiempo sin acudir y en la unidad de salud mental por la depresión. Problemas, bueno, los antecedentes personales. Tuvo un episodio depresivo en la juventud. Herniatomía discal lumbar intervenida y presentada en el 2006 en Madrid. Se fueron a Madrid porque tenía mayor... Madrid, donde no me acuerdo qué hospital era, pero fueron a Madrid, que es donde están los mejores médicos, y le salió mal, presentó una fibrosis y de ahí vinieron todas las historias, se reoperó 2 veces. Síndrome de espalda fallida, dolor crónico, lumbalgia y radiculopatía. Síndrome ansioso depresivo, lo diagnosticaron de fibromialgia, yo para mí que no era fibromialgia, para nada, pero bueno, como tenía dolor por todo, qué sé yo. Catarata congénita, condropatía rotuliana, tuvo un accidente mientras la estaba tratando, tuvo un accidente de tráfico, yo creo que, y tuvo un esguince cervical, bueno, con lo que estuvo tal, bueno, cistitis, bueno, tal, hiperfrecuentadora de los servicios de urgencia por dolor, o sea, era impresionante, no sé si iba cada 3 o 4 días a urgencias, y ausencia de múltiples piezas dentarias. Muy característico, sobre todo del fentanilo oral transmucoso. Bueno, total, que ahora en este momento tiene una dentadura postiza que le queda de maravilla. Pero algo hizo por su vida. Tratamientos, bueno, de todo. Tramadol, bueno, los fármacos derivados opioides, los probó todos y lo único que le sentó bien, normal, es el fentanilo oral transmucoso. Vale. Los demás tenían siempre reacciones adversas. La morfina oral intratecal, no sé qué, no sé cuánto, todo mal, todo fatal. Entonces, como los otros les sentaba mal, pues este le sentaba bien, es con el que se quedó. Entonces, bueno, tapendano, bueno, de los pases de lidocaína, gasidina, crema, da. Y presentó intolerancia a morfina, metadona, psicodona, fentanilo, transdérmico y el tapentadol. Los tratamientos con antiinflamatorios, ketoprofeno, los que están en negrita son con lo que viene la señora, la paciente. Ketoprofeno, etosicovir, ibuprofeno, naproxeno, metamizol, paracetamol. Presentó intolerancia al ibuprofeno y al metamizol. Estuvo en tratamiento con pregabalina. La pregabalina con índice de masa corporal de 32,2. Un poquito obesa, ¿no? Bueno, yo se lo achaqué a la pregabalina, ¿vale? Porque ella dice que no comía. O sea, el único motivo. Bueno, tratamientos. Viene con trazodona, que fue el único antidepresivo que le sentó bien. Y no hay manera de sacárselo. Antidepresivos y el SRS y durales. El cloracepato dipotásico, y eso no solo ese, sino
diazepam y lormetazepam. Bien, y todos los, hablando, dice, le dieron fluoxetina, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, y bupropión. Bien, todos presentó intolerancia. Empecé a valorar y dije, coño, síndrome serotoninérgico, clarísimo, evidentemente. Y a mí, yo intenté en un momento intentar reducir la trazodona e intentar darle fluoxetina. No sé por extraña razón, para ver si la subía un poco de ánimo. Y un clonus, pero terrible, o sea, con 20 miligramos de fluoxetina, se tuve que retirar. Y dije yo, no te vale ningún antidepresivo. Ni los nuevos, porque cada vez que viene a consulta ahora me está diciendo si soy algún antidepresivo nuevo. Porque siempre está mal, de ánimos, la verdad es que está bastante... Bueno, está mucho mejor. Bien, total, las exploraciones complementarias no os digo nada porque es lo que hay. Lo demás está bien, sufrimiento radicular. Que sepáis que lo que llaman columna operada dolorosa o síndrome de espalda fallida es cuando un paciente es sometido a un procedimiento de columna con independencia del tipo de área de intervención y obtiene un resultado insatisfactorio por dolor persistente en la región lumbosacra, como sin irradiación se llama síndrome de espalda fallida. Los ingleses saben mucho de esto y dicen que la epidemiología de este síndrome es variable, entre un 10 y un 40%, y se habla de hasta un 74% de frecuencia de las columnas operadas. La necesidad de reoperación está entre un 13 a un 35%. Y es un importante problema de salud pública. En el Reino Unido se está hablando de 6.000 nuevos casos por año. Es una patología crónica con alta prevalencia, lo que están diciendo. Y las patologías frecuentes de este síndrome son la esterosis foraminal, dolor discógeno, dolor neuropático, dolor sacroiliaco y facetario, hernia discal recurrente o residual y desórdenes psicológicos. Tenía un par de ellos de estos, por lo menos. Y la terapia farmacológica de esto es paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la COX, tramadol, relajantes musculares, antidepresivos, gabapentina y opioides. El tratamiento con el que viene la paciente es este: fentanilo al transmucoso, mínimo 8 episodios de hasta 11 al día. Diazepam 10-110, trazodona 1-0-2, con el que continúa. Cloracepato dipotásico 50 a la noche, pregabalina 150, 1 a la mañana, 1 a la noche, lormetazepam 2 miligramos, 1 a la noche, pantoprazol 30, porque claro, hay que tomar algo para el estómago, y desquetoprofeno 25, 1-1-1 con crisis de dolor agudo, y paracetamol 1 gramo, 1-0-1. Bueno, aquí se os pide que colaboréis y digáis, ¿consideran ustedes que la derivación del caso a la UAD es adecuada? Una, sí, porque se detecta un uso inadecuado de analgésico opioide, dosis elevadas, efectos adversos graves y un mal control de dolor crónico no oncológico. 2, sí, porque hay un uso fuera de indicación de un opioide en el tratamiento de dolor crónico no oncológico, falta de eficacia analgésica y deterioro de la funcionalidad. Y 3, no está indicada la derivación a la UAD porque no es una persona adicta, solo es una paciente con problemas de dolor crónico mal controlada. Y la de A y B son correctas. Sí, Dale para adelante. No me parece que hay 23 manos repartidos. Usted ha debido andar ahí, alguien no le dio. ¿Ahora qué hago? ¿Le doy o...? Sí, si le vas hacia adelante sale lo que... Bien. El 90% A y B son correctas, evidentemente. Y, bueno... bien, porque acertasteis. Bueno... conductas aberrantes, presentaba conductas aberrantes, dosis, factores de riesgo implicados en el desenvolvimiento de la adicción, uso prolongado, acumulación de acción potente, edad joven, depresión, o sea, las tenía todas, ¿vale? Las tenía todas para tener una adicción. ¿Cuándo y cuándo suspenderlo? Cuando no hay una mejoría clínica significativa, cuando las dosis equivalentes de morfina da, bueno, todas estas historias que ya se habló, y
Todos estos motivos de derivación también, vale. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de interacciones son esperables entre los tratamientos de esta paciente? Interacciones entre distintos opioides entre sí, potenciación, efectos secundarios, ineficacia analgésica, interacciones de potenciación con efectos sedativos entre opioides y benzodiazepinas con riesgo de toxicidad por sinergia, sedación excesiva, alteraciones de comportamiento, deterioro psicomotriz y cognitivo. C. Asociación de analgésicos opioides con IRSRS pueden desencadenar un síndrome serotoninérgico. Y D. Todas las interacciones se dieron en esta paciente. Bueno, entre distintos opioides hay que pensar que cuando se dio no se dieron el fentanilo ultra rápido, sino se dieron otros opioides. Bien, evidentemente, 100% se dieron todas las interacciones. El fentanilo, justificarlo. Bien, llega a consulta. Llega la consulta el primer día de consulta. Impresiona por impregnación opioide. ¿Qué pasa? La señora estaba completamente despistadísima, confusa, afectación cognitiva, confusa, discurso de pensamiento saltígrado, saltaba de un tema a otro, incapaz de seguir un orden de discurso, ligera torpeza mental, pero estaba orientada en tiempo y espacio, pupilas simétricas y mióticas, o sea, acaba de tomarse la piruleta, centrada en la necesidad de la toma, o sea, en la consulta no sé cuántas veces me dijo si podía tomar una piruleta más, en la consulta que le dolía. Centrada en la necesidad de tomar medicación analgésica de fentanilo y estado de ánimo deprimido y sentimiento de inutilidad e incapaz de realizar las tareas con tendencia a la quinofilia. El marido decía, no se levanta de la cama para nada, o sea, no fai nada, está todo el día tal. Bueno, entonces, el marido era el que se encargaba de todo, bueno, de todo, se encargaba de las consultas y de las consultas y ya casi hablaba por ella también. Sí, sí. Bueno, el dolor continuo y persistente, a nivel, sobre todo lo enfocaba a nivel lumbar, yo no sabía las mediciones, pero sí, era una zona, pero que a veces irradiaba, sensación de parestesia, saludina y hiperalgesia, que alivia con un comprimido de fentanilo y lo repite a los 15 minutos. No consigue mantener analgesia eficaz en el tiempo, llegando a tomar comprimidos de fentanilo cada 4 horas durante el día. Preguntando por la frecuentación de esto, me dio una alegría, me dio una buena noticia, que a lo mejor se tomaba un fentanilo a las 9 de la noche y hasta las 10 de la mañana no tomaba más, cosa que me sorprendió. Pero durante el día estaba todo el día a ello. Y entonces dije, coño, esta es la mía. Es la mía, dije, ahí voy. Insomnio global a pesar del tratamiento, es lo que decía, lo que pasa es que después dormía más de lo que decía. No dispone de analgesia de fondo del fentanilo por manifestar problemas de intolerancia, aparte de fentanilo y otros opioides mayores. Bueno, la hiperalgesia, tenía datos de hiperalgesia y lo importante es la reducción de dosis o la rotación de opioides o la interrupción del tratamiento. Bien, se explicó a la paciente y al marido, y alteraciones cognitivas, confusión, sedación, déficit de atención. No tenía delirio ni alucinaciones, pero tenía hiperalgesia y alodinia, ¿vale? Y los factores de riesgo son estos: dosis altas de opioides, rápida escalada de dosis, terapia prolongada con opioides. Bien, todo esto. Bien, valoramos lo que es la eficacia analgésica. Bueno, la evaluación de uso de opioides en el dolor crónico no oncológico es: ¿analgesia eficaz? No. ¿Actividades de la vida cotidiana? Nada. ¿Efectos adversos? Sí. Y aparición de conductas aberrantes también. Entonces el algoritmo nos dice que hay que cambiar. Respecto a los tratamientos, pregunta a los tratamientos opioides de dolor crónico, la estrategia del tratamiento de dolor crónico se basa en la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, con un enfoque progresivo, siendo preferible de entrada los fármacos no opioides o los tratamientos no farmacológicos. B. La prescripción de opioides potentes o mayores no requiere de una evaluación exhaustiva. Y la utilización de opioides potentes requiere un seguimiento estrecho, individualizado, valorando siempre el balance de riesgos y beneficios. Y D. Son ciertas A y C.
Vale. Bueno, pues acertasteis todos. Enhorabuena. Es bien que estuvisteis atentos. Perdón. Lo siento, yo es que me paso mucho con estas cosas y no tengo tal, pero quería que vieras el final de la película, que creo que está interesante, por 2 o 3 cosas. Los diagnósticos fueron dependencia, trastornos, bueno, trastornos por dolor persistente y una distimia. Se explica cómo vamos... a todo esto, a la persona se le explica por qué cambiar. Entonces le dijimos que era la analgesia ineficaz, que estaba viviendo para tomar los fentanilos y hay otras posibilidades. Lo entendieron bien, le dije cómo íbamos a hacer, cómo tenía que venir al centro, todas estas historias y qué es lo esperable. Lo esperable era, primero, decirle, despídase del chupachús, porque no hay más chupachús, ¿no? Pero en este plan, no hay más chupachús a partir de edad. Y la verdad es que en este momento el marido dice, no quiere cambiar de medicación. Bueno, una historia. Bueno, se le explica cómo se va a hacer. Nosotros normalmente le decimos que venga con un mínimo de 7 horas sin fentanilo. Si lo tomó, dejamos la consulta para otra ocasión y lo vemos los 3 primeros días, 1, 2 y 3, en consulta, a ser posible la primera hora, y para valorar la inducción. Bueno, la fase de tratamiento es una inducción, cambiar de un derivado opiáceo a otro. Y en este caso, se elige la buprenorfina y entonces es necesario que los receptores opioides estén libres de fármaco. Inducción, que suelen ser 3 días, estabilización suele ser entre el tercero y 1 semana, y mantenimiento indefinido o tal. Bien. La dosis habitual suele ser dependiendo del síndrome de abstinencia que tenga. Si es un síndrome de abstinencia moderado, solemos dar 4 miligramos. Si es un síndrome de abstinencia leve, 2 miligramos, y valoramos al cabo de 1 hora. Si al cabo de 1 hora, normalmente la mayoría de los pacientes dicen que está muy bien, mucho mejor, y valoramos el síndrome de abstinencia y se reduce bastante. Después le damos medicación para casa. Le decimos, bueno, si tiene dolor o siente la necesidad de usar un chupachús, pues se toma otro comprimido de estos debajo de la lengua, se explica cómo tiene que tomarlo y todo eso. Bien, la inducción cómo tiene que hacerse. Esta es la escala de abstinencia de opioides en galego. En galego porque lo tiene. Nosotros nos lo mandan la Xunta, el tema es y tal. ¿Cómo se hace la inducción? El primer día se valora el síndrome de abstinencia. Inicialmente se ve y si presenta síndrome de abstinencia, esta persona presentaba un síndrome de abstinencia moderado de 10 y se empezó, en este caso, con un comprimido nada más. Bueno, toda esta historia se vio y en aquel momento de estabilización era, y sigue estando, buprenorfina naloxona, un comprimido por la mañana, sublingual, y otro por la noche. En este caso es mejor utilizar dosis más fraccionadas que dosis única. Clonazepam medio 1, Trazodona 1,02, imposible cambiárselo. La motrigina, utilizamos la motrigina como estabilizador de ánimo, le fue muy bien, 100 miligramos cada 12 horas. Lormetazepam 2 miligramos, que no hay manera de sacárselo tampoco, y le puse tiamina 300 más por el deterioro cognitivo que presentaba, para el dolor. Bien, conclusiones en este caso. Elección de buprenorfina por ventajas como agonista parcial, efecto techo, y así no podría utilizar tampoco el chupachús. Bueno, funcionamiento cognitivo y psicomotor, el bloqueo narcótico, seguimiento clínico más de 8 años, mejora la calidad de vida. La persona habla de su hija en consulta, de cómo le va a visitarla a no sé dónde, a veces me dice, no, doctor, tengo que cambiar la cita porque hay fiesta no sé dónde, hay que ir a bailar. Así, en este plan, O sea que... Pero bueno, cada mes o cada 2 meses, como mucho, cada 3 meses tengo consulta. Pero bueno, después de 2 años. Mejoría cognitiva afectiva, tal, no sé qué. Bien, y esto, importante. Hice una valoración económica del tratamiento analgésico. Una valoración económica del tratamiento analgésico que utilizaba solo el tratamiento analgésico. Y el fentanilo de otras mucosas de 200 miligramos, el precio por unidad sale en 6,09. Ahora no sé si sube o no.
8 unidades al día eran 48 euros, 11 unidades al día eran 66 euros. Bien, coste anual con 11 unidades eran 24.000 euros al año en esta persona. El análisis de coste directo o incremental y tal eran ahorro de 23.000 euros, más de 23.000 euros. En este momento utiliza buprenorfina naloxona, un comprimido a la mañana, uno a la noche de 2 miligramos. A veces le digo de rescate porque ahorita sí utilizo el Bupres de 0,2 y no es constante, porque si fuera constante le subiría dosis. Y no es constante, quiere decir, pasa meses sin necesidad de una caja de Bupres. Bupres, y el coste anual de este fármaco es de 730. Vale. Por eso me gusta este caso. Vale. Y una cosa que... Y creo que es eso, nada más. Muchas gracias. No tengo horario, lo siento. Son las 8:20. Sí. Los casos clínicos están colgados. Si queréis comentar así de forma breve algo puntual de lo que ibais a contar. Yo conozco un poco los casos de todos. Me parece que hay un tema que Mar, en el caso de Mar, que podríais comentar. Y es una persona que no, básicamente no es comentar tu caso, es una persona que, por ejemplo, no quiere acudir a una unidad. ¿Qué solución tenéis? ¿Qué no quieren? Esas personas que están en esta situación prácticamente y que no quieren atención. Si queréis, estos 10 minutos comentamos. Sí. ¿Abro más preguntas-respuestas? Creo que no, que los van a resolver ellos en casa, vale, ¿no? Muy bien. Una pregunta que no quería. No sé, eso que es... ¿Qué pasa con una persona que no quiere ir a una unidad de atención a drogodependencias? Bueno, pues otra opción sería la unidad de dolor, pero la unidad de dolor que lo entiende mucho mejor. La unidad de dolor la derivó a drogodependencia, pero ya no quiere ir. Ya, el asunto está en que, también explico, que está muy estigmatizada las unidades de asistencia de drogodependencias, también no todos los profesionales. Yo creo que tengo, por decirlo, una motivación, bueno, me dediqué a esto, una motivación especial para el tratamiento era una especie como de motivación más. Las personas que vienen allí, que son muy pocas, normalmente se mantienen allí. ¿Qué ocurre? Sí, lo primero que te dicen es que yo no soy adicto, no tengo ningún problema de adicción. Y bueno, tienes un problema con el medicamento este, y los que mejores, o no sé, los que mejor manejan este tipo de fármacos es la unidad de drogodependencias, que te pueden ayudar. El que ir a un psiquiatra no le gusta mucho a nadie, excepto a los obsesivos y un poco más, sí. Y a los normales, y los depresivos, y un poco de ansiedad. Pero yo creo que explicándole un poco de qué va, no es, porque vamos, ellos lo viven mal que le saques una medicación. Lo primero es que le vas a sacar una medicación. Yo estoy atendiendo a una persona que le sacan la medicación a saco, dijeron, no hay más, se acabó. Y te doy las dos opciones, la unidad de dolor o la unidad de drogodependencias. Y vino. Lo primero es, claro, puso a parir a todo el mundo, porque nadie lo entiende, nadie lo comprende, bueno, entonces son un montón de historias, es un paciente psiquiátrico también, claro, pero hasta ese momento nada. Tengo dolor y yo necesito la medicación, es lo que te van a decir. La recomendación es que, llegados a un punto en donde veis que esto va a más, hay que parar. Bien, también es cierto que las experiencias a veces no son muy buenas, porque se empiezan a hacer experimentos. Cambiar un medicamento por otro y tal, puede haber intolerancias,
y generan conflictos y lo toleran mal, náuseas, vómitos y tal, que pueden incluso ser motivados por el mismo derivado opiáceo. Entonces, yo... No sé si vosotros queréis comentar alguna cosa más de vuestro caso o algo que concreto, alguna situación compleja o algo caso concreto de vuestro... Más que nada, pues ver un poco qué es lo que pasa realmente también en atención primaria, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Puede ser que haya falta de formación, falta de interés en dolor o falta de concienciación de que existe un problema real que estamos empezando a ver. El volumen de pacientes que atendemos todos los días en nuestras consultas es enorme. Vemos 50 pacientes diarios, es complicado poder hacer muchas cosas aunque nos gustaría. Prescripciones de otros médicos hospitalarios que empiezan mórficos o suben dosis, después el paciente viene, tienes que volver a ajustarlo, que es un poco complicado. Y no sé, soluciones, formación, ¿no? Yo creo que esto todo pasa por formación. ¿Cómo hacemos con la falta de interés? Pues igual que se hizo en paliativos, se hicieron grupos de trabajo con gente seleccionada que se formaba y formaba el resto de médicos, quizás sea una solución. Y no sé qué más os ocurre. Yo tiempo, creo que los médicos necesitan tiempo en la consulta para atender a los pacientes, para hablar con ellos. Nosotros en la especialidad doctoramos 3-4 años en el hospital, mientras que los profesionales no salen a primaria. ¿Que no salen, perdón? No salen a primaria en su formación especializada. Claro, para nada. Con lo cual desconocen totalmente las técnicas de primaria. Antiguamente, antes de formarse en el MIR, la gente trabajaba en primaria y sabía que era claro. Entonces, hay tres condiciones. Fíjate que es la primera diapositiva. El primer tema con el que empecé fue precisamente eso, ¿no? El problema de la conexión de niveles, que los hemos convertido en compartimentos estancos. Ya, yo creo que es un poco eso, lo que es las unidades de drogodependencia, que así son ONGs, de alguna manera, no están dentro del Sistema Nacional de Salud todavía, y no entienden muy bien, porque como que tengo aquí un dispositivo fuera de Sergas. Entonces, entonces a lo mejor lo viven como una... Y es cierto, nosotros somos los médicos de la metadona, hacemos más cosas. Pues es que yo recuerdo que la primera vez que fui a un centro de salud para presentarme de que iba a trabajar en la unidad de drogodependencia, y la primera pregunta de un compañero es: ¿curáis a alguien? Entonces ya veis entonces, bueno, enfermedad crónica, tratamiento crónico. Claro. La curación es algo muy etéreo. Yo creo que, de todas maneras, yo creo que hay que aconsejar, a lo mejor a la primera, eso pasa como el tabaco. Y bueno, ya lo dejaré, ya lo pensaré, como cualquier otra adicción o lo que sea. Hay que insistir en que hay solución. Y la solución pasa por encontrar el médico. Bueno, pues no van a veces a un meigo, también para eso. Pues coño, pues nosotros podemos ser meigos en este aspecto. Entonces, yo a veces esta señora va, por ejemplo, cuando tiene mucha contractura, va a un kinesioterapeuta que le hace allí un masaje y viene nueva. Y yo encantado, y ella también. O sea, hay que colaboración, ¿no? Claro. Yo el único tema que sí que... Yo creo que ya salió y lo comentamos un poquito, pero así lo que intentamos enfatizar en el caso clínico era el tema de la importancia de tener presente las dosis de los rescates. Porque mi experiencia, que es muy sesgada, porque también llegan pacientes que no son el prototipo ni mucho menos, es que la mayor parte de las veces, insisto en mi experiencia, la dosis de rescate supera y con mucho la dosis total diaria. Igual duplica, triplica o cuatriplica la dosis total diaria. El ejemplo que puse concretamente de este paciente, lo que dije, ¿no? De los 5.600, lo que tenía como parche, como pautado que era un parche de 100, que son 2.400 al día. Bueno, eso al día. Lo demás eran rescates. Es decir, hasta 5.600, pues... A ver, quiero decir, ese es el tema, ¿no? Y habitualmente no se hacen, y me lo digo a mí también. Yo realmente no empecé a echar la cuenta. Ahora estoy siempre con la calculadora, siempre echo la cuenta. Bueno, siempre intento echar siempre la cuenta y ponerlo además en la historia. Pero no es algo que lleve toda mi vida haciendo. Empecé a hacerlo a costa de decir, joder,
y echar las cuentas y flipar de las dosis que tenía alguna persona. Entonces, a partir de ahí empecé a hacerlo siempre, ¿no? Por eso siempre lo enfatizo mucho. Hacedlo porque cuando lo hagáis, lo haréis más porque os daréis cuenta de la burrada de medicación que tienen los pacientes. No que les pautáis vosotros, ¿eh? Porque, insisto que también, lo dije al principio, es que hay muchas fuentes, va a cualquier sitio y todo el mundo le sube, ¿vale? Pero es que de verdad que os ponéis a echar cuentas y es flipante las dosis que hay por ahí, ¿eh? Y luego igual un paciente, pues eso, que igual tiene, no sé, pues oxicodona 10 cada 12. Y tú ves la receta y dices, oh, pues no es tanto. Ya bueno, ponte a sumar todo lo que tiene, a ver. Y luego te das cuenta de que sí es tanto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que como conclusión final está claro que es fundamental hacer una evaluación del riesgo del riesgo que puede suponer para un paciente el pantano en opioide. Tenemos herramientas que las habéis comentado todos. Fundamental el seguimiento, es decir, es necesario hacer una revisión del tratamiento, no solo de la eficacia del tratamiento, sino lo que se le ha pautado al paciente. Incluso hemos comentado la necesidad de hacerlo cada 3 meses, hacer una revisión del tratamiento integral del paciente, no solo si se toma el opioide, sino que otra medicación que se le haya pautado de forma reciente u otros tratamientos. El seguimiento, pues eso, fundamental. La posibilidad de reducir las dosis, de manejar con la rotación de opioides y otras alternativas que hemos comentado, y que finalmente que existen, ¿no? Para situaciones complejas. Creemos que bueno, quizás el sistema tiene a lo mejor alguna limitación, pero existen unidades que han adoptado un nuevo perfil, ¿no? Un nuevo perfil de paciente que, por desgracia, ¿no?, está apareciendo y que para nosotros es totalmente indeseable, ¿no? Es un paciente que se ha adicto a este tipo de drogas de uso legal, como si dijéramos de alguna manera, no es algo que nos está llegando y que no debería existir. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo de la comunicación entre niveles, y yo cuando un paciente me viene de especializada trato de entrar en la historia de especializada y ver qué ha puesto, pero veo que cuando el paciente va especializada la mayoría de las veces no entran en la consulta de primaria, y por eso se suben medicaciones que a veces no hace falta, porque pusieron ahí a House que decía que el paciente miente. Es verdad que el paciente muchas veces miente porque lo que va buscando son pruebas y no medicación. O sea, por mucho que les he explicado que su problema es la artropatía y tal, que eso no tiene cura, que tiene que controlarlo con medicación, que se lo explicas, que tratas de conseguir objetivos, la mayoría de las veces cuando tiene dolor no quieren tener dolor, quieren una cura, no quieren un alivio, quieren una cura. Entonces, lo que tratan de decir es eso. Yo sé que tengo pacientes que los tengo controlados con el dolor, porque sé las veces que me vienen con el tramador, el paracetamol y tal, pero me vienen con el Palesia cuando han ido al especialista, porque le han dicho que tienen dolor. Entonces, la comunicación esa... Lo primero que voy a decir, que es lo que digo siempre cuando decís eso, es que especialistas somos todos. Y los primeros, y os lo digo por vosotros, ¿eh? No, lo digo porque... Parece que no. A ver, especialistas somos todos. Lo digo porque es lo primero que tenéis, que tenemos que defender. Bueno, pero y luego ya ahí te contesto otra cosa, que es lo que le contesto también siempre a mis compañeros cuando se quejan de eso. A mis compañeros no de primaria, también de especializada. Digo, mira, los compañeros que no te tratan como compañeros, los aguantamos todos. Lo digo porque, por poner un ejemplo, yo qué sé, por no señalar a nadie tal, el cirujano plástico, porque ya sé que no voy a ir por ahí, que a ti te trata mal o te manda a freír espárragos con un paciente, posiblemente también me manda a mí, ¿eh? Y yo ya te digo, el dato, el 57% de las primeras consultas de la unidad de dolor son de traumatología. Y te puedo asegurar que mi concepto en cuanto a trabajo en equipo de traumatología no es mejor que el tuyo. O sea, te lo puedo asegurar sin que entremos en eso. Pero eso no quita que diga que las cosas hay que hacerlas de una forma determinada y trabajar en una línea, ¿vale? Lo digo porque
porque yo antes estaba hablando de un escenario concreto, que era mi gerencia en concreto, y por unas situaciones concretas, que no tienen por qué ser siempre así. Ya digo que esos problemas, y yo te puedo asegurar, al menos en mi EOXI, que se ha peleado muchísimo con especializadas, muchísimo y muy duro, y también con primaria menos, pero bueno. De hecho, el problema de primaria es más que no manda, no hay pelea, lo que no hay es comunicación, es un problema. Con hospitalarias sí que hay comunicación, pero bueno, mejorable también, ¿no? Yo, a ver, entiendo que hago un dibujo un poco... Tu experiencia, yo te cuento la mía. Sí. El último paciente que tuve, que fue a la unidad del dolor, sí. fue un cáncer de próstata con metástasis óseas. Ya, bueno, pero... Y un día me viene la hija diciendo que el señor tenía dolor. Ya. Y bueno, y veo el parche y le digo, pues subir el parche. Y me dice, no, es que no lo usa, porque como le dijeron que crea dependencia, que no sé qué y que no sé cuándo, pues no lo está poniendo. Ya. Ese es otro problema. Creo que entonces está incluso de información inadecuada. Claro, no, y problemas de adherencia, tal. Fijaros que es una de las cosas, claro, es una de las recomendaciones también que hicimos en el listado, realmente ver si esas dosis, primero si lo está tomando, que a veces es difícil de saber, pero bueno, si lo está tomando, en general la dosis crónica y luego los rescates que toma, porque esa es otra, ¿no? Porque a veces tú ves, bueno, es que tiene usted 3 recetas, pero si no recoge ninguna, las tiene de adorno y tienes que ir, claro, es un rollo, pero ir viendo, ¿no? A veces, bueno, pues interpretar toda la información. Es verdad que nosotros, yo por ejemplo, yo no es que no lea los comentarios de primaria, es que me cuesta leerlos, me explico, por la forma de trabajo es muy distinta. A veces es difícil extraer información, seguramente a vosotros os cuesta un poquito más extraer información de lo que nosotros ponemos, y en primaria lo mismo, porque piensa que yo estoy hablando de un escenario concreto, fíjate que es un paciente muy sesgado, es decir, un paciente de unidad de dolor que tiene tal cantidad de comentarios en toda la historia que enterarse de qué va la movida, ¡guau! Esos son excepciones. No, yo te estoy, por eso digo, y fíjate que lo he repetido varias veces, claro, yo hablo de mi escenario concreto, que son pacientes que... tenemos muchos abiertos, pero sí, hay uno que se llama concretamente dolor crónico no oncológico y ya, pero eso, vale, pero asumes que todo el mundo hace bien la codificación de diagnósticos, que es mucho, a ver, yo creo que es mayoritario, pero es verdad que no es el 100% ni de lejos. Y luego que está bien estructurado, porque a veces es una verdadera... Y mira que yo soy mucho de leer los comentarios de primaria, y de intentar, sobre todo alguno, entenderlo y tal, y jolín, es difícil, y a veces la transmisión de información... jolín, que yo he visto muchas de consultas... Mucha baja por el medio. Ya, hombre, pero... En cambio, los episodios que le interesan son 2 o 3. Ya, bueno, pero si están bien codificados y si están bien rellenados también, que a veces ya digo que no es... Claro, a ver, no digo que sea, no digo que sea la norma general, digo que tampoco todo es... Porque de la misma forma que, bueno, yo intento ser claro con los cursos clínicos y dejarlo tal, pero yo también reconozco que a veces la información que yo puedo transmitir, bueno, a ver, hay que llevarse un traductor para que la entienda. Yo no sé. Los comentarios de todos somos los de primaria. Claro. Porque nos vemos los especializados, Claro. más los de primaria y de otros. Y luego yo creo que hay que cambiar un poco el chip de primaria. En primaria somos un montón de gente que somos especialistas, la mayor parte, vía MIR, totalmente capacitados, con capacidad de formarnos, de cambiar ideas antiguas como que drogodependencias no cura, porque eso ya no existe, esa idea, por lo menos en la gente de mi generación y más avance. No, la mía ya es alta, pero bueno, a ver. Entonces hay que cambiar ese chip y empezar a formar a primaria, empezar a curar, es que relacionarnos con otros, es que esto de que ahí estáis los especialistas y aquí estamos los especialistas también, que hacemos un gran trabajo. Si él es lo primero que dije al empezar. Entonces, valorarnos y por tanto intentar formarnos y no tener todos esos prejuicios negativos de primaria, de que pasamos de no sé qué, de que no nos interesa el dolor. ¿Cómo no nos va a interesar el dolor si la mayor parte de las consultas que atendemos son por dolor? A ver, yo no dije que no interesara, el dolor, digo que mi experiencia personal, y enfatizo, es que en general las iniciativas que hemos intentado hacer desde la unidad no han sido todo lo exitosas que nos hubiera gustado en cuanto a... Pero piensa que hay mucha gente comprometida. Pero si no lo digo. A ver, hombre, pero de la misma forma, exacto, pero de la misma forma que decía antes lo de, mira, a ver, es que el que es necio el que es necio en lo que piensa y en sus ideas, lo es con todos. Lo es con...
No, yo creo que también, No, hombre, a ver, que no me refiero a primaria, hablo en general en el sistema sanitario. A ver, no os toméis como algo que para que os lo digo vosotros. Es más, os puedo asegurar que, y estoy convencido de que hay más necios en el hospital que en primaria, pero eso estoy convencido. De todas formas, Pablo, creo que la gente que está aquí es una muestra. Bien, la gente que está aquí hoy en el curso, la gente que estáis todos aquí, tanto de este lado como de este, son gente motivada, con interés. Yo estoy encantado. Que se han implicado muchísimo. Tenéis toda la documentación. La documentación del curso es la presentación, vale, creo que hay alguna cosilla que falta, pero lo completaremos mañana. La documentación del curso son las presentaciones, un documento de apoyo escrito, especificado y detallado de los contenidos de la presentación y los casos clínicos con las respuestas. Bueno, creo que el curso, ha dado mucho de sí. En la web de ACIS, en la documentación digital. En la documentación digital tienes que poner el número el código del curso. Y nada. Lo de manejo farmacológico, no de atención primaria especial. Sí. Las situaciones donde justificaríais el tramador combinado con un opioide potente. ¿Hay alguna? A ver, con todos los matices del mundo y cogiéndolo con muchas pinzas, el problema que tenéis que tenemos con los rescates es que si tú tienes un paciente con muy baja dosis de opioide y quieres rescatarlo, ¿con qué lo rescatas? ¿Con qué buscas? No sé, por ejemplo, si toma pues 5 miligramos de oxicodona cada 12 o 10 de oxicodona cada 12, 10 de oxicodona cada 12 son 20 por 2, 40, son 40 miligramos día. Lo puedes rescatar con 5. Pero si tiene un poquito menos de dosis, pues 5 y 5 son 10 por 2, 20. Realmente el 10% de dosis sería 2. El 15 sería un poquito más, pero no llegaría a 5. Entonces, si tú le das el rescate de la dosis mínima que tienes, ¿cuándo puede tener sentido rescatar con tramadol? Pues cuando, por lo que sea, no puedes usar otro rescate, pero quieres poner un rescate de dosis baja. Estamos hablando siempre de rescate, no de tratamiento crónico. Combinado, yo no le veo. ¿Hay alguna teoría, hay una línea que justifica por la... Bueno, yo eso sí que no lo veo. Pero yo cuando pongo tramadol son pacientes que tienen dosis muy baja de opioides. El agonista claro, del tramadol. Pues historia, pero para eso le pones metadona, por ejemplo, o pones buprenorfina. Claro. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la metadona como opioide crónico, no de deshabituación, sino como opioide crónico. Si tolera los efectos secundarios, que esa es otra, y tienes ganas de romperte la cabeza con la farmacología, como analgésico es buenísimo, es muy bueno. Yo tuve algunos pacientes que venían para rotación a metadona, empezamos en dosis baja y efectos secundarios, estaban sedados todo el día, no toleraban bien. Claro, el problema es la tolerancia a la metadona. Menos de 40 miligramos estaban sopa todo el día. O sea, yo tengo a un paciente pausado con una analgesia de base. Sí. ¿Cuándo es normal? O sea, ¿es normal que necesite rescate todos los días? No. Eso ya no es. O es que si necesita rescate todos los días ya me da una pista de que hay que subir la analgesia de base. Claro. Pero también depende de la situación. A ver, si sistemáticamente tiene un dolor incidental, hay que ver en qué contexto, ¿no? Porque no, lo digo porque a veces flipas con el dolor incidental, porque claro, no, es que me... Claro, es que la causa más... Bueno, a ver, entre comillas, la causa más común de dolor incidental en Galicia es ir a aorta. Quiero decir, a ver, es que... Entonces, igual hay que medir un poco. Yo me acuerdo de una paciente que tenía también un problema con rescates de fentanilo, que no había forma de quitárselos, y que lo tomaba para ir a lavar a mano, una paciente operada con una cuádruple artrodesis, porque se empeñaba en lavar a mano toda la ropa de casa, que le gustaba más el tacto que le quedaba. Yo, a ver, vamos a ver. Ojo, no, hombre, es que, claro. Es fundamental, sobre todo en personas mayores, tener siempre un poco de dolor, porque si no, los fentanilos desaparecen. No lo suelto. O sea, es fundamental, porque es lo que le puede dar la limitación para no hacer cosas. Lo que pasa es que ahora el tema de los bailes... Y luego un punto importante sobre el rescate, que para mí es muy importante, y digo mi experiencia, los rescates no se deben usar para algo que implique algo, queda un poco raro así, para algo incidental, para moverse, para hacer algo, no para estar en casa, ¿no?
No para, yo como recuerdo un paciente que me decía, yo me lo pongo para bajar a comer, que si no ya no bajo del piso de arriba. Pues, mira, a ver, es que eso no... Claro. Porque le da un poquito de euforia, entonces... Ya, sí, hombre, claro, come mejor. Se ven arriba y se toman una copa de vino para que termine de cerrar el círculo. No, hombre, a ver. Y un paciente con dosis bajas dosis equivalentes de morfina bajas, en su control basal, para el dolor de rescate, ¿no le sería suficiente otro tipo de analgésico? Yo creo que yo le pondría un opioide, un AINE, jolín. Lo que pasa es que volvemos a lo del principio, bueno, es que es hipertenso, venga, vale, pues vamos a ponerle más opioide. Es la historia de siempre, ¿no? Naproxeno. Claro, de la misma forma que yo, por ejemplo, lo primero que hago con un paciente que tiene cierto grado de tolerancia, neurotoxicidad, etcétera, por opioides, es cascarle un COX-2 o un AINE de larga duración. Que luego esa es otra, porque a veces no es solo ponerle un AINE. Si tiene un dolor crónico, ponle un AINE que lo cubra al día, ¿no? Porque igual el AINE con el menor tiempo, con la menor vida media, no es el más adecuado para un paciente con dolor crónico. ¿No? Porque estamos hablando mucho de toxicidad gastrointestinal, etcétera, tal, pero esto es un dolor crónico, luego igual uno de... ¿no? Pero si es un dolor de rescate, como un dolor... Si es un rescate, vale, no, pero fíjate que ahora estaba hablando del escenario de un paciente con mucha tolerancia a opioides, etcétera, etcétera. Y esto en dolor crónico no tiene mucha evidencia, pero en dolor agudo, en dolor preoperatorio sí tiene muchísimo. Y hay revisiones sistemáticas y tal de lo que aporta, por ejemplo, administrar un COX-2 perioperatorio en cuanto al consumo de opioides en el intra y posoperatorio. Y bueno, hay pues cosas muy bonitas sobre cómo eso influye, historias de los TLR, las metolocortinas y todas estas historias, pero bueno, ya eso por otro día, ¿no? Eso mejor lo dejamos. Pero quiero decir que tiene su... Sí. Es una cuestión de garantizarle a un paciente, si lo usas, y no digo que sea la norma, porque lo normal en un paciente que tiene bajas dosis de opioides, que no necesite tampoco rescate o que lo hagas con AINE. Pero si quieres hacerlo con algún tipo de opioide, pues busca una potencia baja. ¿Y cómo buscas una potencia baja? Hombre, pues o machacándole una pastillita de oxinón o lo que sea y dándole un piquito. Sí, vale, por ejemplo con la morfina, pero ¿cuál es la dosis más baja que hay de morfina? 5. Bueno, 5... A lo mejor pasa la morfina. Es que al final se cronifica y realmente no se controla. Porque lo que es inflamador, Claro, pero entonces, a ver, ya, pero ese es el problema, pero es un problema generalizado con los rescates, porque si lo veis, con el fentanilo es todavía mucho peor, claro, no. Claro, pero ya complicas mucho más. No le vamos a dar una ampolla de morfina a un paciente con... Me puedo pasar directamente a morfina. A ver, lo más cabal... Quiero decir, a ver, o darle una... Es que la mayoría con un AINE, sobre todo en el incidental, es que el prototipo de paciente con gonalgia que le duele andar, lo que realmente mejor va y tiene más sentido es el AINE, pero bueno, tiene que poder tomarlo y valorar riesgo-beneficio. Si al final se trata de que no sea toda una cuestión de pues los AINES son malos o los opioides son buenos, o al revés, o los AINES son buenos y los opioides son malos, y todo es beneficio-riesgo. Es indicado. Claro, y es balance y ver cada paciente, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que lo que tenemos que dar un poco que hay muchos pacientes con uso inadecuado de medicación opioide, y yo creo que lo único es empezar a ver un poco que tenéis una alternativa ahora, que a través de lo que es la coordinación y todo esto, y creo que está por donde van los tiros, es pensar también en las unidades de drogodependencias como alternativa, no para el tratamiento del dolor, sino cuando hay problemas con la medicación, ojo, que no tiene nada que ver. Y que en este momento te vuelvo a comentar un caso. El año pasado me llevó una sorpresa viendo que el País Vasco, el Sistema Nacional del País Vasco de Escolaridad ya tiene 200 pacientes incluidos para el tratamiento del dolor crónico no oncológico, o sea, para desintoxicarlos de esto. 200 pacientes el año pasado. Empezó fuerte. Y eso no pasa, eso no solo pasa allí. Pasa aquí, en Valencia también le están dando ¿cómo se llama esta? En la comunidad de Castilla-La Mancha igual, y las unidades de drogodependencia forman parte del sistema, como aquí también, pero bueno, trabajamos en unidades en que yo creo que le podéis dar la oportunidad, hablar de la situación en el caso
cuando deriváis al digesto a lo que uno quiere ir. Pues a veces pasa eso también, ¿no? Pues la alternativa existe, a lo mejor no quiere ir el primer día, pero en otra ocasión se lo plantea. Pero es cierto, nunca se le puede ofrecer la luna, eso está claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, te tomo la palabra, por lo del grupo de... Por lo del grupo de trabajo. Pero de Cristo, ya te digo que de primaria, y no los como decía aquí, pero nos hizo una jugada con ese un abrazo de mi parte, que no lo veo. No me digas, tal. Gracias, chao, una cosa para que veas que lo tengo claro y gracias, así puedo molestarte con esto. Pero bueno, está muy bien, sí señor.